El número 5 es el que tiene el poder. Tiene todo en su primer lanzamiento y en cesta. Haciendo consigo un punto para su equipo. Veremos si aprovecha el segundo. También lo aprovechó. Y así es como levanta con 2 puntos más para su equipo. El número 7, Sierra Mole, buscando a quien encuentra, pase en cortito para el número 9, para el número 14, tratando de entrar al número 12, el número 12, el número 7, el 7, se quiere ir, se quiere llevar, ay, 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 estuvo cerca, recupera la Tierra Blanca con un contraataque, el número 4 se la combina al 11, qué bonito, qué bonita jugada, el número 11 recupera nuevamente, Sierra Mole con el número 12, haciendo el contraataque también, el número 14, viendo. Avanzando, checando, quiere bailar, le quiere buscar el número 7. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito el número 7! Pauli cuenta. Una pequeña infracción. Una pequeña falta del número 12 de Tierra Blanca. Teniendo un tiro adicional por parte del número 7. El número 7 en su lanzamiento no consigue nada. Se pelea. El balón le corresponde a Tierra Blanca. Con un saque lateral por parte del número 15, el número 11. El número 11 llevan el esférico. Aquí encuentra el número 5. El 5 le quiere hacer. Pero ahí le cometen una pequeña falta. Hay dos posibles, hay dos tirables. Fue la falta del número 9 de Cerro Mole. El número 5 tiene para 2 lanzamientos. En su primero en cesta. Tierra Caliente viene con todo. Viene a lo que viene. Viene a la jugada. Faltando 10 segundos de juego después de... ¡Ay, ay, ay! Tierra Blanca saca con el esférico con el número 5. ¿A quién encuentra el número 15? ¡Ay, ay, ay! Estuvo cerca. Ahí así es como terminamos esta primera mitad de juego. Con un marcador de 11-5, favoreciendo al equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca viene con todo. Viene buscando la victoria. Viene buscando el pase de nivel. Y el balón le corresponde a Cerro Mole con el número 9, al número 7. El número 7 la quiere hacer, la quiere buscar. ¡Ay, ay, ay! Lo detiene. No logró pasar. Quería una canasta. Consigue un saque de fondo. El número 14, pase en cortito para el número 7. El 7 le busca el 9. El 9, 9, qué bonito. Le quiere hacer media vuelta. ¡Ay, ay, ay! Estuvo cerca. El balón le viene perteneciendo al equipo de Tierra Blanca. Con un saque lateral por parte del número 5 al número 11. El número 5. El número 5 nuevamente al número 11. El número 11 la quiere hacer. El número 11 la quiere jugar. Encuentra nuevamente al número 5. El número 5 media vuelta. Trataba de entrar aquí en el balón. Queda fuera de la cancha. El balón le pertenece al equipo de Cerro Mole. Con el número 9. Encuentra el número 14. El número 14. El número 4 presionando desde arriba. Nuevamente el número 14 de Cerro Mole. Número 4 le quiere buscar. ¡Ay, ay, ay! Estuvo cerca. El balón la recupera el número 7. El número 7 le quiere buscar, le quiere encontrar. Le cometen una pequeña falta. Hubo una falta ahí. Falta el número 15. Un pequeño manotazo. Es su segunda falta. Y avanza el número 14. No consigue nada. Recupera Tierra Blanca con el número 5. El contraataque. El número 4 solito. ¡Ay, ay, ay! Estuvo cerca. Recupera nuevamente el 15. Pero le cometen una pequeña infracción.
Hay dos posibles, hay dos tirables. Falta el número 15. 15 de Cerro Mole. Tiene dos tirables. Es su tercera falta el número 15. En su primer lanzamiento y en cesta. Veremos si aprovecha, si le gusta el segundo. No consigue nada. Recupera nuevamente. El balón le sigue perteneciendo. Falta el número 7 de Cerro Mole. Nuevamente se quedan con posibles, se quedan con tirables. Tierra Blanca buscando faltas. Con el número 5, en su lanzamiento y en cesta. Preparando su segundo, preparándole, buscándole. No consigue nada. Un tiro adicional. Un tiro más. El número 5. Preparando. No consigue nada. Recupera nuevamente Tierra Blanca con el número 11. El 11 tranquilo, diciéndoles aguanten el número 11. Encuentra el número 4. ¿A quién encuentra? ¡Ay, ay, ay! Hay una pequeña falta. Falta el número 9. Hay un tiro adicional. Cuenta la canasta. La tercera falta del número 9 de Cerro Mole. En su lanzamiento. Y en cesta. Fue foul y cuenta el número 12. El número 12 de Cerro Mole. Buscando, tratando. Se lo puede hacer, se lo puede jugar. El balón es correspondiente para el equipo de Cerro Mole. Cerro Mole con el número 12. Aquí encuentra el número 14. El número 14 la quiere hacer, la quiere jugar. Encuentra, trata, se la roban. El número 11 buscando a su compañero nuevamente. El número 11. El número 11. 2 puntos más para su equipo. El número 7 llevando el esférico. Controlando el número 7. Número 7, Cerro Mole buscando, tratando, ordenando. Ahí, qué bonita jugada el número 12. 12 tira. No consigue nada. Estuvo cerca. Estuvo peligrosa la jugada. El balón es interceptado por el número 12. El número 7. El número 7 de Cerro Mole. Buscando, esperando a sus compañeros. El número 14 la quiere hacer para el número 12. El número 12 tira casi entre esa canasta, pero recupera Tierra Blanca. Tierra Blanca llevando el esférico. El número 12. Y en cesta. El número 7 llevando el esférico. Avanzando. Y llevando, tranquilo, buscando, quiere entrar. Al número 15. Y en cesta. 2 puntos más para su equipo. No se quiere quedar atrás. No se quiere quedar en el olvido. Cerro Mole quiere el pase. Quiere la decisión de seguir. Quiere la decisión de quedarse. Teniendo un marcador de 20-7, favoreciendo al equipo de Tierra Blanca. Y así es como procede, así es como se juega. El balón es perteneciente Cerro Mole. Cerro Mole defiende. El balón es para Tierra Blanca con el número 15. Encuentra el número 12. El número 12 la quiere hacer. Avanza para el número 4. Ay, 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 estuvo cerca. Estuvo a punto. Pero el número 4 nuevamente recupera. Le cometen una pequeña infracción. Una pequeña falta. Falta el número 5.
Hay un pequeño empujoncito. El balón es correspondiente a Tierra Blanca. Con el número 12 no consigue nada. Hay dos posibles. Por parte del número 12. Le cometieron una infracción. El balón le corresponde al número 12. Número 12. Acumulables para Cerro de la Mole. Acumulativos. Próximos tirables. Se repite el tiro. Por una pequeña cosita que pasó ahí con el número 5. En su lanzamiento no consigue nada. Nuevamente el número 12. 12. 2 puntos más para su equipo. Tierra Caliente viene con todo. El número 5. El número 5 llevando el esférico. ¿Quién encuentra el número 7? El número 7. Encuentra al número 12. El número 12 haciendo lanzamiento. No consigue nada. Recupera Tierra Blanca. Tierra Blanca con el número 15. Pero le comete una pequeña infracción. Falta el número 7 de Cerro Mole. Son tirables, ya que tiene acumulativos. Su segunda falta. Siendo este el segundo periodo. En su lanzamiento no consigue nada. Se prepara. Y les presentamos, hacemos cambio de voces con nuestro compañero el Teo. Gracias, Carlitos. Señoras y señores, estamos en el encuentro. El equipo de Tierra Blanca y el equipo de Cerro Amole. Ahí está el marcador en estos momentos. Es abismal. Va a venir el jugador de Tierra Blanca a sacar. No, es de Cerro Amole. Viene el número 11. Se prepara el doble. Largo no logra conseguir. Ahí el balón queda nuevamente para el equipo de Tierra Blanca. Una finta que se comió todita el jugador del equipo de Cerro Amole. Viene el número 12. Se prepara el número 11 en la línea de 3. Pensaba que iba a tirar. Intenta, no logra conseguir nada. El balón le cae. Faltando 20 segundos de partido. El equipo de Cerro Amole y el equipo de Tierra Blanca. Viene Cerro Amole, el número 7. Viene a amenazar, se prepara el número 12, intenta el triple. No logra conseguir nada, se escapa Tierra Blanca. Antes, no se va sin antes que le cometan una falta a este jugador. Y viene 2 tiros para el equipo. No. ¿O sí? 2 tiros para el equipo de Tierra Blanca. Hay bandera levantada, así que cada falta que haga, falta que se castiga con tiros libres. El número 8, el primer intento es fallido. 5 segundos de juego. Ahí está el número 8, prepara punta y adentro aumentando más su marcador. Desde la línea del fondo van a venir a atacar los jugadores del equipo de Cerro Amole. El número 7 se prepara, punta. Fuerza es lo que le faltó y se termina este encuentro. El aplauso público, el aplauso para el equipo de Cerro Amole, para que el año que viene venga preparado y listísimo para llevarse la copa. Sale, se lo lleva el equipo de Tierra Blanca y entonces saltará a la cancha el equipo del Duraznal contra el equipo de Ayutla. Seguimos en la categoría de veteranos. En la categoría de veteranos salta el equipo de Duraznal contra el equipo de Ayutla. También les hacemos la invitación a las personas, a los amigos que quieran ver este partido. Ayutla ya está a jugar y el equipo del Duraznal igual, para que vengan a apoyar a su equipo. Ok.
Si algún equipo aún no ha tomado su almuerzo, favor de pasar enfrente de la regiduría para que pasen de una vez a tomar sus sagrados alimentos. A los equipos que no han almorzado, favor de pasar y reportarse allí con los regidores, los encargados de la alimentación. Ya está listo y preparado el siguiente partidazo. Ayutla contra el equipo del Duraznal. Compañero Víctor, comentarios para esta previa del partido. ¿Qué nos...? Claro que sí, efectivamente, compañero Teo. Nos vamos a uno más. En esta ocasión le toca al equipo del Duraznal y al equipo de Ayutla Mijes. Son los equipos que han avanzado, que están escalando. En esta ocasión se va uno más. Vamos a ver quién es el equipo que se despide, el equipo que avanza. Parece que en la parte de arriba está esperando el equipo de Tepantlali. ¿Quién es más? Al parecer es Tepantlali solamente. Puede ser. Está esperando el equipo de Tierra Blanca, al parecer. El ganador de aquí se va con Tierra Blanca, según mis cálculos, mis pronósticos. Así es, señoras y señores. Hay partido todavía, tenemos mucho de dónde sacar. Hay hilo por dónde cortar, señoras y señores. Este partido promete muchas emociones. Sorpresivamente el equipo del Duraznal todavía anda hasta estas instancias. Vamos a ver qué les depara el destino. Y tenemos a los grandes amigos de allá de San Pedro y San Pablo, Ayutla Mijes. Nada más y nada menos que unos 5 minutitos caminando en carro, unos media hora. O viceversa. Así es, señoras y señores. Ahí están presentes los dos equipos. Al término, parece que regresamos a la libre. Entrará a la cancha el equipo de Juquila Mijes y el equipo de Zacatepec. Ahí va a salir un invitado más, uno de los 4 invitados para los Fuegos Cruzados. Y en la categoría de veteranos todavía lo están buscando. Se está disputando el boleto como campeón perdedor, ya que en esta categoría, en este grupo, ha salido como campeón ganador el equipo de Tamazulapa. Así que están los dos equipos ya haciendo sus respectivos calentamientos y nosotros seguimos invitando al público, a la gente que no se ha dado cita de una vez, ya que las gradas ya nos van a tener cupo más adelante, en unos escasos 2 a 3 horas aproximadamente, donde la gente se va a empezar a llenar, porque vamos a arrancar con las primeras finales correspondientes a las diferentes ramas y categorías que están tomando participación en esta justa deportiva. En la Copa Ayuk, en su edición 2022, 36 añitos han pasado y aquí seguimos y se sigue disputando. ¿Cuántos equipos no han acariciado la Copa? Igual al parecer en la Monarca, en esa categoría de veteranos, fue el equipo de Tepantlali. Este año lo está disputando. Órales. Vaya. El siguiente partido que se aproxima es entre el equipo de Juquila Mijes y el equipo de Zacatepec, libre varonil. Posteriormente, Tierra Blanca espera el ganador de este partido. Y de allí empezaremos con los partidos cruzados. Nos iremos primero con el equipo de Totontepec y el equipo de Tierra Blanca. Así que se alista la libre varonil, ya que vienen los partidos cruzados. Están en unos escasos 1 hora. Dos equipos que quieran ir a tomar sus sagrados alimentos, aprovechen la oferta, ya que el comisionado está esperando acá en la mesa. Por favor, se reportan 2 equipos, 2 quintetas para que ustedes vayan a tomar sus sagrados alimentos. Partido siguiente, al término de nos iremos en la libre varonil, Juquila Mijes, para enfrentar a la escuadra de Zacatepec. Ahí sale el siguiente invitado para el fuego cruzado. Vamos a empezar con la categoría de veteranos. Compañero, no te acabes, Teo. Sale, vámonos al partido, señoras y señores. Viene el equipo de Ayutla contra el equipo de Duraznal. La agencia contra el municipio. Ok. A todos los equipos, por favor, a los que quieran almorzar, aquí está esperando la comisión para que pasen
rápidamente para ir a tomar sus sagrados alimentos. Seguimos en el partido, señoras y señores, ya arrancó los primeros minutos. Se están consumiendo los 10 minutos. Sale, vámonos. Viene el equipo del Duraznal en conducción con el número 8. El número 8 está preparando, construyendo jugada para quien ahí encuentra el número 11. El 11 para nuevamente para el 8. La devolución es nuevamente para el 11. El 11 que abre jugada por la banda izquierda. Va a hacer la jugada, no logra conseguir. El remate le cae al equipo de Ayutla. Viene rápidamente los de Guinda a crear jugadas de peligro. El número 5 viene, se filtra la defensiva bien puesta del equipo del Duraznal, así que la oportunidad se va por la línea del fondo y vienen directamente a jugar los jugadores del equipo del Duraznal. El número 7 se está preparando para este partido. Ahí está el número 7 para el jugador número 11. Nuevamente opta por el 7 para su jugador. Ahí está una bonita jugada. Y le cometen falta a este jugador del equipo, el equipo de Ayutla. En la lateral va a venir a cobrar el equipo del Duraznal. Se prepara el número 10. Está en área de peligro el equipo del Duraznal. El número 5 se prepara para filtrar. No hace. Intenta el triple. Saboreando el balón, esa canasta simplemente. El balón viene rápidamente para el número 7. El número 7 hace que una pequeña finta, se avienta a la guerra y no logra caer efectiva esa canasta. Ahí le cometen una falta a este jugador. Va a venir a cobrar. Va a ser saque. En la línea del fondo viene a cobrar el jugador del equipo de Ayutla Mijes. Se prepara ese número 5, apunta en el triple y se avienta la de costumbre. Ahí está, 3 puntos del equipo de Ayutla. Viene la respuesta rápida por parte del equipo del Duraznal. El número 8 se prepara, el número 8 pivotea, pasa para el número 7. El 7 atento a la jugada y abrió para su compañero número 10. Y abrió también al 11, el 11 nuevamente el triple. Ha intentado bien el remate. 2 puntos para el equipo del Duraznal. 1 punto en esa primera parte, está separando a estos jugadores. Va a venir rápidamente la respuesta del equipo de Ayutla. Viene entrando, le roban el balón. Y el árbitro lo ha visto, el señor oficial. Está atento a las jugadas, a lo que pase en el terreno de juego. Ahí está el señor Justicia, pasa para quien. El número 14 juega rápidamente. Viene en el lateral derecho buscando penetrar. Y así hace 2 puntos para el equipo de Ayutla. El Duraznal va a venir a construir la jugada para poder anotar, porque ahorita el marcador es de 5-2. Favoreciendo al equipo de Ayutla. El Duraznal ahí está con el número 8. Nuevamente retrasa para quien está con su compañero número 11. Ya vio al 5. El 5 que se anima en el triple. Han intentado estos jugadores. Solamente que no tienen tino y así que por eso no caen las canastas. La defensiva querían sorprender, pero dijo, ahí estoy presente. El rompimiento llegó rápido por parte del equipo de Ayutla. Pasa para el número 7, el 7 para el 10. Hace el doble largo. No logra hacer efectivo. Recuperación nuevamente por parte del equipo del Duraznal. Viene el número 7, hace el tiro suspensivo. Buscaba el tablero, no logra conseguir el remate. Le cae. Y 2 puntos para el equipo del Duraznal. Ante el aplauso y el público que apoya a este equipo. Ahí está nuevamente, viene tranquilizando ya la jugada. El jugador número 14 dice, vamos a llevarnos las relax. Ahí viene el jugador número 10. El número 10 se prepara, entra, filtra. Era un pase que buscaba la defensiva. Se apodera de ese balón. Rápidamente van a venir a atacar. Ya lo pasó debajo de sus piernas por poquito. Y se tropezaba, caía de cara a este jugador. Un tiempo fuera solicitado por el equipo de Ayutla. El marcador, señoras y señores, es de 5-4 en la primera parte. Es solamente 1 punto de diferencia que separa a este equipo. Estamos en la categoría de veteranos para ver quién pasa como campeón perdedor, porque el equipo de Tamazulapa me parece que ya está en la siguiente ronda. Así que vamos a venir nuevamente después de un pequeño receso, después de una pequeña charla. Vamos a venir
a reanudar el partido con la ventaja del equipo de Ayutla. Solamente un puntito. En el básquetbol esto no es ventaja, pero en esta ocasión sí lo está haciendo el equipo de Ayutla. Viene el número 10 preparado, ya vio a sus compañeros, dicen, ¿dónde están muchachos? Pasa para el 7 tira. No logra conseguir, fue buena la intención, recuperaciones por parte del número 11, retrasando para el 5, ya el 5 pasa, hace una finta, el 10 nuevamente ahí peleando con la defensiva, viene el remate, le cometen una falta a este jugador del equipo de Ayutla Mijes. Ahí está el jugador número 10, se está preparando para castigar a esta falta que le cometían. Se prepara, punta y adentro ese primer punto. La segunda oportunidad viene para este jugador que está aprovechando esta primera. A ver cómo lo hace en la segunda. Lástima que no cayó, simplemente pegó el aro la rechaza. Viene el número 8, ya vio a su compañero número 7. Bonita jugada, 2 puntos para el equipo del Duraznal. Va a venir la respuesta de Ayutla Mijes. Ayutla se está preparando. Viene el jugador tranquilamente botando el balón. Allí pasa al submovedor, al número 10. El número 10 conecta con su número 7, el 7 al 14. El 7 se anima y adentro el balón. 2 puntos más para el equipo de Duraznal. Ahí está, señoras y señores, pasa nuevamente para su compañero, el equipo del Duraznal, el número 11 conecta con su compañero, ya está filtrado. Antes hay falta que cometen el equipo de Ayutla Mijes. El número 11 va a venir a cobrar desde la línea de fondo, pero amenazando al equipo de Ayutla. Se prepara el número 5, quiere filtrar allí. Nuevamente se repite porque el jugador ha sufrido una falta por ahí empujándolo. Y el balón va a venir a cobrarse por el lateral nuevamente. Todavía siguen amenazando los jugadores del equipo del Duraznal. El número 5 pasa para el 8, el triple. No cae en el aire, en el aire se apodera el jugador del equipo de Ayutla. Un pase picado, bonita jugada que abona 2 puntos más para el equipo de Ayutla Mijes. El marcador es de 10-6, 4 puntos de diferencia. Comentarios, compañero. Gracias, amigo. Vamos a llevar los pormenores en esta cancha municipal de Tamazulapan. Ahí encestando el equipo el Duraznal. Inmediatamente Javier con el esférico, dorsal número 5 del equipo de Ayutla, amagando en la jugada, hace su entrada, no lo concreta. A Israel Ruelas, el balón se le escurre y abandona del terreno de juego. Y por lo tanto, Ayutla pone en circulación el esférico, el número 10, y tiene otra segunda oportunidad. El equipo de Ayutla, el número 7 al número 10, al número 11, vuelve a recomponer esa jugada. El número 7 de media distancia, así concretando 2 puntos más para el equipo de Ayutla. Así se sigue moviendo el score, 12-8, favoreciendo el equipo de Ayutla, San Pedro, San Pablo, Ayutla. Pero el equipo de Duraznal ya pone las acciones y consigue 2 puntos más para el equipo, el Duraznal. Viene la respuesta del equipo de Ayutla. Ayutla, dorsal número 10, entregando el número 7, no lo concreta. Ahí disputan el esférico y por lo tanto, por alternancia le corresponde el equipo de el Duraznal, que va a poner en circulación, pero inmediatamente tiempo fuera para el equipo de el Duraznal. Ahí va a corregir en unas jugadas que no está saliendo la perfección y por lo cual va a poner en circulación el equipo de el Duraznal. Ahí vemos, ahí los regresemos con 10 segundos después
10 segundos es lo que nos indican aquí en la mesa de control, por lo tanto, así solamente le restan esta parte complementaria de este encuentro, el equipo El Duraznal contra el equipo de Ayutla, de San Pedro San Pablo Ayutla. Vemos a Israel en su entrada, no lo concreta, ahí comete una violación la defensiva de Ayutla. Ahí vamos a ver en unos cuantos segunditos es lo que nos resta de este partido, parte complementaria de este partido. Ahí vemos el equipo El Duraznal, se le escurre el esférico con 2 jugadores, por lo tanto Javier hace un rompimiento. Tiempo, señores árbitros, así terminamos la primera parte. El score parcial por el momento es 12-11, le favorece al equipo de Ayutla. Ahí el estratega de Ayutla es el amigazo Checo, que va a poner orden allí, la regañiza que le va a poner a todos sus jugadores. Así es, señoras y señores. En la banca estaba esperando el equipo de Duraznal también para que le den unos consejos, pero mejor se decidieron quedar en la cancha, ya que ya tienen decidido qué van a hacer en la segunda parte de este encuentro. Así es, señoras y señores, estamos presenciando esta categoría de veteranos entre el equipo El Duraznal, agencia de esta localidad, contra el equipo de Ayutla, de San Pedro Ayutla Mijes, señoras y señores. Así que la gente que ya está en la grada, sean bienvenidos. Ya llegamos casi en la recta final. Hoy es el último día, 29 de agosto 2022, Copa Regional Mije en esta localidad. Señoras y señores, inmediatamente los señores oficiales ahí poniéndose orden, poniéndose de acuerdo dónde van a poner a la redonda, y por lo tanto la corrección es para Ayutla, y Ayutla va a poner en circulación en esa jugada. Javier por poca le roban el esférico, ahí corrige con el número 14 al número 11, 11 al 14 de nueva cuenta, el número 10 se le escurre, ahí recompone a ver si ahí el número 14 al número 7 al 11, pero al final de cuenta abandona del terreno de juego esa jugada, estaba para concretar 2 puntos y no lo pudieron controlar ese esférico. Ahí el Duraznal con el número 8, antes hay una falta y por lo tanto es una violación. Corrección, gracias señores oficiales que están en las expectativas en esas jugadas. Ahí vemos al número 10, todo lo alto, y le cometen una falta. Fue frenado con una falta y el dorsal número 10 es el responsable de la falta. Por lo tanto, vamos a ver el número 10, el jugador del equipo de Ayutla va a poner los 2 tiros. El primero sale de las manos y es efectivo, depositando al fondo de las redes el balón. Y vamos a ver su segundo lanzamiento, a ver qué pasa, qué sucede. No pudo concretar un rompimiento largo Israel Ruelas, pero el esférico abandona del terreno de juego ya que Ramón no pudo alcanzar ese rompimiento. Javier cruzando de media cancha, ese compañero, el número 5 de Ayutla, sabemos que también ha participado en muchos años con el equipo Lobos de Ayutla. Así es, señoras y señores, y él todavía como deportista, ahí están en activos todavía. Ahí vemos al número 10, el equipo del Duraznal. Ramón se quiere animar, amagando nada más en esa jugada. Lo entrega al número 10, no lo concreta. En la defensiva del equipo de Ayutla rápidamente al número 10. Hace su entrada en la pintura, pero le comete la falta. Falta es el dorsal número 7. La falta que acaba de cometer
Y va en la línea el número 10. Adelante, compañero Tobías. Por parte del coordinador del torneo, le comunicamos a los equipos quienes todavía no han tomado su sagrado alimento, pueden pasar ahí en el comedor comunitario. Eso nos indican aquí los comisionados. A los equipos quienes todavía no han tomado su almuerzo, pueden pasar ahí en la cocina, en el comedor comunitario. Reanudamos con el encuentro. Ahí el esférico lo tiene el equipo de Ayutla. El número 5 se lo pasa al número 14. 14 ahí con el esférico. Vamos a ver qué hace. Se lo pasa ahí el número 5 al número 10. El 10 del equipo de Ayutla se lo pasa al número 5. Se perfila de 3. Saca el tiro y nada. Recupera el equipo de Ayutla. El número 10 hace nuevamente el tiro y consigue 2 puntos para el equipo de Ayutla. Hay tiempo fuera. Tiempo concedido ahí para el equipo de Ayutla. Ahí el marcador, el score es de 15-11. 15-11 favoreciendo el equipo de Ayutla. Es mínimo la diferencia, señores y señores. Saludamos a toda la gente bonita que viene arribando a esta comunidad. Aquí en la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Bienvenidos todos. Vemos gente que viene de San Pedro y San Pablo Ayutla apoyando a su equipo. También personas que nos acompañan de Santo Domingo Tepuxtepec, Santa María Tlahuitoltepec, Zacatepec, Atitlán, Totontepec y muchos otros pueblos que por el momento no los mencionamos, pero les mandamos cordiales saludos. Ahí también vemos a los que están transmitiendo en vivo e indirecto por internet. Aquí nos pueden avisar cómo se llama la página para que la gente los pueda seguir ahí a través del internet. Las personas que se encuentran radicados en otros estados y en otros países. El esférico ahí. Hay una falta, foul número 7 del equipo de Duraznal. Ahí el esférico lo tiene el número 10 del equipo de Ayutla. Ayutla con el esférico avanzando el número 10. El 10 ahí. Vamos a ver qué hace. Se lo pasa al número 14. 14 se lo pasa ahí el número 7. 7 al 10. Esperamos a ver qué hace el número 10. Ahí bonito pase al número 7. Ahí le cometen la falta. Falta ahí que marcan los señores oficiales. Hay dos posibles que tiene el número 7 del equipo de Ayutla. Ahí el número 7 acumulativos en contra del equipo de Duraznal. Ahí hace el lanzamiento el número 7 del equipo de Ayutla. Fallando el tiro. Vamos a ver el segundo lanzamiento del número 7. Se prepara, saca el tiro y nada. El esférico lo tiene el equipo de Duraznal. Ahí el número 8 se lo pasa al número 11. 11 avanza, se lo pasa al número 7. Israel hace el tiro y consigue 2 puntos para el equipo de Duraznal. El esférico 15-13, 15-13. Favoreciendo a Ayutla, 2 puntos la diferencia nada más, señores y señores. El score, ahí el marcador 15-13. Favoreciendo el equipo de Ayutla, faltando por jugar 3 minutos con segundos. Ahí hay dos posibles que indica la oficial por ahí. La número 5 tiene, el número 5, perdón. El 5 hace el lanzamiento. No hay nada. Vamos a ver el segundo tiro del número 5 del equipo de Ayutla. Ahí el 5, ahí la oficial indicando a los jugadores. Ahí el 5 saca el tiro y nada. El balón lo tiene el equipo de Duraznal. El número 11, 11 avanza. Se lo pasa al número 7, 7 al número 8. 8 trata de penetrar. Lo frenan por ahí. A ver qué nos indican los oficiales. Vamos a esperar qué nos dicen. Falta por ahí del número 5. Hay dos posibles y hay tiempo fuera. Así es como estamos presenciando este encuentro, señoras y señores. Pasamos el micrófono aquí al amigo
Victorino, directamente de Cuatro Palos, Tamazulapan. Adelante. Claro que sí, compañero Tobías. Tepuxtepec presente igual aquí en la crónica. En estos momentos estamos presenciando este partidazo entre el equipo de Ayutla Mijes, dándole la cara al equipo del Duraznal en un score bastante cerrado. Vamos de 15 a 13. 15 a 13, vamos a ver el resultado. ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Cómo va a terminar este partido? ¿A usted a quién le va? ¿Qué dice el público? ¿Será del lado de Duraznal? O nos iremos con el equipo de Ayutla. Vamos a verlo en unos cuantos segundos, escasos. 1 minuto y 20, así que ese tiempo empieza a correr, se empieza a mover y hay una canasta que está cerrando el equipo del Duraznal. Aquí viene el segundo y último intento, todo el mundo a buscar el rebote si no cae la canasta. Y aquí, ¿quién lo va a buscar? ¿Quién lo encuentra? Nayen está peleando, aquí se pelea fuertemente, ya lo tiene el equipo de Ayutla por el otro costado, el 5. Bonita canasta, señoras y señores, y se empieza a despegar, se vuelve a despegar a 3 puntos el equipo de Ayutla Mije, avanza el equipo del Duraznal, el número 8, la jugada lo empieza con el costado izquierdo, el triple. Se empató el partido, señoras y señores, escasos 35 segundos y rezando, aquí puede venir otra canasta más y lo va a buscar el número 10. Ahí lo andan frenando con falta al parecer. O si no, no me adelanto. Los señores oficiales nos indican y corroboran que es el número 10 el que comete la falta. Y regala 2 en la línea, los tiros libres para el equipo de Ayutla Mijes. Segundos, minutos, todo parado ya que la diferencia ya no es nada, está empatado. Aquí se puede marcar o no. No quiere el equipo de Ayutla. Aquí viene el segundo. El segundo. Es por parte del número 10. Aquí. Al parecer el equipo de Duraznal no trae otro elemento más. Así que con 4 están bien. Así que el score está empatado en un momento clave. Abandona uno de los integrantes del equipo del Duraznal. El primero perdona, vamos a ver el segundo y último intento. ¿Castiga el equipo del Duraznal o no? Aquí le puede dar la oportunidad para que sobreviva, para que reviva el equipo del Duraznal. No cayó la canasta y ¿qué dicen los oficiales? Anda sonando todo. Parece que hay una falta. No llegué a visualizar. Fue el número 7 al parecer. Efectivamente, es su cuarta falta personal para el número 7. Problemas de falta por parte del equipo del Duraznal. ¿Cómo que no? Si solamente son 4 elementos. Todo el mundo intenta parar por donde puede a los elementos del equipo de Ayutla. El número 14 en este tiro libre. El primero está dentro. Aquí se marca la diferencia. Es de 18-17. 17-18. Vamos a ver en este segundo y último intento. Ya lo realiza. No cayó la canasta. Se pelea fuertemente y este balón que se va a mover a favor del equipo de Duraznal. Pero antes hay un minuto solicitado por uno de los integrantes del equipo del Duraznal. Tiempos completos por parte del equipo de los blancos. Equipo de Duraznal ya tiene tiempos completos. El partido está bastante cerrado. Si tenemos público que se escuche fuerte el aplauso. Efectivamente, señoras y señores, ¿cómo de que no van a aplaudir si este partido va a ponerse más interesante en esos 24 segundos que restan en el cronómetro? Así que el score es de 17-18, 18-17. El balón lo va a mover el equipo de Duraznal y lo va a hacer en el costado derecho. El saque viene del costado derecho. Vamos a ver. Aquí viene el saque. Aquí van a empezar los movimientos. Ayutla va a presionar. Ayutla va a impedir a toda costa que ese balón llegue a
a ser colocado, a depositado donde tiene que estar. Así que aquí viene el saque, aquí viene la jugada. El 7 está desmarcado, el 7 ya está haciendo la jugada. El 7 está siendo presionado, desmarcado el número 8. El 8, 360, no, espera, receptor. Aparece el número 7, sigue la jugada. Aquí aparece el 11. Vaya caramba, señoras y señores, hay otro tiempo más. Está cardíaco el asunto. Hasta Melitón le tocó aplaudir. ¿Cómo de que no, señoras y señores? Una jugada impresionante, pero nada está candado, nada está definido. Ambos equipos tienen tiempos completos. 20-18 es lo que marca la diferencia hasta el momento. De acuerdo al marcaje de los señores oficiales, el público se prende, el público está metido, el partido está caliente, señoras y señores, el partido está realmente intenso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se va a mover el tiempo que resta, 11 segundos solamente. 11 segundos van a correr una vez que el balón esté en movimiento. El número 11 será el encargado de poner en movimiento ese esférico. Aquí está el número 10, el 10 va a atacar, el 10 va a encarar, el 10 se fue, el 10 lo para, no. Y finalmente es bola de 2 y a consecuencia se va a favor del equipo del Duraznal. No hay tiempo, ya no hay más. Ambos equipos agotaron tiempo fuera, así que balón que se va por el lado del Duraznal. Aquí le brillan los ojos al equipo del Duraznal. Vaya oportunidad que le queda al equipo del Duraznal. El número 11, ¿quién va a presionar? ¿Quién va a atacar? El número 8, se le escapaba el esférico, lo recompone, se va al 8, presiona el equipo de Ayutla. Ya se les quedó y se fue. ¿Dónde está el aplauso, público? Ahí está, señoras y señores. Uno más que se va. Y en esta ocasión, lamentablemente, el equipo del Duraznal se ha llevado este partido y se queda en el camino el equipo de Ayutla Mijes. Una excelente participación que ha tenido el equipo de Ayutla, pero sin embargo alguien tenía que perder y alguien tenía que ganar. Claro que sí, y vamos a entrar a otro partido más. Así es, señoras y señores, aquí va a haber otro encontronazo más y será entre el equipo de Zacatepec y el equipo de Juquila Mijes. Y si tenemos público, que se escuche la gritadera, que se escuche el aplauso, que se escuche la porra de Juquila Mijes. Si Juquila tiene porra, ¿dónde está el aplauso? Así es, señoras y señores. Y si el equipo de Zacatepec tiene porras, que se escuche ese grito, que se escuche el aplauso, que se escuche todo. ¿Dónde está la porra de Zacatepec? Al parecer, ambos equipos no trajeron el pueblo. Y lo más seguro que van a llegar más adelante, ya que estos dos equipos prometen estar dentro del podio. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno. Pues me jat kuyat shama kuyachten tiuye kuyada kuyachten yam tiunie media adikshade Copa Regional Mije shaya atadena kuyaht kepshnyach usha mashih kaden tiuye shamya adene tip kakshne de shamun di adikshon vingda oktene punhatin duk mahalakt pues Dios kuhuy mes punhatin petmadol bi radio khambo khadena sham lugikso dawani au ya yuksha Tiot, Joas Pepe González, el Pepe Loco de Tlawi, Shade Nixon Dawani. Ayuk, pues bueno, anda que ya Ranulfo, ya Rubén,
Sind ja da aber juk na da tu jit mo ku acht nyaniash. Shaya da takiat tayat kiat Haduras Nal mit die Kategorie Veteranos ich techte bi da Muschik spiel gemacht. Ja shat kiat kost ja da Durasnal mo da tu kiot mit Pokoknya tu miado ke Durasnal adanya kuyat chaviena tu kiot muk madok tu ha soy oti auditia viste da con de yo da Durasnal yo te con audeta miguk yo te me hadok te bueno adanya kuyat sondonen adanya pasik shon tinya bia bo khudit pasik shon tinya bia de shudit de pues adanya shaji pen mo smai ago ne ba pelot hafkanasta hach pues aden mahadok te shaja shakio to on de yo da categoría libre shakuyo to on de yo da Jukila yo da kanga mit Jukila mijes moda mijes pete yo da una te midi yo da meh pete categoría libre modenik shon una kikshon tim abat mona una kikshon pues mahot bodat pues ha humcht sha mo yo da humcht schmagosh schmagmoch stum ha ich schon sha tim nya jo no ne sha jo da kyo yo da mijes put jo da Jukila kangamut pues aden mo takte aden jo wa yuk shik son da dios kuhuy de kuya han patmado de mai radio khamo bon hat jaf na internet echt dios kuhuy shamo jo da wa yuk shik son da. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente ya que está en sintonía de la radio comunitaria Jambó. Buenos días para nosotros, los que estamos en la Sierra Mije. Buenas tardes para los que nos ven a través de internet, los que nos escuchan y ven en diferentes estados de la República Mexicana y que ocupan el horario de verano. Pues estamos a punto de arrancar con este partidazo, estamos transmitiendo en vivo desde la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije, Oaxaca, la Copa Regional Mije, una copa que ha trascendido, una copa que ya ha impactado, ha crecido. Bueno, pues ya mucha gente lo sigue, señoras y señores. Bueno, pues aquí están dos equipos potentes de la región, candidatos a la final, pueden posiblemente ser campeones alguno de ellos. Bueno, nada está escrito en el básquetbol. Va a jugar Jukila Mijes contra Zacatepec, dos equipos que saben lo que es ser campeón, tanto en la Copa Mije. Ahí Zacatepec también ha sido campeón en la Copa Guelatao, Copa Benito Juárez. Jukila ha sido campeón aquí en la Copa Mije. Son dos equipos que han sido campeones y ya empezó el partido. Cuando vemos el balón está en manos del equipo de Jukila. Hace un robo. Un jugador que se desplaza rápidamente le hace un robo a Memo y consigue la canasta, el número 11. Bueno, así se abre este partido, 2-0, así se abre. Ahí tenemos a Zacatepec, Raúl, el número 7, busca el número 4, 4 hace un lanzamiento largo, no consigue nada. Vamos a ver, viene la respuesta de Jukila, el número 12. Ahí tenemos al número 11, el número... Ahí fallando este jugador debajo del tablero, no logramos distinguir los números. Ahí era el número 14 que allá está fallando debajo del tablero. Viene la respuesta de Zacatepec, el número 25. El número 10 que es Tino, tira, no consigue nada, viene frío todavía. Viene Jukila, la jugada es muy rápida, Jukila tiene mucha velocidad. El número 5, vamos a ver al 12. El 12 encuentra a su compañero, ese le intercepta en el pase. Le intercepta en el pase al número 6, vamos a ver. El balón sigue en manos de Jukila. Ahí lo vemos en la recta final, la línea final, haciendo su saque. Ahí le pasa el número 11. 11, un tiro de media distancia, no consigue nada. Ahí remata el número 14 y encesta. 4-0 es el marcador hasta estos momentos. Va arriba el equipo de Jukila. Zacatepec tendrá que diseñar la estrategia, tendrá que buscar la manera. Si no reacciona, se le puede ir el partido. Es momento de reaccionar para meterse al juego Zacatepec. Y la defensiva de Jukila está muy cerrada. ¡Épale! Hay un roce muy fuerte entre el número 4
y el número 14 de Juquila. Está tenso el partido, está tenso el partido, señoras y señores. Los ánimos se calientan en el centro, ahí de la cancha. Ahí se jalonearon el número 4 y el número 14. Estos dos están entrando calientitos. Zacatepec no puede caer en el juego, ni Juquila tampoco puede caer en las provocaciones. Queremos ver un buen partido. Son equipos que tienen todo para ganar y deben de demostrar lo que ellos traen. Así es que ahí están, en un tiempo fuera, están en una conferencia estos dos equipos. Los árbitros intervinieron inmediatamente y así está este partido calientito, señoras y señores. Ni uno de los dos se quiere ir. Están en la ronda de perdedores estos dos equipos. Estos dos equipos están en la ronda de perdedores. El que pierda se estará despidiendo de esta Copa Mije y el que gane estará avanzando a los Juegos Cruzados, señoras y señores. 4-0 el score hasta estos momentos, 4-0. La ventaja es para Juquila. Vamos a ver qué deciden los árbitros. Al parecer hay una falta técnica por parte del equipo de Juquila. El número 10, que es Tino, se va a la línea de tiros. El primero lo está conectando. Del otro lado hay falta técnica por ambos lados. Falta técnica por ambos lados. Ahora le toca el turno al equipo de Juquila. El número 11 estará haciendo el lanzamiento para cobrar esta falta. El número 11 también lo conecta. Y de este lado van a ser 2 tiros libres. De este lado van a ser 2 tiros libres. Otro punto más. 6-1 se mueve el score. Bueno, ahí los árbitros están indicando algo. Bueno, el partido está calientito. Faltando 5 con 26 segundos, 25 segundos. En lo que estos alegan, el tiempo sigue corriendo. Bueno, son las reglas, perdón. Ahí de los árbitros no han parado para nada el tiempo. Sin embargo, se lo han pasado discutiendo como 3 minutos. Bueno, ya es cuestión ahí de los capitanes, de los entrenadores, de la mesa. Mientras nosotros seguimos en el encuentro, viene Juquila, va a poner en juego la pelota. El número 10 recibe, el número 5 tira, no consigue nada. Zacatepec ya recuperó el número 25, que es Memo. 25, a ver qué hace, tiene una presión muy fuerte. Lo presiona, viene Manolo, el número 4, 10, que es Tino, tira, no consigue nada. Recupera Memo ahí otra vez. Zacatepec está encima de Juquila, no le caen las canastas. El número 13, que es un mal pase. Rápidamente Juquila en la intercepción. En un abrir y cerrar de ojos se descuelga este número 12. Paco consigue 2 puntos más para su equipo. 8-1 es el score. Zacatepec está abajo, Zacatepec está en desventaja. Vamos a ver, 25, que es Memo. Está en la línea de 3, busca quién combinar, encuentra el número 7, a ver a quién. El número 10, que es Tino, un tiro de media distancia, no consigue nada. Recupera Juquila, el número 11, el 11 al número 5, el número 5. Ahí está el número 5, encuentra el número 12, tiro largo de 3, no consigue nada. Recupera el número 7 de Zacatepec. Este partido está calientito. Nadie quiere perder. El número 4 hace una finta. El número 10, Tino, un pase malo. Y lo llega a tocar el número 5. Ahora nuevamente el balón le pertenece a Zacatepec en un saque lateral. Ahí lo vemos, Memo va de regreso. Vemos a la ofensiva el número 25. Le cometen falta. Foul del número 5. Foul del número 5 de Juquila. Hay otro tiempo fuera. Juquila está solicitando tiempo fuera. El score: 1 para Zacatepec y 8 puntos para Juquila. Quedan 2:50 y tantos en el cronómetro, pero sigue corriendo el tiempo, no lo han parado.
Bueno, puede ser porque la ventaja es mayor de 7 puntos, ¿verdad? Igual y por eso no paran el tiempo. Al parecer empiezan a cronometrar en los dos últimos minutos, cuando el score va de 5 puntos arriba, ¿verdad? Pero en este caso, Zacatepec va abajo por 7 puntos. Queda 2 minutos con 25 segundos. Zacatepec pone en juego la pelota. El número 4, que es Manolo, quiere driblar, no lo deja pasar. Ahí le quita la pelota, le hacen robo el número 6, al número 12. Rápidamente avanza Juquila. Encuentra el número 5. Busca a quién. Encuentra el número 6. El 6, a ver a quién. El 6, bien presionado. Le marcan violación. Violación que comete el número 6 de Zacatepec. Ahora el balón lo pone en juego el número 10, Tino, al número 25, Memo que no ha hecho daño, Memo que no lo han dejado jugar, el número 7, Dudó para lanzar el tiro, Memo de 3, a ver qué hay, parece que ahí cayó al piso el número 5 de Juquila, a ver qué nos dicen los árbitros. Hay un silbatazo antes del tiro. Hay un foul, viene la línea de fondo el número 10, Tino va a poner en juego la pelota al número 7, al número 4, Manolo, otra vez de media distancia, y se niega el arillo, señores, hay una falta que marcan los árbitros, foul del número 10. De Zacatepec, el balón le pertenece a Juquila. Ya más calmado el juego, ya le bajó la velocidad. 12 al número 5, al número 12. Juquila ya ordenando, Juquila ya acomodando, ya bajó la intensidad. Viene el número 5, quiere penetrar, hace un giro, no lo dejan. La presión está muy fuerte, pero abajo del tablero estaba el número 6. El 6 muy atento, le cayó la pelota en las manos y aprovecha. 2 puntos más para Juquila. Viene Zacatepec. La cosa se pinta muy difícil para Zacatepec. Ahí está Abraham debajo del tablero fallando. Rápido viene el contragolpe. Juquila, el número 5 en un giro. A ver a quién. A un mal pase. Balón que ya está en manos de Zacatepec. Zacatepec quiere despertar. Zacatepec quiere reaccionar. Ahí rápidamente le cortan la inspiración al número 4. Le metía velocidad y antes una falta inteligente que comete el número 12 para parar la jugada. Vamos a ver, Zacatepec, el número 10. Le bloquean el pase, un pase malo que comete Tino. Se acabó, señoras y señores, la primera parte. Se acabó la primera parte. Score hasta el momento, 1 punto para el equipo de Zacatepec. 10 puntos para el equipo de Juquila. Las cosas no han salido para Zacatepec. Las cosas no han resultado para el equipo de Zacatepec. Juquila ha sabido hacer bien las cosas. Juquila le ha caído la canasta. Juquila aprovechó desde un inicio. Juquila aprovechó desde el arranque, consiguió los puntos. Y de ahí ya no han caído más canastas porque los dos equipos han defendido. Los dos equipos están peleando muy fuerte, el partido está muy tenso, nada está escrito, queda toda la mitad, queda el segundo tiempo. Vamos a ver si Zacatepec reacciona, vamos a ver si Zacatepec empieza a jugar. Ahí está, vámonos al segundo tiempo, señoras y señores, nos vamos a ir a la segunda mitad y los amigos de la comisión, los amigos aquí encargados, los del comité del básquetbol, están haciendo la limpieza, están barriendo rápidamente, ¿verdad? Ahí está el amigo Tuti, que es el regidor de Educación, Cultura y Deporte aquí de Tamazulapan, ha estado muy activo. Tiene que estar coordinando. Al ratito ya en la tarde se estarán arrancando con las finales.
Bien, pues están tratando de limpiar porque de todas las actividades que han habido, han tronado bombas de día, han tronado cohetes, han tronado pirotecnia y pues toda la basura se lo arrastra el aire hasta en la cancha, ¿verdad? Ya estamos arrancando, ya estamos iniciando segundo tiempo. El número 10, que es Tino, hace un tiro, no lo dejan tirar cómodamente. La presión está encima, la marca está encima. Al contragolpe viene Juquila, el número 12. 12, igual, pierde la pelota. Viene Zacatepec en el robo, número 25, Memo, a ver a quién. 4, Manolo de media, nada. Recupera Manolo, a ver qué hace. Tampoco. Esta vez se está negando el Arillo. Juquila al contragolpe de un tiro de media distancia, conecta este número 5. Zacatepec no puede creer lo que está pasando. 10, Tino, al número 13, Abraham. A ver, un tiro largo de Memo. El balón simple y sencillamente coquetea. Contragolpe de Juquila, 14, una bonita colada. No consigue nada. El número 5, otra vez el 14, nada. Hay una falta que le cometen. Falta del número 4 de Zacatepec. Van a ser 2 tiros de castigo que estará cobrando el número 14 de Juquila para aumentar la ventaja. En su primer intento está fallando. En su primer intento está fallando. Vamos a ver qué pasa. En el segundo va a venir la segunda. Viene el segundo. Falla. Recupera el 6 de Juquila. Adentro. Hay estatura por parte del equipo de Juquila. Y Zacatepec le está costando eso. Zacatepec está sufriendo debajo del tablero. Ahí Zacatepec le hacen una marcación. A ver, Memo. Una colada. Zacatepec le quedan 6 minutos de vida. Es ahora o nunca, señoras y señores. Ahora o nunca, se le está haciendo tarde al equipo de Zacatepec. El 25, un bonito pase al número 4. Antes hay una falta que comete el número 13. Vamos a ver. En la recta final lo va a poner en juego Abraham, el número 13 de Zacatepec. Pone en juego la pelota, intercepta el 5 nuevamente. Está fuera el balón. Otra vez Zacatepec, 15 al 13. El 13, a ver. Nuevamente el balón está en manos del árbitro. Hay un cambio de Zacatepec. Entra el número 5. El número 13. El número 13 tira. No consigue nada. Juquila. Viene rápidamente al contragolpe. El número 5. Una jugada. Un pase sin ver. Nada. El número 14 está fallando debajo del tablero. El número 10. Vamos a ver. Número 10 al número 25. Es Zacatepec. Memo. Finalmente se acaba la maldición. Se acaba la maldición y consigue una canasta con falta. Foul y cuenta, nos dicen los árbitros. Hay un tiempo fuera. Zacatepec está reaccionando un poquito tarde. Le quedan 4 minutos con 20 segundos. No creo que le dé tiempo, pero en el básquetbol todo puede pasar. En el básquetbol nada está escrito. Bien, 3-16 es el score. Le quedan 4 minutos prácticamente de vida al equipo de Zacatepec. Bien. Ahí vamos a ver. Viene el tiro de castigo. Viene el tiro de complemento. A ver si hace los 3 puntos este jugador. Ya está, vamos a arrancar. 3:48 de juego. Conecta un punto más. Se acerca 4-16. A ver si hacen el milagro. A ver si hace lo imposible Zacatepec de remontar. Juquila tiene mucha experiencia. Un robo del número 25 que es Memo. Foul del jugador de Juquila. Acaba de entrar.
Acaba de entrar el número 8 y es su primera falta. Se va a ir a la línea de tiros este jugador, número 25. Número 25 de Zacatepec. El primer lanzamiento es bueno. El primer lanzamiento es bueno. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Ahí adentro. 6-16. Todo puede pasar, todo puede suceder. Ya lo decíamos. El número 8 de Juquila hace una colada, no consigue nada. Ahí vemos rápidamente contragolpe de Zacatepec. Memo, número 25. Le cometen una falta. Estaba driblando, quería colar. Le cometieron falta, se va a la línea de tiros. Les decía yo, señoras y señores, que Zacatepec está reaccionando un poquito tarde. Adentro el primer lanzamiento, 7-16. Si así lo hubieran hecho desde el principio, estaríamos hablando de otra cosa. Verá, falla el segundo. El balón le pertenece al equipo de Zacatepec, nos dicen los árbitros. La línea final pone en juego Gestino al número 25, Memo. Foul. Foul. Se va a la línea nuevamente Memo y parece que se pueden acercar con los tiros libres. 6-7 es el score. Falla el primero. Falla el primero, señoras y señores. Vamos a ver el segundo intento. Está en la línea su segundo lanzamiento. Adentro. 8-16. Se viene acercando Zacatepec. El tiempo es de 1:26. Ahí perdiendo la pelota. Foul nuevamente. El número 8 está perdiendo la pelota. Memo se va a la línea de tiros nuevamente. Juquila le quiso dar juego a la banca y le está costando. Ojalá que esto no le cueste el partido. Ojalá que esto no le cueste el juego. 8-16 a favoreciendo el equipo de Juquila. Queda menos de un minuto, Se ve imposible para el equipo de Zacatepec. Se ve difícil, señoras y señores. Pero vamos a ver. Todo está en lo que pueda suceder, en lo que pueda pasar. Un punto más para Zacatepec. 9-16. Y el segundo no consigue nada. El 14 de Juquila, el número 14. Ahí le cometen una falta. El balón es para Juquila. Ahí vemos, Juquila pone en juego la pelota, el número 5 al número 6. El número 6, Zacatepec. Ahí presionando desde la salida. El número 13 casi le roban la pelota. Esto se acabó. Señoras y señores. Juquila avanza a los Juegos Cruzados. Juquila ya está en las semifinales. Zacatepec se despide del torneo. Hasta aquí llegó Zacatepec, mijes. Bueno, hay mucho todavía. Todavía está el equipo de Totontepec por ahí. Hasta ahorita no tenemos los datos. Son 4 equipos los que están esperando, ya listos para los Juegos Cruzados. Señoras y señores, en unos momentos estaremos regresando con todos ustedes. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia de Radio Jambó 107.9 FM. Gracias, y también a los que están viendo la transmisión en vivo, los que están viendo la transmisión por internet, a los amigos que nos ven por ayuc.com en Facebook, ayuc.com, o si no en YouTube nos pueden encontrar. Estamos transmitiendo en vivo estos partidos para que lo puedan ver, para que lo puedan disfrutar en la página o en Facebook ayuc.com.
Bueno, viene el siguiente partido, categoría veteranos. Estos también están en la ronda de perdedores. Están soñando por llegar a los cruzados, están peleando por llegar a los Juegos Cruzados. Ya hay 3 equipos que ya están esperando en la categoría de veteranos. Está el equipo de San Juan Guichicovi, está Tlahuitoltepec, está Tamazulapan y falta uno y de aquí tiene que salir. ¿Será Tierra Blanca, será Duraznal o será Tepantlali el cuarto invitado para los Juegos Cruzados? Ya están 3. San Juan Huichicovi, Tlahuitoltepec y Tamazulapan en veteranos ya están en los cruzados. Falta uno nada más para que ya salgan los finalistas. Señoras y señores, mil gracias. Estaremos regresando en unos momentos. Síganos a través de ayuk.com en vivo en Facebook. Está la transmisión. Gracias, ya regresamos en unos momentos. El equipo de Tamazulapa, así que esperando nada más complicar el equipo de Tepantlali. Y aquí va a salir el rival. ¿Quién será? ¿Quién se va a enfrentar al equipo de Tepantlali para buscar el último boleto para entrar dentro de los 4 mejores y así poder arrancar y estar en la gran final si es que ustedes así lo han decidido? Pero en la suerte todo va a ser factor, va a jugar un papel muy importante. Y saludamos a los amigos organizadores, a todos los compañeros que están al pendiente, están al tanto de todo para que los jugadores no les falte nada. Y todo esto se lleve con el mayor control posible. Saludamos igual a los comisionados de alimentación que han tenido a bien de llevar a los equipos para que ellos puedan tomar sus sagrados alimentos. Gracias, infinitamente gracias. Todos hacemos equipos, todos por una misma causa, por la festividad en honor a Santa Rosa de Lima. A ver dónde está el público, que se escuche fuerte el aplauso para Santa Rosa de Lima, que se escuche fuerte el aplauso, público. Efectivamente, estamos celebrando a Santa Rosa de Lima y al mismo tiempo estamos con la Copa Mije, la Copa Ayuk en esta edición 2022, en uno de los eventos más importantes de la región Mije. Aquí se respeta, aquí se le da una lealtad importante al equipo campeón de varias categorías, varias ramas que están tomando participación y unos que otros finalistas que ya salieron en las categorías inferiores. Aquí les va la lista. El primer finalista en la categoría de infantil femenil pasó el equipo de Llano Crucero y se enfrenta al equipo de Ayutla. Infantil varonil, se instaló el equipo de Totontepec para hacerle los honores. Aquí está el equipo de Tierra Blanca. En el partido número 3 tendremos a pasarela femenil. Se anotó el equipo de Quichicovi y pasó igual el equipo de Tamazulapa. En pasarela varonil anota el equipo de Cotzocón para enfrentar al equipo de Cacalotepec. En la categoría de clásicos, Tamazulapa le va a hacer honores a su propia agencia, al equipo de El Maguey. Master Tamazulapa versus Tepantlali, cadetes femenil, Tlahuitoltepec contra Tamazulapa, cadetes varonil, Ayutla Mijes versus Tamazulapa. Es el rol que nos han proporcionado. También ya teníamos la lista del otro evento, del otro deporte que también se está implementando mucho acá en Tamazulapa, como lo es el baby foot. Hace rato ya también tenemos a Baby Foot. Hace rato nos proporcionaron la lista para que igual el público tenga conocimiento. Y parece que estos partidos, unos que otros que ya se jugaron en Baby Foot como varonil, semifinales, Tamazulapa. Es en cuartos de final. Tamazulapa enfrenta a Tepantlali, Quichicovi enfrenta a Camotlán, Ocotepec se enfrenta con el equipo de Juquila y Ayutla se enfrenta al equipo de Maguey. Esto es en el Baby Foot. Si usted gusta ir a apoyar a su equipo, parece que también ya avanzaron. Posible de estos los que les acabo de mencionar. Algunos
ya estén en semifinales. Y también en semifinal, en la rama femenil, igual en Baby Foot, pasó Tamazulapam versus Ayutla. Y en el otro cuadro aparece el equipo de Cuatro Palos para hacerle los honores al equipo de Tlahuitoltepec. Ese es el rol que nos han promocionado. Y vamos a ver, ese es un hecho. Dentro de estos cuatro que aparecen en la lista, dos de estos dos equipos van a estar en la gran final. Esto en Baby Foot, en su primera edición en la categoría de la libre femenil. En fútbol, parece que en su segunda versión ya, en la de Baby Foot varonil. Así es, señoras y señores. Y vamos a cederle el micrófono a los compañeros para que arranquen con la crónica, arranquen con la emoción. Ustedes junto a nosotros, todos vamos a salir ganando en este partido. El enfrentamiento, la batalla, está el equipo del Duraznal para hacerle los honores. Está el equipo de Tierra Blanca, un boleto para enfrentar al equipo de los blancos, al equipo de Tepantlali, que ya está esperando, ya que hace rato perdió ante el equipo de Tamazulapam. Así que, compañeros, de una vez. Gracias, amigo Victorino. Así es, vamos a seguir con la crónica de este partido. Se va a arrancar este encuentro entre el equipo de Tierra Blanca y el equipo de Duraznal. Ambos equipos pertenecientes al municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo. Vemos el salto entre dos ahí. El número 5 de Tierra Blanca se lo pasa al número 11 ahí a su compañero. El número 11 nuevamente al número 4. Hace el primer lanzamiento. No hay nada. Recupera nuevamente el equipo de Tierra Blanca. El número 11 al número 15. Lencho realiza el lanzamiento y nada. El sale fuera de la cancha. Ahí hay una falta que marca la oficial por ahí. Falta número 5 del equipo de Tierra Blanca, su primera falta. Ahí avanza Duraznal con el esférico. Ahí el número 8 se lo pasa a su compañero por ahí. Bonito pase ahí el número 7. Y falla el número 7 de Duraznal. Ahora la respuesta lo tiene el equipo de Tierra Blanca, el número 11. 11 se lo pasa ahí el número 5. Lanza por ahí un bonito bloqueo. Ahí el esférico sigue en manos del equipo de Tierra Blanca, el número 11. Consiguiendo 2 puntos para el equipo de Tierra Blanca. Ahí la respuesta lo va a tener el equipo de Duraznal. Ahí el número 10 avanza con el esférico. El 10 se lo pasa al número 8. Ahí al número 7 a su compañero. Ahí el número 8 nuevamente al número 11. Al número 10 del equipo de Duraznal. Hace una bonita entrada, lanza y nada. Recupera el equipo de Duraznal. El número 5 se lo pasa a su compañero el número 8. A ver qué hace. Trata de penetrar, lo hace. Y hay una falta que marcan los oficiales. Falta número 5 nuevamente. Falta del número 5 del equipo de Tierra Blanca. Ahí su segunda falta del número 5 de Tierra Blanca para su conocimiento. El número hace el tiro de 3 y nada del equipo de Duraznal. Hace rato el número 11 de Duraznal estuvo encestando de 3 puntos. Ahora el equipo de Tierra Blanca con el esférico, el número 11. 11 se lo pasa al número 5, bonito pase ahí a su compañero, el número 4 lanza y nada, recupera el equipo de Duraznal, el número 11 avanza con el esférico, mal pase por ahí, el esférico abandona el terreno de juego, así que el balón va a ser para el equipo de Tierra Blanca, el marcador bastante parejo, 2-0 a favor de Tierra Blanca. Ahí el número 11 con el esférico, se lo pasa al número 5, a ver qué hace, se lo pasa al número 15, hace el tiro y nada, recupera el equipo de Tierra Blanca, nuevamente el número 11, se lo pasa al número 12, lanza y nada, recupera el equipo de Duraznal, ahí el número 5, avanza, se lo pasa al número 10, el 10 solito y fallando, qué manera de fallar, el balón lo tiene el equipo de Tierra Blanca, el número 5, el 5 con su zancada por ahí, y le cometen la falta. Ahí el número 7 reconoce la falta. Ahí el número 7 acaba de cometer su primera falta del equipo de Duraznal. Hay 2 posibles que tiene el número 5 de Tierra Blanca. El número 5 es el motor del equipo de Tierra Blanca. Se prepara
Dispara y queda corto el tiro. Vamos a ver el segundo lanzamiento del número 5. Ahí se prepara, se concentra, hace el tiro y adentro. Un punto más a favor del equipo de Tierra Blanca. Ahí el balón lo tiene ahora el equipo de Duraznal, el número 8, pierde el esférico. Ahora el balón lo tiene el número 11. Ahí hay una falta ofensiva del equipo de Tierra Blanca. Hay tiempo fuera. Seguimos invitando a los equipos que quieran participar en los tiros de 3 puntos. Los seguimos invitando, ya que hay bonitos premios. Hay unos pares de tenis ahí, marca Under, Nike, Puma y Adidas. Aquí están los pares de tenis que patrocina el amigo Roberto Jiménez Mendoza, directamente de los Estados Unidos, así para que se reporten aquí en la mesa de control. Seguimos en la crónica con este encuentro. Ahí el balón lo tiene el equipo de Duraznal, el número 5 avanza. El 5 se lo pasa ahí al número 11, pase ahí al número 8, al número 11, nuevamente al número 8, saca el tiro y adentro. Acaba de conseguir el número 11, 2 puntos más para el equipo de Duraznal. Después de este encuentro entrará a la cancha Totontepec y Tierra Blanca, categoría libre varonil. Los juegos cruzados. Se empieza con los juegos cruzados. Totontepec y Tierra Blanca en la categoría libre varonil. Posteriormente Tamazulapan y Tlahuitoltepec, categoría de veteranos. Así para que estén al pendiente. Ya vemos el avance ahí del número 11 del equipo de Tierra Blanca. Se lo pasa el número 12, saca tiro de media y nada. Recupera el equipo de Tierra Blanca ahí el número 12 a quien se lo pasa el número 11, pase largo al número 5. Ahí hay una falta del número 5. Foul número 5 del equipo de Duraznal. Dejamos el micrófono aquí en manos del amigo Teo. Adelante, Teo. Gracias, compañero Tobías. Señoras y señores, seguimos con el partido. El equipo de Tierra Blanca con el equipo del Duraznal. Ahí viene amenazando este jugador. Viene el número 11. Está peleando fuertemente. Las recuperaciones por parte del número 15. Mete el doble, pero no consigue nada. Antes ya le habían marcado, ya había marcado el señor oficial. Así que va a venir el equipo del Duraznal. Hay una pausa, ahí a ver qué hace el... Hay una pausa en lo que pasa, viene arribando también la banda aquí para celebrar la Santa Misa en honor a Santa Rosa de Lima. Y también estamos aquí en los torneos de la Copa Ayú. 36ª edición que se celebra aquí en Tamazulapan para estar a ver quién se lleva la copa. Y reanudamos nuevamente, señoras y señores. Ya estamos en la cancha. Viene el número 5 a mover este balón. Ahí hace una pequeña finta. Pasa para el número 11. El 11 que cubre el balón. Ahí está para el 8. El 8 se avienta para adentro. Y no logra conseguir el punto que quería. Antes ya le habían cometido una falta a este jugador. Había cometido falta y el balón le pertenece al equipo de Tierra Blanca. El marcador, amigo Tobías, no logro ver por acá cuánto va el marcador. 5-2 el marcador. 5-2 el marcador, favoreciendo al equipo de Tierra Blanca. Viene nuevamente el número 11, saca el tiro suspensivo, el doble largo, no logra conseguir. Hay antes una pelea. Y había marcado el árbitro, así que... ¿Qué hace? Hay bola entre dos entonces.
Y la alternancia lo tiene el equipo del Duraznal. Desde el fondo de la cancha van a venir a atacar estos jugadores. Viene el número 8. El 8 se está preparando la jugada. Juega con el número 7. Rápidamente filtra para su compañero. Ahí retrasa en el triple. Y adentro. Las de costumbre se anota este número 11. Señoras y señores, en un solo tiro acaba de empatar el marcador este jugador del equipo del Duraznal. Estamos nuevamente como empezamos. El partido está igualado en los últimos minutos de la primera parte. Y van a conferencia a platicar, a acomodar sus ideas estos jugadores. Y vamos a reanudar en breves porque este partido está empatado. Vamos a reanudar nuevamente, señoras y señores. El equipo del Duraznal acaba de empatar al equipo de Tierra Blanca. El número 12 que ha perdido el balón ya se fue debajo de la tribuna. Viene preparado el número 12. A ver qué nos trae. Son los últimos segundos de la primera parte. Se prepara el número 11. Les empataron en el marcador, se iban a ir con ventaja, pero el equipo del Duraznal no lo permite. Ahí está nuevamente el número 4, se filtra, buscaba el tablero, no logra conseguir nada. Recuperaciones por parte del jugador número 11. Duraznal viene, Duraznal amenaza, Duraznal le quitan esa oportunidad. Viene el número 11 atacando el equipo de Tierra Blanca. Ahí está el número 15, pasa para el 11 nuevamente, hace una pequeña finta, está ahí haciendo un trabajo espectacular. 2 puntos para el equipo de Tierra Blanca. Ahí está desmarcándose nuevamente los jugadores del equipo de Tierra Blanca, ya se van arriba nuevamente por 2. El marcador se ha movido, ha aumentado. Y viene otro tiro adicional, se va preparando, apunta y adentro la canasta. Aprovechando este tiro, los jugadores del equipo de Tierra Blanca. El marcador es de 8-5. 8-5 para el equipo de Tierra Blanca. Ahí las indicaciones vienen por parte de los señores jueces. Los señores árbitros va a venir a cobrar nuevamente. Así que viene, el equipo del Duraznal haciendo la falta para el equipo de... viene 2 tiros porque tiene acumulativos el equipo del Duraznal, así que van a venir nuevamente, va a venir el jugador número 5 del equipo de Tierra Blanca. Se prepara este jugador, sabe que tiene que meter para así sumar más a su marcador. Se prepara, punta y adentro ese primer tiro. Nuevamente viene la segunda y última oportunidad. El número 5 en sus manos está para anotar nuevamente el segundo. El balón, viene el remate del número 15 nuevamente debajo del tablero. Intentando 2 tiros, es fallido. Viene la recuperación, el contraataque del equipo del Duraznal, el número 7. Y el tiempo se ha acabado. El marcador es de 9-5 en la primera parte. 9-5. El Duraznal en esos momentos siendo superior solamente por 4 puntos. Así que, señoras y señores, estos son los partidos. El último partido para pasar a la otra ronda en los cruzados. A ver quién sigue avanzando y quién se va a prepararse más para el próximo año. Y vamos a reanudar la parte complementaria. El equipo de Tierra Blanca empieza con ventaja por 4 puntos. Pero el equipo del Duraznal tiene jugadores con potencial, así que vamos a ver en qué termina y en qué concluye este encuentro. Está listo y preparado para reanudar la parte complementaria del segundo tiempo. La
última mitad. Viene el jugador número 11. Ya pusieron en marcha luego el jugador del equipo de Tierra Blanca y quería llevar el balón. Viene el equipo del Duraznal, alerta de peligro para el equipo de Tierra Blanca. Se pone el tiro. 2 puntos para el equipo del Duraznal. En estos primeros minutos, segundos de la segunda mitad, anotan 2 puntos el equipo del Duraznal y se van acercando peligrosamente, solamente 2 puntitos separando a este equipo. 10 para tiro, ahí se prepara nuevamente el equipo de Tierra Blanca. El número 11 retrasa para su jugador. Ya encontró al número 4 tableado, buscaba, no logra conseguir. Ahí se pelea fuertemente el balón, ya vienen a atacar nuevamente el equipo del Duraznal. El número 5 con el control del balón, ya pasó al número 11, el número 11 busca a sus compañeros y ahí está nuevamente el número 7. Más motivados vienen esos jugadores del equipo del Duraznal en la segunda parte. Así que vienen con intención de hacer daño al equipo de Tierra Blanca y van a venir Tierra Blanca nuevamente a ofender a los jugadores del equipo del Duraznal. En la ofensiva Tierra Blanca, en la defensiva el Duraznal. Ya viene el 11 para quien nuevamente la devolución es para él. El 12 hace el tiro y adentro. Es un doble largo. Así que son 2 puntos para el equipo del Duraznal. Ahí está, el balón es controlado nuevamente en conducción del jugador número 10. Intenta nuevamente el triple. Y Westonham, ahí le da al jugador el equipo del Duraznal. Se prepara el jugador nuevamente, está buscando dañar, hace el tiro suspensivo en el rebote. ¿Quién recupera? Y antes le cometen una falta al jugador. Dice que no iba con intención de ir por el balón, así que comete una falta el jugador del equipo del Duraznal. Y van a venir con ventaja nuevamente a sacar en la línea del fondo el equipo de Tierra Blanca. Ok. A los equipos que gusten, estén libres para que pasen a recibir sus sagrados alimentos, se reporten con la comisión ahí enfrente de la regiduría, por favor, para que pasen a recibir sus sagrados alimentos, se alimenten fuertes y sanos estén para afrontar el próximo partido. Sale, nos vamos al partido nuevamente. El equipo de Tierra Blanca, 2 puntos para ellos. Viene el jugador del Duraznal, se está poniendo bueno, intenso este partido. Está el número 7, el 7 para quién, para el 10, este que hace el tiro suspensivo, no logra conseguir nada, el remate le caía, pero ahí está atento el número 8, dice: bolita, ¿dónde te vas? Te vas, vienes para acá, y allí le cometen una clara falta al jugador del equipo del Duraznal. Acumulativos para el equipo de Tierra Blanca. Acumula Tierra Blanca. En la línea de castigo, señoras y señores, viene la oportunidad de este número 8. Sabe que es fundamental estas oportunidades, así que tiene que aprovecharla. La primera es negativa. Viene el número 8 nuevamente. Listo y preparado, apuntando, ya vio el arío, lo deja en el aire y le faltó fuerza. Fuerza que le falta a ese balón. Así que, señoras y señores, estamos en el partido. Allí está el 5. Viene nuevamente Tierra Blanca. Tierra Blanca juega con su compañero. Estaba buscando el triple. El arío se niega. Escupe ese balón para afuera. Viene el equipo nuevamente a atacar, el equipo de Tierra Blanca y el número 15. Una bonita jugada. Lástima que no entra, venía el remate. Y hay una falta que logra conseguir el número 5, Víctor. Claro que sí, compañero Teo. Este partido está bastante cerrado. El score hasta el momento es de 10-13. 3 de diferencia. Y aquí lo puede ampliar el número 5. No quiere. Perdona, le da vida al equipo del Duraznal. 5 minutos y segundos. Vamos a ver. El número 5. Aquí está David elevando el segundo. Está dentro. Cae la canasta, señoras y señores.
Avanzará el equipo del Duraznal. Aquí viene el número 11. Vamos a ver a Che. Número 11. Che va a buscar, Che va a encontrar. ¿A quién está desmarcado? Por el otro costado aparece Ramón con su número 5. Penetra. El 7 defiende. El 7 presiona. El 7 anda metiendo en problemas a la defensiva del equipo de Tierra Blanca. Y finalmente le saca una falta. Es una falta del número 7. Del equipo rojo y blanco de Tierra Blanca. Y por bandera tendremos 2 en la línea de los tiros libres. Pero antes nos iremos a 1 minuto de tiempo fuera. Nos iremos a 1 minuto de conferencia. El score se mueve de 14 a 10. 10 a 14. Un partido bastante cerrado. Un partido bastante cardíaco. Seguimos anunciando equipo que gane. Equipo que se enfrenta al equipo de Santa María Tepantlali. Así es, señoras y señores. Está bien sufrido. Está bien batallado. Ambos equipos están dando lo mejor de su repertorio, lo mejor que han entrenado, lo mejor que han practicado y lo mejor que está saliendo dentro de la cancha, ya que las cosas siempre cambian una vez que los jugadores ingresan dentro de la cancha. Claro que sí, vamos a avanzar con el número 7, el equipo de Duraznal. Vamos a ver cuál es el resultado, cuál es la respuesta. Aquí viene Israel Ruelas en la línea de los tiros libres. Aquí vienen 2 tiros libres, señoras y señores. Vamos a ver, ¿lo va a aprovechar o no? ¿Quién va a castigar? ¿Castiga a Duraznal o es viceversa? Vamos a ver al número 7. El 7 en su primer intento. El 7 está anotando. El 7 va cortando la distancia que había trazado el equipo de Tierra Blanca. El segundo y último intento. Se acercó de más. Vamos a ver en esta salida. El equipo de Tierra Blanca atacará David con su número 5. Aquí viene posición defensiva el número 7. Presiona, ataca al 5. Saca el esférico. Aquí está Coco por el otro costado. ¡Ay, ay, ay! El 12. Lo andan descuidando y no lo está desaprovechando. Aquí viene el avance del Duraznal. El 7, bonita jugada. Se fue el 8. Combinación por el otro costado. ¿Quién se mueve? ¿Quién avanza? Se estaba enredando el número 5, pero finalmente hay un silbatazo que le favorece, al parecer, al equipo de Duraznal, ya que el número 4 del equipo de Tierra Blanca comete la falta. Regala y habrá 2 en la línea de los tiros libres. Vamos a ver qué dice Ramón. ¿Ya lo espera o no? Finalmente, los señores árbitros dicen que será saque lateral. Claro que sí, se vale, porque al final de cuentas los señores árbitros son la máxima autoridad, los que ponen el orden dentro de la cancha. Nosotros simplemente con los comentarios. Todo se corrobora con los oficiales. Aquí está el triple, señoras y señores. Ahí está la respuesta. ¿Y dónde está la porra del Duraznal? Uno que otro nada más. Pero al final de cuentas, el equipo tiene ánimo. Se motiva el equipo del Duraznal. Avanza David, número 5. ¿5 para quién? Para el número 4. Aquí está Leo. Para el número 12. No cayó la canasta. El 5 resortea. El 5 pelea. El 5 sufre. El 5 le llega a las manos del número 10. Así es, señoras y señores. 4 faltas para el conocimiento de este jugador que defiende la camiseta del equipo de el Duraznal. El número 5, hay tiros libres. El número 5, el primero lo está fallando. Aquí viene el segundo y último intento. Oportunidad para el equipo de el equipo de Tierra Blanca. Y que se escuche el aplauso para la banda, caramba. ¿Dónde está el aplauso para la banda que nos está deleitando con esta bonita pieza musical? Avanza el equipo del Duraznal y no quieren sorpresa. Andan aventajando en esta ocasión y ya le movieron al tablero electrónico y les favorece el marcador. Avanza el número 5. El 5 está siendo presionado fuertemente. Nayen está dejando que los jugadores de Tierra Blanca ingresen en la línea pequeña, en el área chica que defiende el equipo del Duraznal. Y a consecuencia regalarán 2 tiros libres. 2 tiros libres que va a ejecutar el número 5 del equipo de Tierra Blanca.
Mientras tanto, hay minuto de conferencia. Han solicitado un minuto de tiempo fuera. Y claro que sí, nosotros seguimos invitando a la gente y a poco vemos más lleno este espacio, este recinto que cada año recibe a grandes equipos, recibe al público para que ellos también sean partícipes para esta fiesta, ya que todos hacemos la fiesta, todos engrandecemos la fiesta. Así es, señoras y señores, vamos a regresar. Suena el chicharrazo. Los 10 elementos de cada equipo, los 5 elementos de cada equipo han regresado y en total formando 10 elementos dentro de la cancha. Compañeros. Gracias, amigo Victorino. Vamos a seguir con la narración de este encuentro. Ahí el número 5, encestando un punto más para Tierra Blanca. El marcador se acaba de empatar 17-17 y faltando por jugar 36 segundos. Canasta. Canasta para el equipo de Tierra Blanca. Y hay tiempo fuera para el equipo de Duraznal. Tiempos completos para el equipo de Duraznal para su conocimiento. Se van alistando Totontepec y Tierra Blanca. Libre varonil. Viene un partidazo, señores y señores, para que vayan buscando lugares ahí en las gradas. Hay mucho espacio todavía. Aquí en la parte de atrás de la mesa de control, ahí tenemos mucho espacio todavía. En la parte de enfrente también, ahí en las gradas hay espacio para que vayan agarrando lugares, ya que más al rato no va a haber lugares. Ya la gente sabe que hoy son las grandes finales y así que se van concentrando aquí en la cancha de Tamazulapan. Ahí seguimos con la crónica de este encuentro. Ahí el número 7, el equipo de Duraznal se lo pasa al número 11, saca tiro de 3 y no hay nada. El balón sale fuera de la cancha. Ahí vamos a esperar 16 segundos de juego. El marcador 19-17 a favor del equipo de Tierra Blanca. Faltando escasos segundos, señoras y señores, para terminar con este encuentro. Ahí todo puede suceder, ya que son 2 puntos de diferencia nada más. Ahí cada quien agarra su chambelán por ahí. Esa es marca personal. Ahí hay una falta que marca la oficial por ahí. Vamos a esperar. Número 11. Ahí número 11 comete la falta y hay 2 tiros libres que tiene el número 5. Esa es una falta antideportiva. Gracias, amigo Victorino. Ahí el número 5 tiene en sus manos 2 tiros libres. A ver si aprovecha la oportunidad para empatar. El marcador hace el primer tiro y no hay nada. Desaprovecha el número 5. Vamos a ver el segundo lanzamiento del número 5. Se prepara, saca tiro y nada. El esférico le corresponde al equipo de Duraznal, ya que fue una falta antideportiva. Vamos a ver si aprovecha los últimos segundos el equipo de Duraznal para empatar el marcador o para llevarse la victoria con un tiro de 3. Vamos a ver qué estrategia utiliza el equipo de Duraznal. Ahí el número 10 se lo pasa a su compañero. Ahí el número 8. Vamos a ver qué hace. Trata de penetrar. Lo hace. Saca tiro. Y ahí le cometen la falta. Falta número 12. Falta número 12 ahí. Y faltando por jugar 9 segundos de juego. Ahí el número 8 hace el tiro y adentro. Ahí hace un punto el número 8, 18-19, un punto la diferencia. Este partido está reñidísimo, señoras y señores. Vamos a ver qué hace el número 8, a ver si empata el marcador, hace el lanzamiento y nada. Recupera el esférico el equipo de Tierra Blanca. Ahí el número 5. El 5 le cometen la falta por ahí. Hay 2 posibles, nos indican los señores oficiales. Ahí el equipo de Tierra Blanca, el número 5 va a tener
5 faltas personales del número 10, ni modos, abandona el terreno de juego. Otra vez nos dicen acá, otra vez a descansar el número 10, ni modos, y el equipo de Duraznal no trae banca. Vienen 5 nada más. Vamos a ver el número 5 de Tierra Blanca, se prepara ahí para realizar el tiro, lo hace y nada. Ahí es para asegurar el partido, faltando 5 segundos después del tiro. Ahí el número 5 hace el lanzamiento y adentro. Ahí el balón lo tiene el equipo de Duraznal, el número 5, a ver si logran realizar el último tiro. Hace lanzamiento forzado y tiempo. Y vengan los aplausos, señoras y señores. Es así como hemos presenciado este bonito encuentro entre el equipo de Duraznal y Tierra Blanca. El marcador final es de 20-18, favoreciendo el equipo de Tierra Blanca. Adelante, amigo Víctor. Solamente para anunciarle al equipo de Tierra Blanca que acaba de ganar para que se traslade en la escuela primaria, ya que a disputar el pase con el equipo de Tepantlali. Igual le suplicamos al equipo de Tepantlali para que también se vayan a la primaria. También ya lo había anunciado de ese lado a los amigos de Tierra Blanca para que se vayan a la primaria. Veteranos varonil, diríjanse a la primaria. Ahí se va a llevar el siguiente partido. Tepantlali y Tierra Blanca, eso es un hecho. Se van a la primaria entonces, veteranos varonil. Así es, amigo Víctor, ya vemos que se van concentrando las personas aquí en la cancha número 1. Tepantlali, ya se les avisó Tepantlali y Tierra Blanca, categoría veteranos, trasladarse en la cancha número 2, por favor, ya que ahí van a jugar el partido. A los equipos que quieran tomar su sagrado alimento, ya pueden pasar ahí en la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte. Ahí ya están esperando los comisionados. A los equipos quienes quieran tomar ya su sagrado alimento, ya va llegando la hora de la comida. Así que les pedimos a los equipos quienes ya quieren ir a tomar su sagrado alimento para que pasen ahí a reportarse con los comisionados, ya que están ahí presentes, para que al rato no se vayan a quedar sin comer. Ya los organizadores, los comisionados están ahí al pendiente. Gracias a ellos se está llevando a cabo el torneo de la Copa Regional Mije en esta comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo. Agradecemos la invitación también por parte de la autoridad municipal. Nos encontramos presentes aquí narrando los partidos. Estamos presentes aquí, amigos que vienen de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, aquí el amigo Teo presente. También aquí el amigo Victorino, directamente de Cuatro Palos, Tamazulapan. También hace rato estaba presente el amigo Carlos, no sé por dónde se fue, que es de Totontepec. Parece que ya corrió, dice el amigo Victorino. Y nosotros venimos directamente a apoyar acá su servidor Tobías Pérez Reyes, directamente de Santo Domingo Tepuxtepec, y al amigo Melitón Martínez Bautista por lo mismo. Estamos apoyando aquí en la crónica, en la narración, y de antemano les pedimos las disculpas ahí al público, a los jugadores, a los capitanes, y en cualquier momento se nos escapan algunas palabras. Todo sucede, somos humanos y es de ahora sí cometer los errores, pero de antemano se les pide disculpas. Así es, señoras y señores, ya en estos momentos están realizando los calentamientos ambos equipos, el equipo de Totontepec, ahí el equipo de Tierra Blanca, Tamazulapan. Esa es la categoría libre. Ahí vemos al equipo de Totontepec, ahí al amigo Atilano, con bastante experiencia dirigiendo ahí a los muchachos ahí que han estado
Cuando se ausenta el amigo Atilano, ahí responde su hijo, alias el Pecas, el número 8, es el que ha estado ahí moviendo al equipo. También el amigo Salatiel, que no lo ha visto participar, haciendo ahí las mejores jugadas. Ahí son los jugadores que conocemos, ahorita nos indican más. Ahí el zurdo, me parece que es Baldomero, el número 4, con su clásico número 4. Ahí de este lado vemos al equipo de Tierra Blanca. Ahí pasamos el micrófono al amigo Victorino para que nos presente, nos comente ahí de los jugadores. Claro que sí. Venga, público, vamos a darle sabor a esto. Y ya que va a comenzar, va a avanzar este partido y vamos a ver el resultado. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Usted a quién le va? Es un encontronazo. Son 4 nada más los que han quedado, los de la libre. Aquí es la primera, es el primer cruzado. Semifinal, señoras y señores. Equipo que gane estará disputando esa presea, estará instalado en la gran final. El día de ayer vimos sufrir, vimos batallar fuertemente al equipo de Tierra Blanca, que hoy se presenta como campeón perdedor del grupo B. El día de ayer los vimos allá en la escuela secundaria técnica número 44, el último boleto para que ellos llegaran hasta estas instancias. Lo disputaron con el equipo de Lindavista y al parecer el boleto el día de ayer, el equipo de Totontepec lo disputó. El pase para el primero del grupo lo disputó con el equipo de Juquila Mijes, donde sale ganando el equipo de Totontepec. Y en esta ocasión, de acuerdo a lo acordado, el campeón ganador del grupo A se enfrenta al campeón perdedor del grupo B. Así que el destino así lo ha deparado. Tierra Blanca se enfrenta al equipo de Totontepec. Vaya partidazo que nos espera ver en una salida impresionante. ¿Quién será el equipo que va a salir ganando? Equipo que pierda se va a tener que conformar y esperar al otro perdedor entre el equipo de Satmo, el equipo de Santo Domingo de Tuxtepec, ante el equipo de Juquila Mijes. Equipo que pierda se enfrenta al perdedor de este partido. Así es, señoras y señores, y el equipo que gane se va a la gran final. Son 4 nada más. Está Tierra Blanca, está Totontepec, está el equipo de Juquila y está el equipo de Tepuxtepec. Estamos en la categoría libre varonil. Venga, entonces, vamos a arrancar, vamos a dar comienzo. Los equipos están reportando. Cada equipo ha mandado a su mejor seleccionado. Todos seleccionaditos. Buenas tardes, ahí estamos. Buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes. Hoy es el día esperado. Hoy es 29 de agosto del año 2022. Hoy estamos de nuevo, después de haber estado todo el día el pasado sábado. Ayer domingo estuvieron los compañeros Rubén Martínez y también estuvo presente nuestro amigo Nibardo Vázquez. Y ya estamos regresando a las narraciones de este día. Hoy nos esperan grandes finales. Hoy vamos a vivir lo mejor de lo mejor. Y se viene a la cancha precisamente el equipo de Totontepec contra el equipo de Tierra Blanca. Equipo que gane se va a ir a la final. ¿O cómo está el asunto? ¿Cómo está la historia? Edgar, me parece ser que sí. Vamos a vivir las emociones de este bonito partido. Es la libre varonil. Libre varonil en este momento, señoras y señores. Se nos viene bonito partido, bonito. El público ya está presente, ya vemos que al 80% de la capacidad seguramente. ¿Por dónde le subo más? A este monitorcito. Un poquito más. No me escucho mucho. Ahí estamos. Perfectamente. Muy bien. Ya están en la formación, en el último. Esto se va
Ahí está, este es para mí. Bien, bien. Vientos. Muy bien. Gracias, Toño. Gracias. Perfectamente, señoras y señores. Se viene Totontepec. Se viene Totontepec. Vemos a Tilano. Ahí está Tilano. Ahí está su hijo. ¿Quién más vemos? Tierra Blanca. Ahí está la porra. Tenemos sonido ambiental. Obviamente que sí tenemos sonido ambiental, señoras y señores. Ya estamos incorporándonos a este trabajo que lo hacemos con todo gusto. Cordiales saludos a la gente que nos está escuchando. Se va a venir el brinco entre dos. Es Totontepec contra el equipo de Tierra Blanca. Este levanta pasión. Totontepec por abolengo, por historia. Qué bonito. El hijo de la leyenda. Ya está ahorita con su señor padre. Pelota en el aire. Viene Tierra Blanca. La pelota pertenece a Tierra Blanca. Es el número 7, 7 con Tierra Blanca, buscando, observando el panorama que va a hacer, se aproxima, quería hacer un lanzamiento probablemente, la defensiva al máximo, el rebote lo tiene Jeff, número 5, 5, lo pide Pequitas, Pecas le llaman, Mijail se levanta, no, amaga únicamente, al 5, le dan la paseada a la pelota por debajo a un costado del área, estaba el 8. Este es el Pecas, pero finalmente ahí le comete la falta y tiene 2 posibles, son 10 minutos y ya contando. Ese Pecas número 8. Algo nos están diciendo por ahí. Cordiales saludos a la gente que nos está escuchando. Viene el Pecas, está en la pintura. Es el número 8. Prepara, metralla, observa, apunta. Está frío, está frío. En breve seguramente calienta todo. Y serán puntos a favor de su causa. Viene el Pecas número 8. Este es Totontepec en la pintura. Segundo intento, adentro. Una canasta como que no quería entrar, pero adentro un puntito. 1-0 el marcador. Viene Tierra Blanca, Tierra Blanca. Tierra Blanca buscando Freud. Ahí para el 15, que va a hacer nada. Se lo pasa a Epi número 7. 7 quiere entrar. Se da la media vuelta, lanzamiento y no hay nada. Recupera la pelota rápidamente Totontepec Villa de Morelos. Va el número 4, Ojeda, ahí para su compañero. Este es el Pecas ahora sí a un costado del arillo. 2 puntos más a favor de la causa. 3-0 el marcador. Y empieza a echarse la maquinaria de Totontepec. Viene el número 10, este es Tierra Blanca con la pelota, buscando por donde encuentra el 7 al 15, 15 pase picado lateral, encuentran rápidamente aquí nuevamente el 15 al 10, le dan la rotación a la pelota, lanzamiento de 2, no hay nada, es un tiro bastante forzado, nunca encontró, nunca se acomodó como de que él quisiera. Avanza Totontepec, Ojeda número 4 para Salatiel, 9 con la pelota, va a encarar, se va a meter. Antes, hay una marcación, hay una falta que le cometen a Salatiel, dice yo quiero tirar, a ver qué dicen los árbitros, lateral, son 3, dice, lateral simplemente. La pelota a favor de Salatiel, no se lo pasan a él, se lo pasan a Pecas es el 8, por todo lo alto, el 5, veo desaparecido a Tilano, el 9, solito el 9 al 4, Totontepec, ¿dónde está? Por ahí ya lo tiene, nuevamente Tierra Blanca con la pelota, número 7, ahí la pelota se escurre y ya nos da nuestra visita, va a ser pelota para Tierra Blanca, el 15, lateral, la pelota, el 15, ¿para quién? Para el 8 buscando, 3-0 el marcador, va ganando Totontepec, lanzamiento de Tierra Blanca, no hay nada, la pelota se escurre y ese va a ser bola para Totontepec Villa de Morelos, avanza Totontepec, número 5 con la pelota, observa allí para el 8, ¿para quién? El 8 es el jugador alto, corpulento, por ahí está brillando, le está quitando por allí el liderazgo a su señor padre, por lo que veo, decíamos, veo desaparecido a Tilano, algo desencajó de algunos años, porque como que todos están confiando más en el hijo, las pelotas, él las tiene que coordinar, las recibe, ahorita ha anotado 3 puntos, llevamos 3 puntos ahorita, señoras y señores, hay 3 medios de Tlahuitoltepec por lo que veo. Nos encanta la fiesta, Tlahui. Nos vamos por todos lados. Ya estamos en las redes sociales, Memo. Ahí estamos en ayuk.com. Saludos cordiales, ahí estamos.
incorporándonos a esta narración, su amigo y servidor Ranulfo Vázquez Vargas. Apasionado del baloncesto, apasionado del baloncesto. Si se lo podemos contagiar, qué bueno. Nos vamos a la pintura. Este es el número 8, Pecas. Nuevamente se va a la pintura. Pecas prepara metralla, observa el panorama. ¿Qué va a hacer? Se toma su tiempo, respira, lanza la pelota. No hay nada. Va el segundo intento para el Pecas. Así dice su playera. 8. Mijail me parece que es su nombre. Prepara metralla, apunta fuego adentro. Este sí, 4-0. Están marcando la diferencia. Avanza el equipo de Tierra Blanca. Es la libre varonil. Estamos en la cancha principal. 12 para el 11. Tierra Blanca no cae de los puntos. Quiere entrar Tierra Blanca. Ahí le cierran el paso. Hay una falta que marca el oficial y la pelota le sigue correspondiendo a Tierra Blanca. Avanza Tierra Blanca con la pelota. Tierra Blanca busca, observa el panorama. El 7 de 3. Nada. Ya lo tiene Totón Tepec. Totón Tepec vía de Morelos. El partido no luce mucho. Viene el 9 Salatiel. Este es el número 9 que está pidiendo dos posibles y así Salatiel va a tener dos posibles. Le cometieron la falta. Se está en la pintura Salatiel, número 9. Prepara metralla. Observa el panorama. Totón Tepec. Lanzamiento. No hay nada. Están desaprovechando 4 minutos para que se termine este bonito partido entre Totón Tepec y el equipo de Tierra Blanca. Segundo intento, prepara metralla, punta adentro. Hace vientecito, hace viento aquí en Tamazulapan. Viene el avance de Tierra Blanca, 5-0 el marcador. Falta que comete Totón Tepec, que es el número 5 quien comete la falta. Así que va a ser saque lateral a favor de Tierra Blanca. Tierra Blanca sigue con la pelota. 5-0, va ganando Tierra Blanca, perdón, Totón Tepec, va ganando Totón Tepec 5-0. Viene el avance de Tierra Blanca, número 10 con la pelota, 10, trata de encarar, ¿por dónde? Se levanta, bonito tiro, no hay nada. Ya en el rebote lo tiene el número 5, Chaparrito, pero bien que brinca. Avanza el número 9, Salatiel. ¿Salatiel para quién? Le dice el 5. Calma. Se va a meter, no, prefiere a Salatiel. Este de 3, no, amaga únicamente. Nuevamente para Atilano, ahí lo encuentra en el 11. Por un costado el 11 se mete y 2 puntos a favor de la causa. Aquí está Atilano nuevamente. Viene el avance, es el avance de Tierra Blanca, número 10, se mete bonita, pero no hay nada de canasta. La recupera rápidamente el equipo de Totón Tepec, va avanzando el Pecas, el número 8. Él prefiere retrasar la jugada, el 5 al 8 nuevamente. Falta que le cometieron al número 5. Este iba con toda la velocidad y me lo frenaron. Ese es Jeff, el número 5 de Totón Tepec, nuevamente se va a la pintura. 7-0 el marcador, va ganando Totón Tepec vía de Morelos. Está en la pintura, prepara primer punto adentro. Está el primer punto adentro, señoras y señores. Viene el segundo intento para el equipo de Totón Tepec, 8-0. Segundo intento, prepara metralla, punta, nada. Ya la pelota, el rebote lo tiene Tierra Blanca. 8-0 el marcador hasta ahorita, 8-0. Avanzamos. Faltando 2 minutos 15 segundos. Viene Tierra Blanca con la pelota. Tierra Blanca va a encarar. Se quiere meter, no. Prefiere combinar por un costado. Lanzamiento de Tierra Blanca, no hay nada. El rebote lo tiene Totón Tepec, no. Prefieren que salga la pelota. Solito que haga el trabajo la pelota. Ya la pelota pues corresponde a Totón Tepec vía de Morelos, simplemente vigilando a que saliera. Va el 9, Salatiel buscando, observando a quién. Encuentra el 4, este es Ojeda. Este es certero, es un zurdo. Viene Salatiel número 9, se va a perfilar, se mete adentro. Se metió como Pedro por su casa. 2 puntos adentro. Estamos 10-0 ahorita. ¿Qué pasa con Tierra Blanca? Viene Tierra Blanca nuevamente el 12. El 12 va a encarar. El 12 se levanta. Lanzamiento, no hay nada. Contra remate tampoco. La pelota corresponde a quien sigue para Tierra Blanca. Tierra Blanca con la pelota número 15. El 15 levanta el tiro, no hay nada. La pelota sigue perteneciendo a quien, a Totón Tepec. Rompimiento. Intercepta otro jugador, pero compone Totón Tepec. Totón Tepec busca rápidamente a Pecas. Pecas ahí lo desarman. Dice el Magic, el 11. Calma. Estamos muy rápido, por eso perdemos la pelota.
Ahí platicando con el Junior, le dice, vamos a calmarnos, vamos ganando. 10-0, 50 segundos. Viene Tierra Blanca con la pelota. Es el 7. Epi se va a meter. Se metió. Hasta los jugadores resienten esta polvadera que se empieza a armar. Porque les digo que hace viento. Hay una falta y van a ser tirables a favor de Tierra Blanca. Está en la pintura el número 7. Tiene dos posibles el número 7. Dos posibles. Vamos a observar su primera aproximación del número 7. Está en la pintura. Solo observando el panorama. Prepara, metralla, observa, apunta. No hay nada. Viene el segundo intento para el equipo de Tierra Blanca, número 7. Estamos en la Copa Mije, versión número 36. Prepara, metralla, observa este Cepi. Adentro. Se abre el marcador 1-10. Favoreciendo Totontepec. Viene Ojeda. De 3, Ojeda no, ahorita no anda fino. Se acaba la primera parte, señoras y señores. Se acaba la primera parte. Marcador favorece a Totontepec Villa de Morelos. Adelante, aquí donde le subo, compañeros. Por aquí le subo para el sonido local. Y vamos. 3-1 el marcador en esta primera parte. Pero todo se definirá en la segunda parte, en la parte complementaria. Y la crónica se los llevará el amigo Meliton. Gracias, gracias. Amigo, vamos a llevar la segunda parte de este partido entre el equipo. Regresamos, señoras y señores. Ya estamos en la segunda parte. Son 10 minutos, tiempo complementario. Va ganando el equipo de Totontepec Villa de Morelos. Totontepec Villa de Morelos va ganando. 1-10 el marcador. 1-10. Saludos cordiales a la gente que nos escucha a través del 107.9 de frecuencia modulada. También estamos en las redes sociales ayuc.com. Ese es Facebook. Avanzamos, Jambo Deportes también. Viene el equipo de Totontepec Villa de Morelos al 4. Por un costado, lanzamiento, no hay nada. La pelota lo recupera rápidamente el equipo de Tierra Blanca. Se escurre la pelota. No se encuentran a los jugadores de Tierra Blanca en la cancha. Viene el Magic a su hijo. Falta que le cometen las Pecas. Cuando iba brincando le cometieron la falta. Va a tener dos posibles. Este jugador ya se hizo todo un señorón del básquetbol. Es el número 8 el Pecas, el Junior. Prepara, observa el panorama. Lanzamiento adentro. Más fino, más finito. Pianito. Viene el abordaje. Segundo intento para el Pecas. Prepara, metralla, punta, fuego. Brincotea la pelota y no hay nada. ¿Para quién va a ser? Me parece que la pelota le corresponde a Tierra Blanca. Tierra Blanca en la línea de fondo. Avanza Tierra Blanca con la pelota. Epi, el 7, va a encarar, se va a meter. No, ahí lo frenan. En el avance me lo frenaron. Y va a tener saque por la línea de fondo únicamente. Y la pelota obviamente le corresponde al equipo de Totontepec. Perdón, Tierra Blanca. Tierra Blanca, Epi. Por un costado. Hay una marcación. Ahí observaron que el 11 cometió una falta. Ese es el Magic. Más delgado viene Atilano. El 7 con la pelota. Este es Tierra Blanca. Tierra Blanca observa el panorama. ¿Por dónde? ¿Por dónde se mete? Por un costado. Ahí de dos de lejos no hay nada. La pelota, el rebote que lo tiene Totontepec. Totontepec, ¿para quién? Para el 11. Magic para su hijo. El Pecas brinca. El Pecas. Muy señor. Ahí por un costado. Está sin ningún problema consiguiendo 2 puntos más. 13-1. 13-1. Avanza el equipo de Tierra Blanca de 3. Nada. Pareciera que iba a entrar Atilato, no le cometen una falta. Y viene el avance de Totontepec, Villa de Morelos. Libre, varonil. Están pidiendo que va a haber un cambio o un tiempo. Hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera porque van bien. Pero le digo algo, el partido como que no termina de convencer. El marcador abultado, obviamente, 1-13.
Totontepec sin mucho esfuerzo, y a veces confiándose de más. Tierra Blanca, poquito desmotivados. Con 2, 3 canastas que empiezan a entrar, esto se prende, esto se pone mucho mejor. Solamente es cuestión de esperar al invitado de honor, que son las canastas. Y esperemos que haya muchos. 1-13 hasta ahorita. 1-13, Tierra Blanca contra Totontepec, gana Totontepec. Se termina el tiempo libre. Vámonos. Vamos a reanudar con este bonito partido. Es el equipo de Totontepec, el número 9. El 9 nuevamente ahí en corto, parece flaquito número 7. El 7 a Salatiel, al 9, al 8. ¿Quién salió? ¿Quién salió por ahí? Entró el número 7. Ese fue el cambio. No vi quién se fue. Ah, está. Se fue el 5, sí, cierto. Se fue el 5. Viene Salatiel. Salatiel con la pelota. ¿Se lo dan a quién? Hay una falta que le cometen a Pecas. Hay una falta. Se cae el jugador de Tierra Blanca. Está en el piso. Me parece que todo está bien. Ahorita, ¿quién atiende al jugador? Ahí está el de Totontepec. Le dice, ¿cómo vas? Ya viene la gente, el personal médico, enfermera o doctora, pero obviamente ahí está. Solamente la gente que conozca. Ahí le están atendiendo. Ahí están. Rápidamente, un jugador está en el piso. Este es de Tierra Blanca. ¿Qué pasó por allí? Esperemos que no sea grave. No se mueve. Ya lo están, ya se está moviendo. Todo bien. Fuerte el impacto. Era en la marcación que le hacían al Pecas. Por ahí, ya está. Se levanta el jugador, se incorpora. Todo bien, todo bien. 15 ya está. Dice todo bien. Perfectamente. Dicen los oficiales que viene un cambio. Tiene que tranquilizarse el jugador. Se va a salir. Hay un cambio entre el 13. Por seguridad. Se va el número 15. Y todo bien. Hasta ahorita todo en orden. No pasó a mayores. Qué bueno. Eso es lo deseable. Se juega fuerte en la cancha. Pero que todo salga bien finalmente. Esto es deporte. Deporte contacto, obviamente. Reanudamos con el partido, señoras y señores. Salatiel con la pelota para el 8. El 8, el Pecas, la media vuelta. No hay nada, no aprovechando. Le cae de rebote la pelota. Salatiel al 7. El 7 nuevamente al 9. El 9 para el zurdo. Ojeda para el 7. Este se ve habilidoso, el número 7. Chaparrito, flaquito. Totontepec. Flaco, flaquito y bajito. 1.60 tal vez de estatura. El 7. El 7 y Totontepec por la línea de fondo. Presiona Tierra Blanca. ¿Quién tiene la pelota? Esa pelota se escurre, pero sigue siendo para el equipo de Totontepec Villa de Morelos. Totontepec con la pelota en este momento. Totontepec por la línea de fondo. Observa el panorama. Ahí para el Magic, el 11. El 11 para quién. Se lo dan al número 4, Ojeda. Pierde, no hay nada de canasta. Totontepec está tirando, pero no hay canasta. Viene Tierra Blanca, número 3. El número 3 al 1. El 10, es el 10. Lanzamiento. Falta. Únicamente consiguiendo una falta en este avance el equipo de Tierra Blanca. Se va a la pintura el número 10. Este es el equipo de Tierra Blanca. Prepara metralla, punta, no hay nada. Se va a venir el segundo intento para el equipo de Tierra Blanca. Prepara, punta, adentro, un puntito. 2-13, rompimiento largo de Totontepec para el 7. El 7, ahora sí lo estrenaron. 2 puntos a favor de Totontepec Villa de Morelos. Viene el contraataque del equipo de Tierra Blanca, el número 10. El 10 se levanta, no hay nada. La pelota en este momento nuevamente es para Totontepec solito, el 7, el 7. Jeje. Este se ve habilidoso, el número 7. Totontepec tiene pues muchos basquetbolistas por abolengo. Tienen esa responsabilidad de jugar bien. Avanza el equipo de Tierra Blanca. La media vuelta adentro. ¿Qué dice el señor oficial? El oficial está registrando y dice, están platicando que sí cuenta la canasta y hay un tiro adicional. Hay un tiro adicional, 4-17 el marcador. Este número 10 empieza a despertar. Está en la pintura el 10. Prepara metralla. Lanzamiento. 5-17. 5-17 en este momento. Algo sucede. 5-17 o 4-17 dice el reloj.
¿Qué pasó? La pelota sigue perteneciendo al equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca con la pelota. El número, ¿quién? Pierde la pelota inocentemente Tierra Blanca. Ya lo tiene Totontepec de Morelos. Aquí está el Pecas número 8. Al 7. Va a entrar el 7 al 9. El 9 se levanta. Salatiel. No hay puntería. Hasta ahorita hay un tiempo fuera, 4 minutos con 30 segundos, 4-7. Esa canasta no valió entonces, 4-17. ¿Quién va ganando? Va ganando Totontepec Villa de Morelos. Es el que va ganando en este momento. Totontepec Villa de Morelos. Hasta ahorita. Hasta ahorita, señoras y señores. Bonito partido. Que luzca mucho a tope, no. Pero bueno, el resultado va favoreciendo al equipo de Totontepec, que es lo que vale para Totontepec. Tierra Blanca, 2-3 canastas más y esto se pone más emocionante por el bien del espectáculo. Señoras y señores, en breve regresaremos a las acciones del partido. Ahorita ya regresa Tierra Blanca de este tiempo fuera y la pelota se va a poner en movimiento por conducto de quién, de Totontepec. Salatiel con la pelota, 9, ¿quién recibe? Es el 11, el Magic. El 11 con la pelota buscando por dónde. Quiere entrar, no puede. No pudo entrar. La pelota en poder el 7. El 7 al 4. El 4 al 9. 9 con la pelota, Salatiel. Se lo pasan al Pecas. Se va a dar la media vuelta. No se lo permiten. Ahí le sacaron la falta al equipo de Totontepec. Y por ahí el número 8, el Pecas, aprovechando. Le pusieron doble marcación. Se quiso zafar y no. Le tuvieron que cometer la falta. Se va a la pintura. El 8 prepara metralla. Apunta adentro. La mayoría de las canastas es del equipo de Totontepec. Por parte del 8. Ese es el canastero ahorita. Viene el segundo intento para el Pecas. Para el Pecas. No hay nada. No hay canasta. Ya se levanta el número 7. Totontepec en el rebote. Es de Chaparrito. Nuevamente. Tiene control de pelota. Tiene habilidad. Nuevamente al 11. El Magic. ¿Para quién? Un tapón. Tapón que le hacen al número 4, me parece, a Ojeda. Limpiamente no. Esto fue con falta. Por eso se va a ir a la pintura. Tapón pero con falta. Se va a la pintura. Ojeda, número 4. Prepara metralla. Observa adentro. Ahora sí. Empieza a afinar puntería Ojeda en su número 4. Viene el segundo. Zurdo, decíamos. Zurdo. Tirador de 3 cuando se inspira. Aquí completa. Obviamente 100%. 20-5 el marcador. 2 minutos. Todo hace indicar que va a ganar Totontepec. Va el número 10. Tierra Blanca. Pierde la pelota inocentemente otra vez. Ya lo tiene Totontepec vía de Morelos. Estos pierden la pelota. Ahora va el avance de Tierra Blanca. Epi, número 7. ¿Para quién? Para el 3. El 3 con la pelota. Falta. Hay una falta, señoras y señores. En la pelota. Hay otro tiempo fuera. Hay otro tiempo fuera, esto ya hay que reventarlo y hay que quitarle la dinámica, dice Totontepec. ¿Qué más da? Es más, se van a abrir cambios. ¿Quiénes van a descansar? Va a entrar el 15. Jugadores de banca empiezan a jugar. Me parece que va a descansar Atilano. Dice el Atilano, yo descanso, no hay problema. Antes. Pues obviamente empieza a perder continuidad. Empieza a perder continuidad y eso se refleja un poco en la cancha. Un poco desapercibido, desaparecido. Y él mismo dice, yo descanso, no hay ningún problema. Y va a venir el 15. Totontepec de Morelos va ganando 20-5 en este momento. Es la libre varonil. Al ratito comenzarán las finales. En breve comenzarán las grandes finales. Tercer día de trabajo de la radio comunitaria Jembó. Hay que reconocer el trabajo de Edgar. Hay que reconocer el trabajo del Toño. Aquí está Memo, la gente de cabina también. Avanzando rápidamente el equipo. Lanzamiento de Tierra Blanca, obviamente que no entró. Avanza Totontepec con la pelota. Es el 9 para el 7. Habilidoso. Este número 7, bajito, Chaparrito. Se lo pasa al Pecas. Al 7 obviamente iba entrando, perfilando. Le regresan la pelota al Pecas. El 15, el que acaba de entrar para Ojeda. Número 4. Ahí se quiso dar la media vuelta Pecas, pero no. Hay una falta que dice el señor oficial. Hay una falta ofensiva al parecer del Pecas. Y la pelota se va a ir para quién. Va para Tierra Blanca.
Se está terminando, señoras y señores, se está terminando este partido. Este partido se termina en breves segundos. Última pelota es de Totontepec y lo va a tener el Pecas. 22-5. Se termina. Se terminó, señoras y señores, este partido. Totontepec le fue demasiado fácil. 22-15, un partido de trámite. Un partido donde no se empleó a fondo Totontepec, pero ganó. Así es esto del básquetbol. Avanzamos, avanzamos. Siguiente partido hay que estarlo preparando. Mientras tanto, aquí gana Totontepec, Villa de Morelos. Claro, claro. Se fue uno. Esta ocasión le ha tocado al equipo de Tierra Blanca. Pierde el equipo de Tierra Blanca y avanza el equipo de Totontepec. Se fue y avanzó hasta la gran final. Y el partido que sigue será entre el equipo de Tamazulapa y el equipo de Tlahuitoltepec. Veteranos varonil de una vez. Váyanse acercando. El campeón ganador del grupo A en esta categoría es el equipo de Tamazulapa. Campeón perdedor del grupo B. Aquí llegaron los 8 de Tlahuitoltepec. Claro, claro, claro. Seguimos invitando a los niños, señores, jóvenes, todos, para que se anoten, se apunten para los tiros de tres, dos de cada equipo. Hay bonitos regalos. ¿Y qué digo regalos? Regalotes. Tenis, voy a apartar el mío de una vez, este me gusta. No, ya que es para el público. También habrá oportunidad para que el público participe. También para que el público se pase a anotar. Sontur, vas a probar suerte, amigo. Este es para ti. ¿Qué número calzas? A ver, ¿este para quién es? Libre, este es libre para el público. El rojito va para el público. Mire, público, lo que les tengo acá, miren. ¿Quién lo quiere? Solo les va a costar una buena puntería. Ahí para los señores que no tomaron participación, los que no se anotaron, no simplemente, así que simplemente no tomaron participación en esta copa. Inmediatamente ustedes ya son considerados como público. Pueden probar suerte. Y este tenis se lo pueden llevar a casita. Aquí tengo el otro. ¿Este para quién es? Aquí lo indica. Libre varonil. Para abajo. Órale, chavalones, anímense. Ahí para los equipos que ya perdieron o que quedaron en el camino, se pueden llevar este bonito tenis que ya tengo, que ya lo tengo en la mira. Autografiado por un tal Barbosa. ¿Quién será? Aquí tenemos la lista. Aquí está la lista, señores. Tenis donado por el ciudadano Roberto Jiménez Mendoza. Vaya, vaya. Para la libre femenil y veteranas. A ver, servicio social. Movemos camioneta con placas YER-75-47, placas del estado de Veracruz, para que de una vez muevan la unidad. Por favor. Al parecer va a salir otra unidad, o serán los amigos del escenario. ¿Quiénes serán? Por favor, el responsable de este es una camioneta azul, una Nissan, perfecto. YER, un coche. Decídanse, ¿es un coche o es una Nissan? _75-47. Repórtense, por favor. Saludos, Roxy.
RTV trabajando con todo, señores. ¿Qué más tenemos ahí de enfrente? Parece que andaban los amigos de equipo que quiera ir a tomar sus sagrados alimentos. Repórtense con los amigos de la regiduría. Repórtense con los amigos comisionados de alimentación. Un equipo solamente que quiera ir a tomar sus sagrados alimentos. Ahí los amigos de Tierra Blanca. Claro, y también anunciamos, actualizamos información. En estos momentos empezó la semifinal. Varonil Baby Food, está el equipo de Tamazulapa enfrentando al equipo del Mije Bajo. Está el equipo de Kichikobi, trajo también esta disciplina de fútbol. Y en estos momentos se está disputando el boleto y posteriormente entrará Ocotepec Ayutla. Igual para que el público vaya a presenciarla. Ya vimos la transmisión y nos dimos cuenta de que no había nada de público. Hay que apoyar igual ese deporte. Pasen a apoyar a su equipo. Ocotepec Ayutla será el partido siguiente en estos momentos. Justamente en estos precisos momentos acaban de anotar un gol. Bueno, así estuviera diciendo, pero como no, entonces nada más me conformo con decirles que está jugando Tama con Kichikobi. Están presentes los dos equipos. Se viene un partido intenso. Ahí está el grito de batalla. Campeón perdedor del grupo B. Aquí está el equipo de Santa María. Vámonos, señoras y señores. Vámonos. Este es el clásico de clásicos. Tamix contra el equipo de Tlahuitoltepec. Estamos a través de Radio Comunitaria Ayucambo para que ustedes puedan disfrutarlo. Ahí estamos, señoras y señores. Vamos a comenzar en este momento. Es el equipo de veteranos Tlahuitoltepec contra el equipo de Tamazulapa. Nombre de batalla Tamix. Viene Tamix con la pelota. Uniforme en color negro. Tamix se levanta. Primer tiro. 3 puntotes que anota el número 13. Avanza Tlahui Lenin con la pelota para Panchito. Ahí el número 10. Al 13 Lenin, el incansable. Va Lenin, se va a meter. Antes hay una marcación. Una falta. Que le marcan a quién, a Lenin me parece. Avanza Tamazulapa. Tamazulapa con la pelota es el número 11 buscando por dónde. 11 quiere encarar, no, prefiere abrir por un costado para el 15. El 15 con la pelota para quién, para nadie. El mismo, el autopase se eleva de 3. No hay nada. Ya está el número 4 bajo la tabla. Le mete velocidad Lenin para Felipe número 7. Tablero adentro. 2-2 el marcador hasta ahorita. Viene el avance de Tamazulapan. Tamix. Este es veteranos varonil. Tamix con la pelota. Es el 11 buscando el panorama. Son equipos que están tratando de llegar a la gran final. Viene entonces el rebote. Hubo lanzamiento de Tamix, pero no hay nada. El rebote ya lo tiene Tlahuitoltepec. Felipe nuevamente le da esta aproximación. Bonita entrada, no hay nada. La pelota se está peleando bastante fuerte ahí bajo el arillo. Pero no hay nada. Hay una marcación. Bueno, no, se detiene el juego porque un jugador venía arrastrando las agujetas. Eso rompió el esquema. El avance era de Tama. El avance de Tamazulapan se detiene. Avanzamos. Viene el 15 con la pelota. 15 atravesando la media cancha. Se lo pasa a su compañero el 11. El 11 se va a encarar. Antes. Y hay una marcación. La falta del equipo de Tlahui. Y la pelota. Saque lateral a favor de Tamix. Tamix con la pelota. Ahí el 14 no, se pierde la pelota. ¿Dónde está? Está en el piso. Todo el mundo lo trata de recoger hasta que caen las manos de Tamix. Al 14, la media vuelta, no. Sí, ya está. Después de 2-3 intentos pudo dar la media vuelta. Lanzamiento y le cometen la falta. 2-3 el marcador, va arriba Tamix. Un triple en los albores de este partido. Nuevamente el número 13 se cuela. Va entrando, no hay nada. Se pelea, es un 2. Bola entre 2. Por alternancia, ¿para quién va a ser la pelota? Va a ser para el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec por la línea de fondo, la línea lateral. Lo va a sacar el Muyo. 5 con la pelota para el 13. Encargado de conducir todas las pelotas de Tlahui. Lenin se está metiendo. Lo faulearon. Y va a tener 2 posibles y lo va a intentar todo el tiempo. Especialidad de la casa. Especialidad de Lenin.
Ya está en la pintura. Va a preparar su primer tiro. Observa el panorama. Bota, se relaja. Observa el panorama. Adentro. Fino, finito. Fino, finito. Viene Lenin. Marcador 3-3 hasta ahorita. Va el segundo. Segundo intento para Lenin. Prepara metralla. Observa punta. Lástima, no entra el rebote. Lo tiene rápidamente Tamix. Tamix con la pelota número 13. ¿Para quién? Para el 11. El 11 con la pelota. Este encara. Este busca por dónde entrar, por dónde dañar. Lanzamiento de Tamix. No hay nada. La pelota ya está con Tlaui Toltepec. Tlaui Toltepec avanza el número 13. El 13. El 13 con la pelota para el número 10. Este es bastante certero. Quería meter de reversa, pero faltó más avance y por ahí solamente fue negociando la falta. Hay un primer tiempo fuera. Hay un primer tiempo fuera. Escúchenos a través de la radio comunitaria Jamboj. Ahí estamos, señoras y señores, para que ustedes puedan disfrutar de todo pues este evento que se está viviendo en Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Aquí andamos, señoras y señores, para que ustedes puedan pues, disfrutar de las emociones del básquetbol. Aquí andamos viendo los partidos. Con eso seguramente usted se emociona. Ya cumplimos. Saludos a la gente que está en cabina allá en Tlaui Toltepec, cabina central de la radio comunitaria Jamboj. Estamos en diferentes medios. Usted nos puede ver por ayuc.com, por Jamboj Deportes o por radio comunitaria Ayuc Jamboj, para que usted tenga todas las emociones del básquetbol. Nos vamos a la pintura, el número 10. Va a preparar su primer tiro. Este es Tlaui. Tlaui con esta oportunidad prepara metralla, observa punta. No entra. Él dice, se lamenta. Él mismo sabe que no puede fallar estas. Segundo intento, adentro. Aquí sí, no fallan. 4-3, se va arriba el equipo de Tlaui Toltepec. Viene el avance Tamix, es el 11 con la pelota para el 4, el 4, Tamix con la pelota el 4, buscando el 11, ¿qué va a hacer? El 11 únicamente observa el panorama, ¿para quién? Para su compañero el 13, al 11, en corto, ahora abren un poquito más por un costado, viene el 15, se levanta, 2 puntos a favor de la causa, 3-5 el marcador, va arriba Tamix, viene Tlaui Toltepec, la pelota se escurre. ¿Y va a ser para quién? Dice la oficial que va a ser para el equipo de Tlaui. Es para el equipo de Tlaui. Poquito acelerados. Mientras los oficiales son 3 en la cancha, controlando, tratando de que esto llegue a su buen término. Viene el 4. Tlaui para el 13. Lenin con la pelota. Marcador 5-4, nada para nadie. Viene Felipe el abordaje. Felipe que hace la media vuelta. Lanzamiento de Felipe, no hay nada. Contra remate el mismo Felipe. Adentro. Este Felipe se está empoderando. Avanzamos, señoras y señores. La bulla empieza a escucharse por todos lados. Viene Tamazulapan de 3. No hay nada. El rebote lo controla el equipo de Tlaui Toltepec. El Muyo. El 5 para quién? Para el 7. Felipe nuevamente. Zurdo Felipe. Buscando al número 5 Muyo. Muyo. ¿Para quién abre? Este se lo da Lenin. Lenin, ¿qué va a hacer? Se frenó al 4, al 7, nuevamente Felipe. El Muyo en el centro, la media vuelta. Adentro, señoras y señores. Adentro, 8-5. 8-5 el marcador, va ganando Tlaui Toltepec. Viene el avance, Tamazulapan. Tablerazo, no hay nada, recupera rápidamente Tlaui. Este es veteranos varonil. Nuevamente habilitando, iba a ser para el Felipe, se le fue la pelota. Avanza Tamazulapan, el número 11. El número 11 va a encarar. Falta. Me parece que la falta fue de Muyo. Y van a hacer, ¿qué dice el oficial? Ahí detienen, cada marcación detienen bastante el ritmo del juego. Se ponen de acuerdo, platican, intercambian y es frena el partido. Ahí está la porra. Por si se escucha, dice, vamos Tama. ¿A quién apoyan? A Tamazulapan, obviamente. Ya están, fue doble falta. Ya quedaron un veredicto. Estos oficiales tardan en decir el veredicto, pero bueno, es su estilo. Avanzamos, el 15, Tamix de 3, adentro. Se empata, señoras y señores, 8-8.
Viene el Muyo al abordaje con la pelota. ¿Para quién? Para Felipe, quien viene llegando, va cruzando, se va metiendo y se sirve con la cuchara más grande. 2 puntotes a favor del equipo de Tlaui, 8-10 el marcador. Viene Tamazulapan, 11 con la pelota. 11 para quién, buscando por dónde el panorama. Ahí, ¿a quién tiene al 11? Este se va a meter, prefiere abrir. Se le fue la pelota al 13. Todo mundo pensó que ya estaba entrando, pero prefirió retrasar y perdió el juego. Avanza Lenin con la pelota número 13. Lenin con la pelota buscando por dónde. Observa el panorama. Falta. Ahí no le permitieron el avance y lo frenaron con una falta. Va a tener 2 posibles. Lenin los tiene que aprovechar. Oro molido para Lenin, oro molido para Tlaui. Está el número 13, flaquito, pero con toda la fibra del mundo. Está el 13, se prepara Lenin, observa el panorama. Viene el primer intento. ¡Ay, no entró! Poquito corto el tiro, no entró. Lenin lo sabe, respira para calmar los nervios. Viene el segundo intento. Aquí debe entrar, dice Lenin, prepara, metralla, punta, adentro. 11-8, señoras y señores, en este momento va Tamazulapan. Al abordaje Tamazulapan es el número 11. 11 con la pelota para el 15. 15 buscando, encarando, ¿por dónde? 15 buscando, tirador de 3, ¿qué va a hacer? Prefiere avanzar, se va metiendo, casi pierde la pelota, se lo pasa al 11. El 11 con la pelota se levanta, no hay nada, la pelota lo tiene rápidamente Tlaui Toltepec. Tlaui Toltepec al abordaje, viene Lenin para el 10. ¡Ay! Encontronazo que le dieron al número 10. Todo bien, todo tranquilo. La falta. Y va a tener 2 posibles este número 10. Seguro bastante es el canastero de Tlaui Toltepec. Esperemos por el bien de la causa que le vaya bien. ¿Qué hay? Me parece. Hay un cambio de Tamazulapan. Se va el 14. Se va el 14 y entra el 9. Este más corpulento, más alto. Quieren ganar las pelotas por arriba. Viene el tiro. Primer intento. Adentro. Brincoteando la pelota, pero adentro. Segundo intento para el equipo de Tlaui. Este es el número 10. Prepara metralla. Apunta fuego. Adentro. 8-3 el marcador. Está cerrado. 10 segundos. Terminamos la primera parte. Viene Tamix de 3. Adentro. 11-13. Tamix responde con este triple. Se acabó, señoras y señores. Tiradores de 3 en potencia tiene Tamazulapan y eso lo sabemos. Y están en casa y son el anfitrión y tienen todo el público. Obviamente también eso juega, eso pesa. 11-13 el marcador. Es la primera parte, vienen los 10 minutos complementarios. 11-13 el marcador. En este momento, a ver, bonito partido. Este sí se está luciendo mucho. Aquí hay porra hasta para regalar. Por ahí ponemos nuestro sonido ambiental. En un momento también, pues ya se incorporan otros compañeros narradores. Entre ellos Rubén Martínez, ya por muchos años narrando. Añitos que se van en un palmo de segundos. La emoción del básquetbol. 11-13. Nada para nadie. Estamos al filo de la butaca. Hasta ahorita ya el público. Y hay bastante público. Esta es la Copa Regional Mije, versión número 36. 36º campeonato de la Copa Mije. Avanzamos. También hay que agradecer a Pognet, la empresa de nuestro amigo Memo, allí facilitando todo lo que tiene que ver con internet. Pognet, así se llama la empresa. Tiene sede en Tlaui Toltepec. Avanzamos. Viene Tamazulapan. Es la parte complementaria, señoras y señores. Viene Tamazulapan. Es el 4 al 11. El 11 para el 13. Se levanta el 13 de 3. No hay nada. El rebote lo tiene Tlaui. Tlaui con la pelota. Avanza Lenin. Lenin buscando a quien al 5. Muyo con la pelota. ¿Para quién? Para el 13. Este es Lenin. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo. Felipe, ¿qué hizo? Tiró o asistencia. El 4 se levanta.
El 4 se levanta allí, 2 puntos para la causa de Tlahuitoltepec. Viene Tamix, el 9 con la pelota. Tamazulapan al 11 buscando, tratando de entrar y así lo hace a una sola mano. Consiguiendo una falta en su camino. Vienen 2 posibles para el jugador de Tamazulapan. Es el 11. El 11 tiene esta oportunidad. También es oro molido para Tama. 11-15 el marcador favoreciendo Tlahui. Viene Tama, primer intento, adentro. Adentro, señoras y señores, viene el segundo intento. Es para el equipo de Tamix. Segundo intento, 12-15. Prepara metralla, apunta fuego adentro. 13-15 el marcador. Avanza Lenin, le mete velocidad. ¿Para quién? Para el 10. El 10 a un costado. Falta. Vienen 2 posibles para el número 10. Canastero por excelencia. Ese es Panchito. El número 10 está en la pintura. El número 10 prepara su tiro. Observa el panorama. Adentro. 16-13 el marcador. Prepara el segundo lanzamiento. Adentro. Ya no hay falla. Ya todo está caliente. Los músculos están al por mayor. Avanza Tamazulapan, es el número 11. 11 con la pelota. 11 buscando. Encarando. ¿Por dónde? ¿A quién? Al 4. El 4. Ahí tratando de romperle la cintura a su opositor. 2 puntos para Tamix. Se levanta el tiro. Avanza rápidamente Lenin con la pelota. Lenin casi se da el autopase nuevamente. Lenin va a encarar. Se mete Lenin. No hay nada. El número 10 contraataque de Tlahui. Tampoco. Falta. Y 2 posibles. 15-17 el marcador. Esta cámara está mejor, Toñito. Dicen que está mejor la camarita. Qué bueno, poco a poquito. Haciéndonos de equipo desde abajo como debe de ser, ¿no? Así está bien. Vámonos, también experimentando a través de televisión en línea. Viene Tlahui, prepara, primer tiro Tlahui, no hay nada. Va a venir el segundo intento para el número 10 para Panchito. Tlahui contra Tamix. Ahorita 15-17, prepara metralla, punta, no falla. 18-15 el marcador. Viene el avance de Tamix. Tamix con la pelota. Tamix buscando, encarando, observando el panorama. Se va a meter. Falta. Falta que comete Lenin con su número 13. Y ahora sí, es saque lateral a favor del equipo de Tamix. Es el 4. ¿Quién pone en circulación? El 4 para el 11. El 11 con la pelota. Buscando por donde, encontrando al 13. El 13 para el jugador número 15. 15 se levanta. No hay nada. El rebote lo tiene Tlahuitoltepec. Se estaba escurriendo. Finalmente compone Tlahui. Avanza Tlahui. Ahí para el 5, el Muyo. El Muyo. ¿Quién tiene marcación personal? El 4. Ya no lo dejan avanzar. Viene el 7. Se descontrola Tlahuitoltepec y se va la oportunidad. Viene el avance Tamix. Tamix con la pelota. Va a tirar. No hay nada. El rebote lo sigue teniendo el equipo de Tamix adentro. 17-18. Tlahui cae en un bachecito. Cayó en un bachecito, se descontrolaron. Avanza el 13, Lenin. Lenin con la pelota, buscando por dónde. Lenin para el 5, que es Muyo. Muyo va a encarar. No, prefiere dar la asistencia, pero algo pasó. La pelota se salió un tiempo fuera, dice Lenin. Está descontrolado Tlahuitoltepec. Hay un cambio. ¿Quién se va? Se descontroló Tlahui. Algo pasó en segundos. 17-18. Desde aquella asistencia que iba para el 7. Este no lo pudo recibir, estaba muy alto. De ahí vino también la marcación que le hicieron al 4, a Panchot. Algo le pasó a Tlahui. Ahí están platicando, iban bien de repente. Pero el marcador lo sigue favoreciendo. 17-18. 5 minutos y terminamos. 5 minutos eternos. 5 minutos porque no hay nada para nadie todavía. Puede ser para Tlahui, puede ser para Tamix. Es el clásico de clásicos. Nada para nadie. Hasta ahorita, así está el panorama. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a regresar. Y que hubo una falta. ¿Y qué va a ser para Tlahui? La pelota, saque por la línea de fondo. Lo tiene Muyo. ¿Para quién? Ya están más relajados. Al 13, Lenin con la pelota. Lenin
Lenin botando, buscando, no acelerando tanto. Está Lenin con la pelota, ¿para quién? Para el 5. El 5 nuevamente para Lenin con la pelota. Panchot. Se le fue la pelota, al recuperar a Tlaui. Tlaui, la media vuelta, ¿para quién nuevamente? Tiene que tirar el 10. ¡Adentro! Fueron pensando más la jugada. Y con eso, con una serie de asistencias, 2 puntos para Tlaui. Viene el avance rápidamente. El equipo de Tamix se levanta el número 13. No hay nada. La pelota va a ser para Tlaui. Tlaui con la pelota en este momento. Veteranos varonil, el 13. Lenin con la pelota. Lenin, ¿para quién? Para el 10. El 10, la media vuelta. Nuevamente con el de frente. Bonita colada. Falta. Falta que le cometen al jugador número 10. ¿Sabe usted la buena noticia? Es que es muy certero. Y va a tener 2 posibles. Este jugador de Tlaui número 10 es Panchito. Canastero por excelencia. Prepara, metralla, punta. No entra la canasta. Los nervios juegan 3 minutos. 17-20, nada para nadie. Viene el segundo intento para Panchito. Adentro. Este entra porque entra. 21-17. Avanza Tamazulapan. Tamix con la pelota. El número 13. Tamix con la pelota. El número 9. 9 va a encarar. Se mete hasta la cocina adentro. Ya sin falta, dice Tlaui. Avanza el equipo de Tlaui Toltepec. Lenin le va a meter velocidad y así lo hace al 4. Al 4 para quién? Nuevamente ahí para el jugador. Recibe Felipe. Felipe número 7. Se lo pasa al 4. El 4. Están paseando más la pelota. Casi no es el estilo de Tlaui, pero te lo están intentando. Paseando más la pelota desde fuera. Viene para el número 10. El número 10 para el 4. El 4 al 13. El 13 con la pelota que es Lenin. Lenin, ¿para quién? Para el 10. Va a tirar la media vuelta y no entra. No entra la pelota. 19-21. Aquí puede venir el empate. El empate. Va al 11. Este es Tamazulapan. Tamazulapan con la pelota. Pierde la pelota inocentemente. Lo tiene Tlaui. ¿Qué le pasó a este jugador de Tamix? Avanza Tlaui a ver si aprovecha este regalo. Va el 5. Muyo por un costado. Adentro. Este regalo ha sido facturado con 2 puntos. De repente se descontroló Tamix también. 19-23 el marcador. Bonito partido. Va el 4. El 4 al 11. No, prefieren retrasar con el 15. El 15 dice, vamos con calma, vamos pensando. Tlaui estableció esa estrategia también. Va el 15. El 15. Algo antes. Hay una falta. De este lado se vino un golpe fuerte para Lenin. Ellos no tenían la pelota, seguramente hay una marcación. Se vino este golpe para Lenin, ya se incorpora, no hay nada. No incorporan, ya lo incorporan, ya está, todo bien, todo bien. Marcador 19-23, 1 minuto con 30 segundos. Eterno el tiempo. Ahí está el Capi observando. ¿Qué hacemos? Dice, va con calma. Viene Tlaui. 13 con la pelota, le mete velocidad. Antes hay una falta del número 5, me parece, de Muyo. Ya está. Una falta, empieza a romperse la dinámica. Señoras y señores, esto no conviene a la causa. Parece ser que rasguñaron al Muyo. Se frenó el partido otra vez. 1 minuto cronometrado. 1 minutito. Ya están. ¿Qué va a pasar? De repente se frenó el partido. Íbamos a tambor batiente, pero entre faltas, caídas, romper la inercia, todo eso. Aquí estamos, señoras y señores, desde Tamazulapan del Espíritu Santo. Mije, esperemos que les esté gustando. A nosotros nos emociona y si le podemos contagiar. Eso es todo. Para mucha gente que nos escucha, miles de personas que nos escuchan a través de la radio comunitaria de Jambó. Ahí en el taxi cuando veníamos, ahí nos estaban escuchando. Las camionetas, nizaneros, ¿dónde más? En la casa, en el rancho, en la agencia, en todos lados. Muchísimas gracias por esa preferencia. Hay que vivir. 2 posibles para el Muyo. Primer intento, no hay nada. Se va a venir el segundo intento para el Muyo. 19-23 el marcador. Prepara, sin marcación, no hay nada. Pues falta intencional entonces y la pelota obviamente le corresponde al equipo de Tlaui. Saque lateral. 1 minuto y terminamos. 1 minuto, segundos
Viene Felipe, el 4, pausa el partido. Lenin le quiere seguir metiendo candela al asunto, se mete. Ahí está el 5, el Muyo, no tira, prefiere esperar. Encuentra a Panchito, que es más seguro. Panchito con la pelota para el Muyo aguanta al 7. Falta. Hay una falta que observaron del número 8, me parece. Ya hay un tiempo fuera. Cometió la falta Felipe. Que no se salgan de concentración, ese es el truco. Que no se salgan de concentración. 19-23. Nerviosos, claro. Es un partido de mucha investidura. Es un partido que representa todo. Por eso ahorita los nervios están a flor de piel. Así se tiene que gritar, así se tiene que vivir y así lo está haciendo el Capi. Controlando a los jugadores. Vamos a tranquilizarnos, dice Panchito. ¿Qué chingado nos pasa? La gente se tiene que gritar cuando se tiene que gritar y lo está haciendo. Tama mucho más tranquilo. Tama relajados. Tlaui y Toltepec. Ahí entre ellos se dicen, vamos a jugar bien. Vamos a jugar bonito, si no se nos va el partido. Viene Tamix entonces al abordaje. ¿Cuánto nos falta? Después del tiempo fuera que era muy necesario, nos falta 40 segundos. 40 segundos. Ahí está el Capi platicando igual con el oficial. Todo bien, señoras y señores. Viene Tamix. Tamix al abordaje. Tamix con la pelota. Es el 11. ¿El 11 para quién? Para el 15. 15 con la pelota. Buscando, observando. Le dice a sus jugadores, muévanse. Vamos a ver quién recibe. Él mismo prefiere entrar. Se levanta. Adentro. 21-23 el marcador. Se está acercando. Viene Lenin con la pelota. Se lo pasa a Panchito. Panchito número 10 va a encarar. ¿Qué va a hacer? Se encara. Se mete. Falta que le cometen a Panchito. 13 segundos. 21-23. Nada para nadie. Como debe de ser un partido. Que se decida hasta el final. Tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Si no, esto se puede salir de control. Y eso lo sabe el entrenador de Tama. Y ahí está el entrenador de Tlaui. Es el Capi al mando. Comandante en jefe es el Capi. Ahí están ya tranquilitos. Se dicen, se platican, se animan. Si no, esto se sale de control. El escenario, 13 segundos. Va a la pintura el número 10. Certero. Tiene dos posibles. Quedarán como 13 segundos cuando tire. Y después de allí vendrá la historia. Seguramente una canasta también de Tamix. Voy a volver a tener la pelota el equipo de Tlaui. Y a ver qué pasa. Pinta bonito. Con un triple. A ver qué pasa. Viene entonces. A la pintura está el número 10, Panchito. Los nervios a flor de piel. No entra la pelota. Muy lejos para que entre. Viene el segundo intento para Panchito. Son los nervios, es normal. Viene el número 10, prepara metralla, apunta fuego. No entró. Viene el Muyo con la pelota. El Muyo al piso. Perdió la pelota. Viene Tamix. Aquí es donde veníamos. A ver si un triple adentro. Rebasaron a Tlaui Toltepec 24-23. Miren qué historia. Casi lo fui adivinando. Un triple. Y se rebasaron a Tlaui. Está súper más que difícil. Va a ganar Tamazulapan seguramente. 2 segundos y terminamos. 24-23 el marcador. Se nos va a ir, seguramente que sí. Así se fue viviendo, poco a poquito. Van a tener un solo tiro, son 2 segundos. Un triple, uno de 2, no importa. 24-23 el marcador. 24 son 2 segundos. Todo mundo está ahí empujándose. Todo mundo, claro. Ya es marcación personal. Todo mundo se tiene que contener. El Ferrocarril, si no esto se sale de control. ¿Quién recibe? Se fue el partido. ¿Qué pasó? No se movieron los segundos. Y la pelota se sale. ¿Y la pelota pertenece a quién? ¿Dónde está la pelota? Sigue perteneciendo a Tlaui. Toltepec. Últimos 2 segundos. Se tiene que tirar, pero no hay receptor. Ya está, tira Lenin. ¡Adentro! Se metió la canasta. Y gana Tlaui, señoras y señores. Ganó Tlaui. ¿Cómo entró la canasta? No puede ser posible. Bonito partido.
Bonito partido. Gana Tlaui. Ya lo tenía Tamazulapan. Ya lo tenía Tamazulapan, pero finalmente Lenin, la magia de Lenin. Tengo la porra detrás. De repente la porra vio ese tiro impresionante. Impresionante. Repítelo, Toñito. Impresionante. Impresionante es la única palabra que se me viene a la mente. 2 segundos, viene el tiro. Bonito partido. Bonito partido. Me tuve que parar que no aguantaba sentado. Era mucha emoción. Nos vamos. Nos vamos al siguiente partido. La gente ya al por mayor. Ahora sí se llenó la grada de este lado. Enfrente todavía hay espacio. Nosotros estamos a ras de cancha. Estamos aquí con nuestro espacio que la gente, la autoridad municipal. Ahí de Tamazulapa nos dijo, ahí se ubican ustedes, nosotros obedecemos. Perfectamente. Tamazulapan pierde. Gana Tlaui milagrosamente. Cuando vean a Lenin le dicen, ese es el mágico. Por ahí se viene a la cancha Juquila, ni más ni menos, contra el equipo. ¿Quién es este equipo? Se me fue el nombre. Está Juquila. Juquila va a jugar. Échame la mano, Edgar. ¿Quién es el siguiente? Es el equipo Satmo. Santo Domingo Tepuxtepec, ¿verdad? Santo Domingo Tepuxtepec. Un poquito de sonido local. Impresionante, bonito. Y se gana el partido por 1 punto. Entonces vamos a entrar a la categoría de libre. Entre el partido, va a ser el partido de Juquila y el equipo de Tepuxtepec. Están listos y preparados, señoras y señores. Vaya partidos, ahí así vienen más. Así es, señoras y señores. Vamos a ver otro partidazo entre el equipo de Satmo y el equipo de Cáscara de San Juan Juquila. Ambos equipos ya están calentando. Allí los señores oficiales van a tener un pequeño necesito de 2 minutos, 3 minutitos para que calienten estos equipos, tanto el equipo de Cáscaras de San Juan Juquila y el equipo de Satmo de Santo Domingo Tepuxtepec. Así es, el equipo Satmo han estado participando y los últimos años siempre han quedado en el camino. Hoy por hoy vamos a ver en dónde se inclina la balanza, ya que el equipo de San Juan Juquila son bicampeones. Así es, señoras y señores, público presente. Los que arribaron en esta cancha municipal del Espíritu Santo Tamazulapan Mije. Así es, señoras y señores, aquí el equipo se queda, el que pierda se queda en el camino. Así es, señoras y señores, en unos momentos va a iniciar este partido. Estos partidos se va a poner al rojo vivo, ya que ambos contendientes ya tiene que quedar en el camino. Si el que pierde
se regresa a casita. Así es, señoras y señores, como estamos presenciando que están calentando los motores entre el equipo de Satmo y el equipo de San Juan Juquila. Ahí el equipo de Satmo, comandado con el compañero y amigo Sharo, Vic, Walterio, Jaime. Ahí los dos jovenazos que también ya traen la experiencia. El equipo de Satmo, ahí está el otro jugador, Kevin. El otro, el más chavalo, ahorita que nos pasen su registro. Y por qué no, el equipo de San Juan Juquila, ahí está el gran amigo Juan Tulio. Así es como estamos viendo, haciendo sus calentamientos. Ahí Eder, Paco, son los titulares, son los 5 que van a entrar en la cancha para dar las primeras acciones dentro del terreno de juego. Así es, señoras y señores, pero en unos minutos va a comenzar este partido, ya que nos queda todavía varios juegos. Por eso los señores oficiales tienen que agarrar, ir allí un pequeño tiempo para poder tomar sus sagrados alimentos. Así es, cuando hay muchos juegos, muchos partidos, sabemos antemano, aquí la Copa Regional Mije siempre hay bastantes partidos. Por eso el día de antier se empezó con 4 canchas en función, y del otro lado el día de ayer me parece que fue la misma manera, y entonces por lo tanto ya quedan los únicos partidos en la cancha número 1, la cancha número 2. Así es, señoras y señores, como estamos viendo, ya casi lleno la grada, ambos lados. Vemos a los del equipo de Cáscara de San Juan Juquila ahí afinando en los tiros libres. Ahí también el equipo de Satmo, ahí Kevin mejorando los tiros de castigo para que no vaya a fallar en los últimos detalles ahí cuando le toca corresponder en esas jugadas. Así es, señoras y señores, vamos a ver, vamos a presenciar este partido que les toca contender en unos momentitos. Así es, señoras y señores, porque todavía en la cancha de la generación futura también están llevando a cabo los partidos eliminatorios. Así es, señoras y señores, público presente, y por qué no saludar a los paisanos, a los amigos que radican en diferentes puntos de la República Mexicana. ¿Por qué no decirlo? Los patrocinadores que vienen desde la Unión Americana. ¿Por qué no pedimos al público que les brindemos un fuerte aplauso, que nos llegaron esos apoyos desde el otro lado de la Unión Americana? Público presente, le pedimos que les brindemos a patrocinadores con un caluroso aplauso. Señores, público presente, de la manera más atenta, así es. En unos momentos ya va a comenzar este partido. En unos minutitos ya tomando los asientos, tomando los lugares, ya que los señores oficiales en unos detallitos ya también ya van a comenzar. No se desesperen, público presente, ya también queremos ver este partido. Así es, ya casi todo listo, todo en orden. Así es, señoras y señores, vemos el silbatazo
de los señores oficiales que ya van a poner en acción en unos momentitos. Así es, señoras y señores, ahí Fanito haciendo su calentamiento, ahí corrigiendo en las bancas para que no hayan errores en cuanto los tiempos muertos cuando pidan para que se dirigen inmediato en su zona. Así es, señoras y señores, en unos instantes ya los señores oficiales que van a impartir justicia dentro del terreno de juego en unos momentitos. Así es, señoras y señores, entre el equipo de San Juan Juquila y el equipo de Satmo de Santo Domingo Tepuxtepec. Así es, señoras y señores, en unos segunditos donde van a comenzar en las acciones entre el equipo de Satmo y el equipo de Cáscara de San Juan Juquila. Juquila haciendo grito de guerra de este partido. Hay el saludo fraternal. Como deportistas, ya lo saben, han demostrado en diferentes localidades, en diferentes municipios, en esta región Mije, y por qué no decirlo, han participado. Y vemos las primeras porras. Allí en el ombligo del terreno de juego va a poner en circulación el esférico. En la banca, por favor, son para los equipos, por favor, le pedimos de la manera más atenta, público, a ambos lados. En la banca para los de la banca de cada equipo. Ahí vemos todo listo, todo en orden, señoras y señores. Seamos testigos de este partido entre el equipo de San Juan Juquila y el equipo de Cáscara. En todo lo alto lo vuela el número 6, el esférico de San Juan Juquila. Inmediatamente Regresamos, señoras y señores. Ahí estamos. Empieza el otro bonito partido entre el equipo de Cáscaras de Juquila contra Satmo. Libre, varonil. Viene Jaime, este es Satmo, al 11. El 11 con la pelota, observa el panorama, encuentra al 13, Víctor, al 11, el 11 a la media vuelta. Está lejos todavía, empieza el acercamiento. Pero le comete la falta. Así es, señoras y señores, en las primeras jugadas Estamos en los albores de la primera parte, 9 minutos, todavía falta, estamos iniciando, 0-0. No hay nada para nadie por el momento. Se va la pintura Satmo, es el 11, prepara, apunta, observa adentro. Designa sonido local que Satmo siempre se ha quedado en el camino, esperemos que tenga pues más que suerte, sino técnica. Segundo intento adentro. 2-0 el marcador, sabemos del potencial que trae Cáscaras de Juquila. Está Juanito, el número 5. Esta es la estrella de Cáscara. Es Juanito, es el 5. Este va a hacer sufrir a todos los equipos. Vamos a ver si Totón ya está en la final. Totón ganó hace ratito contra Tierra Blanca. Viene Cáscara de Juquila. El 11, ¿para quién? Nuevamente al 6. Antes hay una marcación. Dicen que es fuera. Se fue la pelota y va a ser avance del equipo de Satmo. Número 13 al 4. 4 con la pelota. Buscando a quien observa. El 4 en este avance. El 4 se perfila, el 4 se mete. No hay nada. La pelota ahí no tuvo mayor consecuencia. Se fue por la línea de fondo y sigue siendo pelota para Satmo. Manotazo que mete Cáscara. Se vuelve a salir la pelota y va a ser ahora para el equipo de Satmo. 11. A Kevin, 1 con la pelota, va a encarar, no, prefiere retrasar un poquito al 11, el 11 se levanta de 3, no hay nada, recupera Juquila, le va a meter velocidad, falta que fue negociando Juanito, el número 5, así que la pelota va a ser para Cáscaras de Juquila.
Satmo va arriba 2-0, 7 minutos y segunditos. Viene Juquila, Juquila, ahí para el 12 nuevamente para su compañero número 6. La media vuelta, no hay nada. No entra la pelota, se sigue peleando bastante fuerte. Se escurrió y va a ser para quién, va a ser para Satmo. Va a ser para Satmo en este avance. Es la libre varonil. Avanza el 4, zurdo el 4. Se va a colar, se va a meter, tapón que le ponen, pero antes dice, ya había una violación. Ya había una violación y va a venir el tiempo fuera. Se sacudió el nervio, son los primeros segundos. Se sacudió el nerviosismo Satmo. Satmo, Puxtepec. Satmo, Santo Domingo, Tepuxtepec, Mije, Oaxaca. Creo que eso significa Satmo, ¿no? Santo Domingo, Tepuxtepec, Mije, Oaxaca, abreviado nombre de batalla, Satmo. Del otro lado está Cáscara, comandados por Juan, con su número 5. Es la primera parte, marcador 2-0, tiempo de juego, 6 minutos todavía. Ya el público ahora sí ya está presente. Dicen que a ver si no nos mueven, esperemos que no. Esperemos que no, Toñito. Cierto que va a haber mesa aquí de honor. ¿Dónde estamos? Porque estamos a un ladito. Estamos en la cancha técnicamente. A unos 2 metros de donde están los jugadores. Viene el equipo entonces. Avanza Cáscara, se mete bonito. Hay una falta. Se fue metiendo y va a tener 2 posibles este jugador. Este Satmo. 2 posibles probablemente. Está Satmo en la pintura. Es el número 12. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. Segundo intento para el jugador número 12. Satmo está en la pintura. Prepara, adentro. Era cuestión de segundos ya para que inicien estos disparos certeros. Avanza Satmo. Es el número 4. 1-2 el marcador. Satmo. 4 con la pelota. 4 por donde. Encuentra el 1. El 1 recibe. Por ahí buscando. Encuentra. Abre por un costado para el 4. 4 lanzamiento. Bonito triple. 5-1 el marcador. Satmo está inspirado. Viene Cáscara. Todo contra todo. No hay nada. Viene Cáscara. La media vuelta no. ¿Por dónde? Buscando. Hay una férrea marcación entre Juanito y el número 4. Es Cáscara. Está ahí tratando de hacer el cuidado personal que le dan a Juan. Marcación personal. Perfecto. Marcación personal. 4 minutos. 1-5 el marcador. 1-5. Ahí los oficiales están diciendo qué es lo que pasó. Se ponen de acuerdo. Le decimos, cada marca se detiene. Es su estilo de trabajo. Platican. Y ya. Ahí está la oficial en turno. El público se mete la pelota. La pierde el equipo de Cáscara inocentemente. Viene la factura, pero no hay nada. Doble falta. Hay una doble falta. Este partido se quiere calentar de más. Ya está marcando el oficial. Doble falta en el avance del equipo de Satmo. La pelota se detiene y va a ser pelota para quién. ¿Van a ser tirables? No. ¿Va a ser por la línea de fondo? Sí. Este va a ser el 11. El encargado es Satmo con la pelota. Santa María, Santo Domingo, Tepuxtepec, que diga. Satmo. El 13. ¿El 13 para quién? Para el 12. El 12, Satmo con la pelota. Para el 11. El 11 de 3, no. Se quiere animar. Finalmente la pelota se escurrió. No se entendieron. La pelota se escurre. Y Juquila obviamente quiere empezar a sumar porque ya faltan 3 minutos para la primera parte. En el marcador 1-5 Satmo. Sería la sorpresa. Satmo. Ahí está el 13, al 11 nuevamente. Lanzamiento largo, no hay nada. Contrarremate del equipo de Satmo. No llega. El 13 se lo pasa a su compañero. Ahí está el tiro, no hubo tiro. Ya la pelota lo tiene rápidamente el equipo de Cáscara. Ahora viene la entrada del 12. Frena porque no había nadie. Del 12 para Juan. Por todo lo alto se levanta Juan. Adentro. Bonita canasta de Juan. 3-5 el marcador. Eso es lo que quería Juquila porque vieron el tiempo y vieron que iban abajo. Avanza el equipo de Satmo, el 1 al 2, de 3, corto y falta. Hasta aquí sonó el manotazo que le dieron a Jaime, número 12 de Satmo. Marcador 3-5 ahorita, 2 minutos con 30 segundos. Falta toda la segunda mitad.
Se va a la pintura el número 12 de Satmo. Prepara, metralla, Jaime, apunta, observa. No hay nada. Mientras no entren las canastas es malo para Satmo. Segundo intento para el número 12. Es Jaime. Prepara, metralla, apunta, fuego. Nada. La jugada tenía que seguir, pero no. Se repite. Algo pasó ahí. Dicen los Félix que había marcado 2. No, que falta 1. Que fueron 3. Sí, cierto. Porque estaba en el disparo aéreo. Por eso le dieron 3. Prepara, metralla, tercer intento. Adentro. Un punto de 3. 6-3 el marcador. Va ganando Satmo. Va ganando Satmo. Ahorita viene al abordaje el equipo de Cáscaras de Juquila. Al 11. El 11 con la pelota. El 11 al 6. Buscando por dónde. De reversa, pero sin ángulo de disparo. Hay una falta. Hay una falta del número 11. Y lo acepta deportivamente. Se va a la pintura. Este jugador número 14 de Juquila. Cáscaras de Juquila está en la pintura. Prepara, metralla, apunta, fuego. Adentro. Señoras y señores, viene el segundo intento para Cáscara. Prepara, metralla, apunta. Adentro, 5-6 el marcador. Un minuto y terminamos esta primera parte. Avanza Víctor. Víctor, el 12 por ahí. Al 13, el 13, al 4. Nuevamente buscando por dónde. El 11, ahora sí se va a meter. No, equivoca la asistencia. Avanza Cáscara, le va a meter velocidad. Viene Juanito. Aguas. Aguas, señoras y señores. Se cayó Juanito. Brincó muy fuerte. Azotó. Cuidado, cuidado, cuidado. De repente Juan se eleva, Juan se levanta. Se cayó. Se cayó, impresionante este brinco, pero bueno, ya está, ya se recuperó el jugador. Sí, fue preocupante la altura que agarró y cuando cayó se trompicó y por ahí. Imagínense una fractura de antebrazo, impresionante para el jugador, pero no. Accidentados los juegos, porque son para llegar a las grandes finales, que por cierto dicen que va a empezar tarde. Va a empezar tarde, así que estaremos toda la tarde, toda la noche seguramente, hasta medianoche. ¿A qué horas terminará? Porque van a empezar a llegar las copas. Se detiene el juego, viene la banda, viene todo. Vamos a la pintura. Está Juanito en la pintura solo. Primer intento adentro. 6-6 empata el marcador. Viene segundo intento para Juan, número 5. Prepara, metralla, observa el panorama. Adentro. 7-6, le da la media vuelta, le da la vuelta. 10 segundos. 10 segundos y terminamos. 7-6 el marcador y hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Me parece que ya se terminó la primera parte, aunque el reloj dice 10 segundos. Aquí se acaba, me parece. Ahí están los árbitros también platicando. ¿De dónde vienen? De la Ciudad de México, nos dicen. Sí, está fuerte ahorita el partido. Porque aquí no se puede ir ningún detalle. Hasta ahorita. Ahí vamos, Toñito, yo le subo al mío. Perfecto, perfectamente. Saludos cordiales a la gente que nos escucha. Estamos aquí trabajando, colaborando con la radio comunitaria Jemboj, con las redes sociales que ahorita tenemos disponibles. Está la yug.com, está Jemboj, Jemboj Deportes, radio comunitaria Yug Jemboj. Para que ustedes vean y disfruten. Avanzamos. Viene el avance de Cáscara. Cáscara con la pelota. Cáscara buscando. Cáscara va a encarar. Cáscara se levanta. Número 6. Adentro. Ahora sí se terminó la primera parte. Porque faltaban 10 segundos. Sí lo respetaron. 9-6 el marcador. Empezó muy bien Satmo. De repente empezó el bajón. Y ya agarró ritmo el equipo de San Juan Juquila Mijes. Son altos. Juan mide que 1.80 aproximadamente, 85 le va dando, pero hay otro jugador de Cáscara más alto, bueno en los rebotes obviamente, bueno en los rebotes, por altura, hay jugadores que por altura, pero hay también chaparritos que brincan. Satmo entonces, 9-6 el marcador hasta ahorita. Santo Domingo Tepuxtepec contra San Juan Juquila Mijes están jugando. Esta es la Copa Mije versión número 36. 36º campeonato de básquetbol. También ya está fútbol rápido, también ya está fútbol rápido. Y por ahí también la gente empieza a
pues a gustar de este deporte. No es el mismo público, obviamente. El básquetbol se llena de público. La emoción es a tope. Todos están al filo de la butaca cuando juegan sus equipos. Lo bueno es que es campeonato de básquetbol, es regional. Están todas las comunidades Mijes, la baja, la media y la alta. Avanzamos, es la parte complementaria, señoras y señores. Viene Satmo. Viene Satmo al abordaje. Saltaron con chispa, con alegría. Observa el 13, pase picado lateral. Nuevamente buscando aquí en el 4. El 4 al 13. El 13, Satmo se aviva. Satmo por abajo, no hay nada, no entra a la canasta. Avanza el equipo de Cáscaras. Falta. Se vuelve a caer. Ahora, ¿quién cayó del equipo de San Juan Juquila? Aguas con el tobillo por ahí. San Juan Juquila, ¿qué jugador es este? No observo el número. Pero ya está allí la doctora. Muy atento. Ya está. Quiere pisar, quiere probar y dice, no, todo bien. Todo bien, no pasa nada. ¿Quién era el jugador que se fue al piso? Me parece que el 12. Me parece que el 12. Sí, es el 12. Está bien el 12. Poncho. Si es que leo bien, es Poncho. Sí, dice Poncho, no, o Pancho. Está en la pintura. Prepárame, trae, apunta, adentro. Adentro para el número 12. No se movieron los segundos. Aquí a lo lejos no veo, Toño, ¿tú qué ves? Y la pelota ¿Qué pertenece dice? a quién. 12, prepara metralla, segundo intento, adentro, señoras y señores. Dice Paco. Y para mí era Pancho Poncho. Dice Paco, si es cierto. Gracias, Toñito. Avanzamos. Falta intencional, la pelota lo tiene. El 12, el 12, el 12. Avanza, avanza, avanza. No entra la pelota. Pero hay dos posibles para Paco. Número 12 es el que se cayó, por todo está bien. Gajes del oficio. Así es el básquetbol. Vámonos, prepara metralla. El número 12 apunta. No hay nada. Marcador 11-6 en este momento. Va ganando Cáscaras de San Juan Juquila. Satmo empieza a remar contra corriente. Segundo intento para Cáscara. Adentro. 12-6 el marcador. Viene Satmo. Satmo al abordaje. Satmo con la pelota. 13 le grita a sus compañeros. ¿Por dónde? ¿Quién recibe? Recibe el 12. El 12 buscando. Ahí en corto para el 11. En corto no para el 13. A mitad de cancha. Kevin va a encarar. No, prefiere retrasar con el número 4. Quien hace el lanzamiento. No hay nada. Rápidamente avanza Cáscara. Número 12. 12 al 14. Adentro. Ni cómo. Habilidoso estos jugadores. Habilidoso. Viene el avance de Satmo. Satmo con la pelota. Se levanta Satmo. No hay nada. La pelota en el aire. Ya lo tiene ¿quién? San Juan Juquila Mijes. En este momento. San Juan Juquila con la pelota. 5 para quién. Para 14. Este es Cáscaras. Cáscara de San Juan Juquila. Hay una violación. Hay una violación. Es la parte complementaria. 7 minutos para que se termine. 7 minutos, señoras y señores. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera en la duela. Tiempo fuera. Parece ser que dije fuera, no. Tiempo fuera. Con la U. Porque la U también cuenta. Estamos en el descanso. Están platicando. Es más, los de Satmo ni siquiera platican. Cáscara sí está platicando. Satmo están un poquito bajos de pila. 6 minutos. 14-6. No saben por dónde, cómo, qué hay que hacer. Cáscara sigue platicando. Es el tiempo fuera. Regresaremos en breve, señoras y señores. Bonito partido. Bonito partido que estamos viendo en esta tarde. Y ahorita está cayendo la tarde. Tiempo actual 2 de la tarde con 19 minutos. 2 de la tarde con 19 minutos aquí en Tamazulapan. Es hora local. 3 con 19 para la gente que ocupa el horario de verano, pero no se confíe, porque luego va con retraso en las transmisiones. Avanzamos, ya está. Viene el equipo de Satmo, número 12 al 13. 13 con la pelota, 13 observa. Ese es Tepuxtepec, el 12. El 12 retrasa de 3 para Satmo. No hay nada. Por todo lo alto ya está Cáscaras. Corpulento el jugador número 6. 1.90, seguramente. Viene Juan. Número 5 con la pelota. Juan, ¿qué va a hacer? Es el que conduce para el 12. El 12 habilidoso este jugador. Cáscara al abordaje. Cáscara se mete. Cáscara adentro.
2 puntos más a favor de su equipo. 16-6 el marcador. Viene el equipo de Satmo. Este es Santo Domingo Tepuxtepec, el 11. El 11 para el 13. Víctor con la pelota. ¿Para quién? Satmo, lanzamiento de 3. No hay nada. Ya en el rebote está rápidamente San Juan Juquila. Viene Cáscara. Es el 5. El 5. Buscando, observando con calma. Dice el 12. Y vamos ganando. Nuevamente es para su compañero. Esta es la media vuelta, el número 6. Recibe la falta. Recibe la falta. Y va a tener 2 posibles. Es el número 6. Es el más corpulento de Cáscaras. Viene 6. 6 está en la pintura. Prepara, metralla, observa, punta, fuego. No hay nada. Segundo intento para el equipo de San Juan Juquila Mijes. Nombre de batalla es Cáscara. Número 6. 6 está en la pintura. Segundo intento. Adentro. 17-6, 4 minutos. Empieza a jugar la banca de Cáscara. Hay un cambio, el 11 se va. Saben que tienen el partido controlado. Todo está controlado. Viene Satmo, el 1, Kevin. Kevin para el 12 para Víctor. Víctor paseando la pelota por la periferia de los 3 puntos. Kevin nuevamente, Víctor pierde, ya está. Ya lo tiene Juan, Juan va a colar solito. Estrenan al 13, adentro. Este 13 que acaba de entrar se estrenó. Viene el equipo de Satmo. Satmo con la pelota. Ahí para el 11. Ya lo dejan pasar. Ya no hay tanto juego de contacto. ¿Por qué? Porque ya va ganando Cáscaras. 19-6. Lo descifraron, lo resolvieron rápidamente. 3 minutos. 19-6. Viene San Juan Juquila. Ahí para quién? Para el 6. Cáscara con la pelota. Haciendo su juego de reversa. Adentro. 21-6. 3 minutos. Y esto habrá terminado. Avanza Satmo con la pelota. Satmo de 3. Adentro. Serenos. 9-21. Serenos seguramente. Viene el equipo de San Juan Juquila. Es el 12. El 12 para quién. Pase picadito. Lateral nada más. Como para ganar tiempo. Esa pelota se fue. No. Esa pelota está para Satmo. Van a enterar de 3. Porque eso conviene a la causa. Aquí mejor cuelan 2 puntos a favor de la causa. 11-21. Tiempo fuera, dice Cáscara. No se me estén relajando mucho. 21-11. Cáscara todavía con la amplia ventaja. Satmo no platica. Satmo está en la formación. Así está la historia del día de hoy. Así está la historia. 2 minutos con 20 segundos y terminamos esta segunda parte complementaria. 21-11. Estuvimos el sábado. Ayer estuvieron mis compañeros Rubén Martínez, Nibardo Vázquez, integrándose a este equipo de narradores de la radio comunitaria Jamboj. Cuando vamos y coberturamos, también la radio hace coberturas. Usted nada más diga dónde vamos. Afinamos esos detalles de logística pura. Si usted quiere, también narramos. ¿No, Toño? También narramos. A través de la radio. Siempre respetamos el sonido local. Sonido local obviamente es para la gente que está ahí también comisionada en este caso. Comentaristas locales vienen de diferentes municipios, por lo que nos estamos enterando. Avanzamos, señoras y señores. Va a tener la pelota el equipo de Cáscara. 5 Juan con la pelota. Ya están todos muy relajados. Viene el 5. ¿El 5 para quién? Para Cáscara. Cáscara con la pelota. Cáscara, ¿qué hace? 13. Por fuera todavía no se meten. A la zona caliente. Viene el 12. Se levanta, no. Al 13. El 13 con la pelota. Ahí para el 14. Robo de pelota de Satmo. Va a colar. ¡Ah! De ensueño. Por abajo de la pierna, pero no entró. Si usted nos vio en televisión, sí, ¿verdad? Sí se vio. Impresionante. Lástima que no se pudo completar la cereza con eso de la canasta, pero finalmente bonito, el público lo valora. Dice, estoy jugando, voy a perder, voy a lucirme un ratito, pero no entra la canasta. Eso los dos equipos lo saben. Gana Cáscara, va a perder Satmo, eso es más que evidente. 21-11, 40 segundos. Viene el equipo de Cáscara, ya no mete tanta presión, la presión ya se acabó. Juanito se levanta, Juanito tira, no hay nada. Viene Satmo nuevamente, al 1, el 1 con la pelota, Kevin con la pelota, la media vuelta. De 3, adentro. Esto es porque bajó la guardia el equipo de Cáscara, ya no hay presión.
Puede haber tiros de 3. Nuevamente robo de pelota. No, aguas. Ahí fue de repente demasiado contacto. 18 segundos. 18 segundos y terminamos 21-14. Viene Cáscara. Cáscara buscando la falta. La falta fue del número 12 de Jaime. Y van a hacer lateral. Es para consumir el tiempo. Ya está. Esto está definido. Hay otra falta. Hay otra falta del mismo número 12. Ahí picándole la cintura. Con eso es falta. Ahora sí son tirables. Juan se va a la pintura inteligentemente. Dijo, tengo que tener control de la pelota. Y así lo hacen. Se va a la pintura Juanito. Número 5. Prepara metralla. Punta 1. Adentro. Va al segundo intento. 22-14. 8 segundos. Gana Cáscara. Cáscara de San Juan. Juquila Mijes. Se apretó en los inicios de la segunda mitad. Y con eso ya tuvo suficiente Cáscara. Segundo intento. Adentro. 23-14. Se va a terminar, señoras y señores. Satmo se volvió a quedar en el camino. Se enfrentó con la poderosa escuadra de Cáscara. Eso era más que evidente. Al principio nos hizo soñar. Nos hizo soñar al principio, pero después ya. Cáscara mostró supremacía y gana 23-14. Sonido local, señoras y señores. Y el equipo de Santo Domingo se va a la primaria para ir a enfrentar al equipo de Tierra Blanca. Y el equipo que saltará a la cancha va a ser el equipo y nos vamos otra vez a la categoría de veteranos. El equipo de Guichicovi a frente al equipo de Tepantlali. Blancos contra el uniforme Guinda. Así que ya vemos los respectivos calentamientos. Estos son los partidos que se están realizando en este último día de la Copa Ayuk. La Copa Ayuk ya agarró maletas a ver para dónde se va esa copa. Se le comunica al equipo de Tepux que se ok. Al equipo de Tierra Blanca y al equipo de Tepux que se trasladen a la cancha de la primaria categoría libre para su partido. Ok, un servicio social al conductor de un Nissan blanco. Tiene lona azul, su placa es RY-38-999. Al conductor, favor de mover su vehículo ya que va a salir el tráiler, se lo va a llevar. De favor de moverlo urgentemente en estos momentos para que no le vayan a bajar la placa al conductor de la placa RY-38-999. Por favor de mover, es un Nissan y está enlonado de color azul.
Bueno, buenas tardes aquí por indicaciones de los organizadores. A los que no han pasado a comer pueden aprovechar el espacio y pasen a checar a dónde los van a mandar. Ya están los encargados de alimentación para todas aquellas personas, equipos que no han pasado a comer, para que se reporten y los manden y tomen sus respectivos alimentos. Mientras tanto, vemos a ambos equipos que ya están calentando. Del lado derecho tenemos a los amigos directamente de San Juan Guichicobi, Tegam, quienes nos visitan. Fuertes los aplausos, público. Fuertes los aplausos al equipo de San Juan Guichicobi, que nos está acompañando en esta Copa Yuj año 2022. Del otro lado tenemos al equipo de Santa María Tepantlali, que también mandó a su equipo representativo en la categoría de veteranos. Fuertes los aplausos, público presente. Va a haber encontronazo, partidazos que hemos tenido. La adrenalina ha estado al rojo vivo, no apta para cardíacos, pero aún así los cardíacos vienen acá a presenciar y a disfrutar de estos partidos. Bueno, ya estamos aquí completando el equipo. Vamos a darle paso entonces a este partido. Ya vamos a dar inicio. Ambos equipos ya han reportado a sus elementos. Regresamos, señoras y señores, apoyándonos del sonido local en lo que llega Rubén Martínez Pérez. Por cierto, nos están informando a través de un mensaje que están retransmitiendo la señal de la radio comunitaria Hamboj, allá en la radio Ayuj, en San Juan Guichicobi. Están retransmitiendo la señal de Hamboj. Es el 99.1 de FM, frecuencia modulada. Muchas gracias, cordiales saludos. Es la Copa Mije, la Copa de Básquetbol aquí en la Sierra Norte. Saludos cordiales a la gente de San Juan Guichicobi. Nos acordamos de ustedes, muchos equipos de San Juan Guichicobi. Ahorita esperemos que haya finales para que usted también viva las emociones. Regresamos, señoras y señores. Este es Veteranos Varonil. Está precisamente San Juan Guichicobi contra Tepantlali. Viene Tepantlali, uniforme blanco en este primer acercamiento. Ahí está Tepantlali. Se va a la pintura. Saludos a la gente de San Juan Guichicobi. Aquí está su equipo. Está Veteranos. Veteranos Varonil. Es el uniforme en guinda con vivos en rojo. Se va a la pintura. Tepantlali. Primer intento, no hay nada. Son los primeros minutos, luego el brazo hay que irlo calentando poco a poquito. Segundo intento para el equipo de Tepantlali adentro. Tepantlali rápidamente se va a la delantera 1-0. Avanza el equipo de Tecam. Es el equipo de San Juan Guichicobi. Tiene 14, nombre de batalla Tegam. Tegam, tal vez, ¿no? En la variante dialectal, Tegam. 4, ahí la pelota. Le roban la pelota a San Juan. Pero no, recupera rápidamente. ¿Cuál será la forma correcta de decir? Bueno, Santa María Tlahuit, el se dice Tlahuit. Y San Juan Guichicobi, 283, 102, 7086. Avíseme, por favor. ¿Cómo le dicen ustedes? 283, 102, 7086. Aquí lo tengo enfrente. Avanzamos rápidamente. Viene la media vuelta de San Juan Guichicobi. No entra. Lo intentó 2 veces hasta que consigue la falta. Van a venir 2 posibles para el equipo de Tegam. El equipo de San Juan Guichicobi. Se va a la pintura el número 7. 7, primer intento. Prepara, metralla, observa, apunta, fuego. Adentro. Adentro, señoras y señores. Ahí está el empate 1-1. Viene el segundo intento para el equipo de San Juan Guichicobi. Prepara, observa, mide distancia, adentro. La porra impresionante, San Juan Guichicobi. Avanza, señoras y señores. Viene Sami. Tepantlali se mete hasta la cocina.
No hay resultados. Esa pelota únicamente se escurre y sigue perteneciendo a Tepantlali. Santa María Tepantlali. La pelota está en poder de Sami por la línea de fondo. Veteranos. Veteranos. ¿Para quién? Para Sami. La media vuelta no. Hay una falta antes. Hay una falta y la pintura, ¿qué va a pasar? Se va solamente, es por la línea de fondo a favor del equipo de Tepantlali. Tepantlali, San Juan Guichicovi nos está escuchando, cordiales saludos. Viene San Juan, perdón, viene Tepantlali. Tepantlali, el número 4 se levanta. Adentro, señoras y señores. Marcador 3-2. Como que tengo hambre, Toño. Estoy oliendo a los hot cakes. Ah, la mecha. Avanzamos. ¿Dónde está el jefe supremo? Que traiga algo de botana. Avanzamos rápidamente. Viene Tepantlali. Tepantlali. ¡Ay! No entró a la canasta. Hizo todo bien, pero no entra a la canasta. Ahí está funcionando perfectamente nuestro sonido ambiental, Toño. Así sí. Así sí. Ahí está, ahí se está escuchando. Para que no nos escuchemos todo aislado. Avanza entonces el equipo de San Juan Guichicovi. Viene el 8, 8 con la pelota, 8 en cara, 8 busca, ¿qué va a hacer? Por un costado, el 12 se va a meter, prefiere combinar a su compañero, lanzamiento de San Juan, no entra. Estaba ahí cerca del arío, pero no entró. Avanza Tepa, este es el Sami, va a colar adentro. Señoras y señores, 2 puntotes a favor de Tepantlali. 5-2 el marcador. 5-2 por el momento. Viene el 4. El 4 con la pelota. El 4 buscando. El 4 va a encarar. El 4 se va a meter. No. Prefiere abrir. Ahí por un costado para Tepa. Que diga para el número 7 y se fue. Eso se fue, señoras y señores. Sigue siendo pelota para quién. Hay un tiempo fuera. Va a ser pelota para Tegam. Va a ser pelota para San Juan Guichicovi. Así van a la conferencia, van a la plática. Ahí están los entrenadores. 1, 2, 3, veo. Ahí de Tegam. Ahí nuestra cámara lo está enfocando. No estamos en toma abierta. Para que usted vea, la gente ya está al 85, al 90%. Estamos tercer día. Este es el día fuerte. Solamente veremos equipos que siguen vivos y tratarán de seguir vivos. Ahorita es la historia de este día. Hoy hay ganadores. Hay varias categorías, rama varonil e infantil. Tenemos a clásicos, los más viejecitos, de 60 años y más. Hay infantil de extremo a extremo, de infantil a clásicos. Avanzamos, se termina el tiempo fuera. Ahora van a estar poniendo en práctica lo que platicaron. Viene Tegam, viene San Juan Guichicovi. San Juan aquí en el 7, el 7, la pelota se escurre, la pelota se fue. Ahora va a ser para quién, va a ser para Tepantlali o va para San Juan. Ya dice la oficial que va a ser para Tepa, ya dice para Tepa. Tepantlali va a tener la pelota en su poder. Es 5 va a tener la pelota por la línea lateral. Hay un guau en la cancha. Ese guau quiere jugar, pero ya está. Fuera guau. Avanza el número 15, Sami con la pelota. Tepantlali, Sami buscando. Ya le dijo el 4, para ti va la pelota. A ver qué hace Sami. Al 5, en corto ahí, picadito. Nuevamente el 5, se le escurre, pero ya está el 12 ahí. Efraín, Tepantlali al 4. También saludos cordiales a la gente de Tepantlali. Están jugando bonito. Hay una falta. Hay una falta que recibe el Sami, el número 15 del equipo de Tepantlali. Y va a ser saque por la línea de fondo. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tepantlali. Tepa con la pelota. Tepa observa. Es el 5. Es el 5. ¿Qué va a hacer? En cara. ¿Se quiere meter? No. El 4. Levanta este tiro. ¡Adentro! Bonito triple de Tepantlali. 8-2 el marcador. Se va arriba Tepa. Se va arriba Tepa. Está el 4. El 4. Ahí la porra de San Juan Guichicovi es impresionante. Ahí están los niños, las niñas, la gente que acompaña a este contingente muy numeroso. Veíamos también al presidente municipal, a su señora esposa, que estuvieron presentes en la inauguración. Eso fue el sábado por la mañana. Avanzamos, señoras y señores. Hay 2 posibles. ¿Qué pasa ahí? Los árbitros dicen, ya se pusieron de acuerdo, va a ser tirables. Tirables para el número 12 de San Juan.
Viene el primer acercamiento, urgen las canastas. Prepara metralla adentro. 3-8. Empiezan a caer las canastas. Segundo intento para el número 12 del equipo de San Juan Guichicobi. No hay nada. La pelota va a pertenecer a quién. Dice la oficial que va a pertenecer a Tepantlali por la zona de fondo. Ahí viene el avance. Viene el avance que pone en circulación el Sami. Para el 5. Viene Tepantlali. Tepantlali con la pelota. Buscando, observando el panorama. ¿Para quién? Tepa, el 5, buscando, encuentra el 12. El 12 se tarda, estaba buscando al Sami. Sami nunca se desmarcó. Falta. Falta que comete. ¿Quién cometió la falta? El 7, pero de San Juan. La falta fue del 7 de San Juan, así que la pelota se va a poner en circulación para el asunto de Tepantlali. Tepantlali con la pelota es el 5. Se va a meter, se mete, no. Prefiere por un costado a Sami. El Sami domina perfectamente el Arío y hay 2 puntos más a favor de la causa. 10-3 el marcador. 10-3. Viene el equipo de San Juan Guichicobi. Se va a meter. No hay nada. Y la pelota se detiene. Van a ser tirables, me parece. 2 posibles para San Juan. El número 7 se va a la línea. Está el número 7. Prepara metralla. Punta adentro. Ahora sí, 5-10 el marcador. O 4. Viene el segundo intento para el número 7. No entra. En el rebote está el Sami aprovechando su estatura y choca con el número 12 que es su compañero. Va el 12 Efraín. Efraín se levanta. Adentro, señoras y señores. 14-4 el marcador. Sufre San Juan Guichicobi. Buen equipo Tepa. Viene San Juan. El 4 con la pelota. El 4 va a encarar. El 4 se va a meter adentro. Y pide el apoyo del público. 6-12 es la primera parte. Viene toda la segunda mitad, así que hay mucho partido por delante. Viene el Sami. Sami con la pelota. Sami observa el panorama. Quiere allí una pantallita. Se puede, no se puede. El 5 con la pelota. Este es Tepa. Tepa adentro, no hay nada. La pelota pertenece a San Juan. Le meten velocidad el número 12. Se levanta. Adentro. Señoras y señores, 2 puntos más a favor del equipo de Tegaum. 2 puntos más a favor del equipo de Tegaum. 8-12. ¿Cuánto va a ser? 8-12 dice el tablero. 8-12 en este momento. Y se van al tiempo fuera. 8-12 y termina la primera mitad. 8-12. Vámonos al descanso. Está bueno el partido porque han metido canastas el equipo de San Juan Guichicobi. Por eso es que se prende el partido. Estaba arriba Tepa. De repente San Juan dice, vámonos, vámonos, vámonos. Pidiendo el apoyo del público y ahí están. 8-12. Bonita segunda parte seguramente. Va a estar impresionante la segunda parte. Es la segunda parte. Ya tenemos a nuestro compañero de narración. Solamente de narración, obviamente. También somos compañeros de trabajo. Compartimos el noticiero. ¿Qué más hacemos? Narramos programas. Conducimos fiestas privadas, hasta eso, ¿verdad, Rubén? Todas, 15 años, andamos en todo. Bueno, mientras la gente nos acepte. Porque obviamente a fuerza ni los zapatos entran. Vámonos, Rubén, ¿cómo vas? Es la segunda parte. Marcador 8-12, va ganando Tepa. Adelante, amigo. Todo tuyo, segunda parte. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. A todos y a todas, gracias. Vamos entonces a darle con todo en este emocionante partido, en esta monumental, en la cancha municipal de Tamazulapan del Espíritu Santo. Así es que vamos a realizar la narración correspondiente y con el permiso de todos ustedes,
Entonces, iniciamos de nuestra parte. Bien, entonces, cordiales saludos a toda la gente que está sintonizándonos a través de la frecuencia 99.1, la radio comunitaria allá de San Juan Huichicobi. Hoy su equipo está en estos momentos jugando, así es que a través de nuestra parte, nuestra voz, vamos a darle entonces la emoción de este partido, así es que cruce los dedos para que en este caso el equipo que usted apoya, bueno, pues pueda entonces cargarse de energía. Vámonos entonces, el equipo de Tepantlali, Tepantlali. Y el equipo de Huichicobi, se va Huichicobi, todavía el número 8 tira solito y nada. Vaya rápidamente Sammy, el de Tepantlali, número 15, se va, tira, tampoco. No encestó. Y el partido entonces, este es el segundo tiempo. Estamos en los cruzados, categoría de veteranos. Sammy, le van a dar dos posibles de este jugador, número 15. Número 15 de Tepantlali, número 15, lanza, no pudo encestar. Así es que vamos al segundo lanzamiento libre que va a realizar el equipo de Tepantlali. Tepantlali número 15 y adentro. 3 puntos arriba la selección de Tepantlali. Esta es la selección de Tepantlali. El esférico lo tiene del uniforme guinda. Huichicobi, le roban el esférico, número 5 al 15, el 15 combinación a su compañero, el número 5 al 12, el 12 al 7, el 7 se pasea el esférico, número 2 en esta esquina, todavía lo tiene Tepantlali, acelera el número 7 y nada, lo tiene el equipo de Huichicobi tiene el esférico, ahí le cometieron una falta, el equipo de Huichicobi. El esférico entonces va a ser posesión de pelota para el equipo de San Juan Huichicobi. Tegam, de nombre Nayuk Tegam, número 12 Huichicobi. Se va el número 12 en cortito, allí la asistencia, tira y nada. ¿Quién lo tiene? El número 8. El 8. ¿Quién tiene el esférico? Robo de esférico, Tepantlali, número 4. 4 a 15, Sammy se va, este es peligroso. Tira, pero esta vez nada. Lo tiene Huichicobi, número 7, pero antes una falta. El público se mete ahí con los jugadores de Huichicobi. El público no le gustó, seguramente alguna reacción que tuvo el equipo de Huichicobi. Este es para la sobrevivencia, el pase a la gran final. Vámonos entonces, allí el esférico. El esférico dice que, más bien el árbitro dice que el esférico va a ser para el equipo de Huichicobi. 3 arriba solamente la selección de Tepantlali, 3 arriba. Y hay tiempo que se está solicitando porque hay un reclamo. Ahí vemos precisamente la porra de Huichicobi, el señor entrenador, seguramente pues alguna autoridad, que también esto se pone calientito. Señoras y señores, iniciando de nuestra parte así la narración, y por supuesto no hemos iniciado con las grandes finales, solamente estamos en los partidos de eliminatoria, en el cruce, y que bueno, estamos en la categoría veteranos varonil. La selección de San Juan Huichicobi y la selección de Tepantlali. Así es que los invitamos cordialmente para que nos sintonicen, para que nos escuchen y para que vivan las emociones del baloncesto aquí en la región Mijes, zona alta. Vámonos en movimiento de esférico. El equipo de San Juan Huichicobi número 14, el 12 tiene el esférico, el 12 pivotea, por donde la asistencia, media vuelta, ¿quién lo tiene en la recepción? Pero hay una falta que cometió el número 4 de Kumuk, Tepantlali. Así es, el esférico es para el equipo de Huichicobi número 12, ¿quién tiene la asistencia? ¿Quién llega? Llegó el 14, combinación al número 4, tira y nada, lo tiene, quiso salvarla al jugador número 12, simplemente el esférico salió fuera del terreno de juego. El esférico entonces es para el equipo de Tepantlali,
Tepantlali número 15, que es Sammy Samuel, el número 15 de Tepantlali, dejando que se consuma el tiempo, que avance el número 15, quiere tirar, no, combinación al 5, el 5 de la dinastía Juárez, el número 4, otro Juárez, este tira, y nada, ese no cuenta, es lo que dice la señorita árbitro que hoy tenemos en desde ayer, antier estaba pues en este caso, esta jueza, esta árbitro que ha estado, bueno, parte del trabajo. Mientras tanto, rápidamente se va el equipo de Tepantlali. Le cometieron una falta, se estaba estirando este jugador número 12 de el equipo de Tepantlali. Aquí tiene dos posibles la selección de Tepantlali. Marcador 10-13 favoreciendo el equipo de Tepantlali. Número 12. Tira y adentro. Se desmarcan a 4. Se desmarcan a 4 la selección de Tepantlali. Número 12. Lanzamiento libre. Y nada. Lo tiene el equipo de Huichicobi, se va Huichicobi, Huichicobi se quiso pasar entre dos este jugador alto número 7, pero le cometieron una falta y se coloca entonces en la posición de saque, línea lateral. Saque, línea lateral el equipo de Huichicobi número 7, se va, quiere irse el 7 con permiso, dice, pero una falta este incansable jugador número 7 que presenta al equipo de Huichicobi. En movimiento de esférico el equipo de Huichicobi. Ahí el número 4, el número 14 en esta jugada rápidamente. El número 12 con permiso, pero ahí estaba Sammy, este poste que presenta el seleccionado de Tepantlali. Vaya, encontró esta muralla a este jugador de Huichicobi, a este jugador número 15 con todo el estilo que tiene. Ahora sí, con este esférico, el número 5, el equipo de Tepantlali. El número 5, llegando a media cancha, combinación al 12. Nuevamente el 5 quiere acelerar, el número 4, el 4. Combinación al 5, asistencia al número 15, Sammy, lo bloquearon. Vaya que el público reconoce el jugador número 7 con este bloqueo limpio. En movimiento esférico el equipo de Tepantlali, los blancos. Número 12, el de la melenita. Número 12 quiere irse, acelera, tira y nada. Lo tiene el equipo de Tepantlali. Huichicobi, nada, Huichicobi, no. El número 7 nuevamente, tira, vaya, dos intentos de tiro. Se lamenta él mismo por no poner en efectividad estos tiros que lo tenía. Por altura la ganaba, pero en la puntería falló. Y le dan dos posibles a este seleccionado de Huichicobi, número 7. Mide, tira y adentro. 11-14 el marcador. 11-14 el marcador. El esférico número 7. Ándale, ahí el juez, el árbitro haciendo la corrección, el acomodo, número 7, segundo lanzamiento libre y adentro. Se acercan a dos, el equipo de Huichicobi. Tiempo solicitado, tiempo concedido. Así es que vamos a... En este caso, agradecer a toda la gente, lo que decíamos, nuestro compañero también, bueno, pues nuestros compañeros allá de la radio comunitaria de San Juan Huichicobi, en el 99.1 de frecuencia modulada, están retransmitiendo esta señal que saca la radio comunitaria Humboj desde... Pues estamos desde la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, pero la radiodifusora de esta frecuencia está en la comunidad de la población de Tamazulapan del Espíritu Santo. Y bueno, también pues a las personas quienes están en cabina, pues a Freddy Landa, ahí también a la compañera que también está apoyando en los controles, a Mariela Crisanto. Bueno, pues muchos saludos y sobre todo el agradecimiento por estar retransmitiendo esta señal, y por supuesto a toda la población del Bajo Mije, en especial a San Juan Huichicobi, cordiales saludos.
Vámonos entonces al partido después del tiempo solicitado. Robo de esférico el equipo de Huichicobi. Combinación. Vaya atrapada del número 12 de Tepantlali. 40 segundos al reloj. Número 12. Se va Tepantlali el número 5. Dejando que se consuma el tiempo. Pero tiene la presión del tiempo el equipo de Huichicobi. Y el número 12. El 12 se va del equipo Tepantlali. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Huichicobi. El número 7. El 7 se va. Combinación al 12. El 12 se va. Quiere meterse. Tira. Y nada. Intento de tiro, lo bloquearon y para eso le van a dar 2 posibles a este jugador número 12 de Huichicobi. Tiene la posibilidad de empatar si vuelve efectiva estos 2 tiros libres. Señoras y señores, esto es lo emocionante del básquetbol. Vamos a ver la puntería de este jugador número 12 de Huichicobi. 17 minutos a la pizarra. ¡La falló! Huichicobi falló el primer intento. Vamos a ver qué tanto, solamente buscando otro foul, Huichicobi pudiera avanzar. Y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo Sami, número 15. Ya presiona el equipo de Huichicobi. El tiempo tiene encima, sale perfecto el equipo de Tepantlali. El número 7 pierde el esférico del equipo de Tepantlali. Pudieran buscar aquí un foul. Tiempo solicitado por parte del equipo de San Juan Huichicobi. Perdieron el esférico el equipo de Tepantlali. Lo tenían, pero bueno. Últimas jugadas que tiene que implementar el equipo de San Juan Huichicobi. Marcador 12-14, 2 puntos arriba la selección de Tepantlali. 2 puntos arriba, 5 segundos. ¿Y cuál es la estrategia de todo esto? Van a sacar y el receptor tiene que ser el tirador para 3 puntos. Así es que solamente tienen la posibilidad de un tiro de 3. Y esto lo sabe perfectamente el equipo de Huichicobi. Y por supuesto el equipo de Tepantlali está en peligro. Porque entonces ya empiezan a agarrar pareja. El esférico en movimiento. Vamos a ver, tiene que sacar solamente un tiro. Un tiro de 3. Ahí lo tiene. Ahí está. Número 8 va a tirar. Y nada, ¿quién lo tiene? Se acabó. Se acabó. Y el público contento con este gran partido de la región Mije Baja. El equipo de San Juan Huichicobi. Claro que sí, señoras y señores. Pierde desafortunadamente el equipo de San Juan Huichicobi. Lástima, Margarito. Así es esto. Estuvo muy cerca. Pero bueno, finalmente pierde el equipo de San Juan Huichicobi. Ahora sí, señoras y señores. Vámonos a las grandes finales. Están anunciando en el sonido local. Ya vienen las grandes finales. Esperemos. Ya estamos nosotros más que listos. Usted seguramente allí lo está escuchando. Es la hora de la comida. Son las 3 de la tarde. Hora de la comida. Buen provecho. Súbale a la radio. Es más, el altavoz. Conecte, disfrute. Nosotros aquí vamos a disfrutar. Y parece que Rubén fue a tramitar una entrevista. Ahí viene. Vamos a platicar con la gente de San Juan Huichicobi. Enfocaremos la cámara hacia el entrevistado en breves momentos, que ya viene. Peínate, mi amigo, que vas a salir. Peínate, compadre, porque si no, pues la gente se va a espantar. No es cierto. Ahí estamos. Ya vienen las finales, ¿verdad, Rubén? Igual y consigo la lista, ¿no? ¿Qué te parece? Perfectamente. Muy bien, señoras y señores, ¿qué dicen?
Faltan de alguna manera, pues ya los detalles, ya está el rol, ya están los finalistas. Eso en un momento lo consigo. Vamos a meter sonido local. Vamos a meter sonido local. Llano Crucero versus Ayutla. Infantil femenil. Infantil varonil. Totontepec, Tierra Blanca. Nos vamos a pasarela femenil. Tamazulapam, Gichikobi. Pasarela varonil. Cacalotepec, Cotzocón. Clásicos. Maguey versus Tamazulapam. Master. Tepantlali, Tamazulapam. Cadetes femenil. Tamazulapam, Tlahuitoltepec. Cadetes varonil. Tamazulapam, Ayutla. Juvenil femenil. Tamazulapam, Totontepec. Veteranas femenil. Cuatro Palos, Tamazulapam. Juvenil varonil, Tierra Blanca, Santa Cruz, Tlahui. Libre femenil, Tlahuitoltepec, Ayutla. Veteranos varonil, Tlahuitoltepec, Tepantlali. Libre varonil, Totontepec, Juquila. Son los partidos que están en puerta. Pero digo chico, amigo Pedro, digo chico, coméntanos. Bueno, también aquí por indicaciones de la mesa, los coordinadores, para los que vayan a participar en los tiros de 3 puntos. Bueno, pues aquí tenemos al presidente municipal de San Juan, Huichicobi. Pues primeramente agradecerle su presencia a este evento. Somos de la estación radiofónica en Tlahuitoltepec, la radio comunitaria Jemboj Vientos de Fuego. Quisiéramos también conocer sus impresiones en este evento, en este último partido emocionante. ¿Cómo ha sentido usted esta participación de San Juan Huichicobi pues en esta Copa Regional? Primeramente, muy buenas tardes a todos los con clásicos, Maguey, Tamazulapam, tengo entendido que están Tepatlali, Tamazulapam, Radio Cadetes femenil, Tamazulapam, Tlahuitoltepec, Cadetes varonil, muy emocionado y muy contento Juvenil femenil, Tamazulapam, de Totontepec, Veteranos femenil, Cuatro Palos, Tamazulapam, Juvenil varonil, Tierra Blanca, Santa Cruz, Tlahui, Libre femenil, nos encontramos en la parte Ayutla, baja de las Veteranos regiones, varonil, pero muy contento y con la ilusión de participar en este primer año. Obvio, es una participación, es nuestro primer año de gobierno y en el entendido de que los equipos venimos apenas de reorganizarnos después del problema de salud mundial que es el COVID, ¿no? No hemos tenido ligas allá, nos organizamos y trajimos a todas las categorías para que participaran, a las que fueron posible organizarlas y emocionados. Ahorita nos vamos con el grato sabor de boca, que nuestros equipos están dando todo en la cancha y esperemos que para el siguiente año hacer un mejor papel que esta. Con el entendido de que el deporte hermana a las comunidades, la región Mije, ustedes son del Mije Bajo, aquí en la zona alta. Ahora, con esta vivencia, con esta experiencia, ¿cuál es la recomendación ahora que hay que hacer en cuanto al deporte, en cuanto a los niños, en cuanto a los jóvenes? Acabamos de presenciar el último partido que es veteranos. Ellos tienen ya pues un trayecto en este deporte. ¿Sería la recomendación para los niños y jóvenes, señor presidente? Claro que sí, de hecho estamos trabajando en la Regiduría de Educación y Deportes en las ligas menores, en las ligas infantiles. Ahorita vamos a presenciar la final de la categoría pasarela, donde nuestro equipo, que era el que menos, ahora sí dijera, experiencia tiene, pero es el que pasó a la final y va a jugar contra Tamazulapam. Le tenemos que apostar a las ligas menores, a los menores de 15 años, porque son los que nos van a alimentar a los equipos posteriores. Ahorita nos
bueno, la experiencia que tienen los de la categoría libre, los de la categoría de veteranos, la máster que vinieron a participar, pues es muy importante, pero yo creo que el trabajo de nosotros se tiene que reflejar para el siguiente año, trabajando en las ligas menores, en la liga infantil, en la pasarela, en las juveniles. Es muy emocionante ver este nivel acá en Tamazulapan, en el Espíritu Santo, de las comunidades hermanas mijes, quienes participan y con qué categoría, con qué aprendizaje nos dejan nosotros que tal vez nosotros le hemos apostado menos al deporte, pero bueno, la ilusión yo creo que ahí queda y tenemos un trabajo arduo que hacer como ayuntamiento, principalmente la Regiduría de Educación y Deportes, quien se tiene que aplicar, porque esto, aparte como bien lo mencionabas, el deporte nos une más, nos hermana más, y nosotros ilusionados y muy contentos, y sobre todo agradecerle a la autoridad de Tamazulapan, a los compañeros, a la gente que de alguna u otra manera nos apoyó con la alimentación, con el hospedaje y con el apoyo que se ve acá en los partidos, que eso de otro nivel, no nada más se vive en la NBA o en las ligas profesionales, sino que también en esta Copa Regional Mije, yo creo que tiene todos los sabores para disfrutar todos los partidos en las distintas categorías, y al cual pues nosotros tenemos que trabajar. Primeramente Dios, nos estamos comprometiendo que el siguiente año venimos todas las categorías, pero ya un poquito más trabajados. Ahorita nos alcanza para esto porque pues no teníamos el trabajo definido, pero muy contentos y muy ilusionados de participar en esta Copa. Presidente, pues el saludo a la región y por supuesto su nombre y su cargo. Mi nombre es Berto Luis Zacarías, presidente municipal de San Juan Chicobi. También agradezco a mi cabildo municipal, quien respalda todo este proyecto, y principalmente a los padres de familia, quienes nos permitieron traer a sus hijos, a los amigos de la categoría libre, veteranos, máster, quienes tomaron la participación, y muy contentos de volver y de querer regresar aquí a Tamazulapan del Espíritu Santo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Solamente el regreso, ¿cuántas horas es? 8 horas de regreso, 8 horas nos hicimos de venida, ahorita 8 horas de regreso, pero como le vuelvo a decir, esto es lo que menos interesa, el tiempo que uno viaja, la emoción, la ilusión de participar y ser parte de esta Copa Mije y de estas comunidades hermanas Mije, yo creo que lo supera todo. Muy contentos y muy agradecidos con todo. Yo creo que San Juan Chicobi tiene que seguir participando en esta Copa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues así agradecerle pues esta entrevista. Bueno, pues ahí estamos, seguimos en esta transmisión. Muchísimas gracias y suerte, ahora sí, muchas gracias. Bueno, pues presidente municipal San Juan Chicobi, pues pues mujmahaude nadie ni ya te kyoto ya nadie pues akyoto ya equipo te documento de carta samia de shayik negash bueno pues tu cora pues ya te neyo ida o jade abon yumbet pues ya la piucha kyoto ya yasmen ya sata pues hoy zug mujmahau ya na pues ya ya te asmende te ascuyato shaptuga final te duada te dictando ya da ungunakto pues adentro ya de shah llegó y yiknegafshik namazia pues muqtaqta jade ya da tunya pik nadena ya atmo hapte teknashte ya da radio ayuk 99.1 FM naite shap nadena at ayuk kipatmadoi hapta am ya at San Juan Chicobi, pues entonces muqkaha ya pues hoy zug ya da ayuk kaden pizim pues ya da radio combo pues adena tunya adena pik pues ya pukta. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar transmitiendo, por estar retransmitiendo algunas radios, otros medios que también están viéndonos a través de las plataformas, y sobre todo por esta radio comunitaria Humboldt 107.9. Estamos así dando pues el agradecimiento pues a cada uno de ustedes quienes están en sintonía. Bueno, pues entonces ya en breves momentos daremos inicio con las finales, daremos inicio ya con el asunto de los partidos finalistas. Estamos nosotros a ras de cancha, vamos a ver quién más vamos a entrevistar, seguramente algunas personas, el público, porque pues invita sobre todo a reflexionar esta parte de cómo vivimos el básquetbol. Por eso mismo vamos a también seguir entrevistar a los equipos quienes puedan atender pues estas entrevistas, y bueno, pues nosotros como medio de comunicación hay que masificar esto, pues es un medio masivo que
se le llama. Ahorita ya nos permite la tecnología, nos permite sobre todo pues ya estos diferentes medios que podemos estar utilizando. Ahí nosotros, bueno, pues ahora sí empieza a ver nuestro rostro de quiénes somos. Mi nombre es Rubén, el compañero Ranulfo, otros compañeros que seguramente o más al ratito pues van a integrarse, y así, bueno, pues finalmente la emoción es a través de nuestra voz, de nuestra laringe, de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. De igual manera, bueno, pues así agradecerles pues siempre su preferencia. Bien, adelante Ranulfo, algunos últimos comentarios para iniciar este evento. Claro que sí, Rubén, ya tenemos todo listo, ya tengo la lista, por ahí estamos para que ustedes vivan las emociones del básquetbol. Aquí la gente también, coordinadores, pues ya nos dieron la lista. Bueno, fuimos a sacarle fotos aprovechando la tecnología. Con eso déjenme avisarle cuáles van a ser el primer partido. Ya sea juvenil o categoría cadetes, tenemos a la participante Lluvia Reyes de Totontepec. Bueno, ahí están. Vamos a ver quiénes son los partidos. Está Llano Crucero contra Ayutla. Final, estamos hablando de finales. Tenemos a Totontepec contra Tierra Blanca. Tenemos, a ver, nos falta un dato. Llano Crucero contra Ayutla, es infantil femenil. Totontepec contra Tierra Blanca, es infantil varonil. Tamazulapan contra Guichicobi, pasarela femenil. Cacalotepec contra Cozocón, es pasarela varonil. Maguey contra Tamazulapan, son clásicos de esos viejitos. Tepantlali contra Tamazulapan, máster. También Tamazulapan contra Tlahuitoltepec, cadetes femenil. Después viene Tamazulapan contra Ayutla, cadetes varonil. Viene Tamazulapan contra Totontepec en juvenil femenil. Cuatro Palos contra Tamazulapan, veteranos femenil. Después viene Tierra Blanca contra Santa Cruz Tlahui, juvenil varonil. Viene Tlahuitoltepec contra Ayutla, libre femenil. Después viene Tlahuitoltepec y el otro equipo de veteranos ha de ser, ¿quién ganó en veteranos aquí? Va a ser contra Tepantlali seguramente. Después viene Totontepec contra Juquila, libre varonil. Lo vamos a estar viviendo por allá. Ya más noche, mucho más noche. Estamos en Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Es la región Mije Alta. Es la región de la Sierra Norte. Estamos en Oaxaca y estamos transmitiendo en vivo y en directo a todo color para la gente que nos escucha a través del 107.9 de frecuencia modulada, que también es radio que transmite por internet. Estamos transmitiendo por ayuc.com, que es Facebook. Estamos transmitiendo por Jambó Deportes, que es Facebook. También radio comunitaria Ayuc. Parece ser, es el otro, también es, déjeme ver este último dato, lo corroboro rápidamente, para que usted tenga todo lo necesario y que de alguna manera pues también nos pueda seguir con esta nueva aventura de estar transmitiendo en línea, gracias a nuestro amigo, a nuestro patrocinador, a Spognet, nuestro amigo Memo. Ahora me pasa un teléfono, Memo, para que la gente también pues sepa, él es un empresario, él es un compañero que está transmitiendo, dando datos, señal ahí en Tlahuitoltepec, seguramente en Tamazulapan, en Ayutla me parece que también, y con eso pues la gente ya lo vaya conociendo. La empresa se llama Pognet, es una empresa de internet y en este momento pues nos está patrocinando, por el cual le agradecemos mucho, para que usted pueda escuchar a través de la radio y usted pueda ver a través de las redes sociales. Me faltaba la otra red social en esta plática que teníamos, déjeme decir, ya me lo habían pasado. ¿Dónde está? Esto se quedó por aquí, por allá, de mi amigo Toño. Ahí está Toño. Toño es van a conocer el rostro de Toño, por cierto. Es ayuc.com, es Jambó Deportes y es radio comunitaria Ayuc Jambó. Ahí están. Son tres redes sociales que estamos utilizando. Cada quien tiene sus seguidores, obviamente. Y a través del 107.9 de frecuencia modulada. Así estamos coberturando este evento aquí en Tlahuitoltepec. ¿Qué pasa? ¿Tienes otra entrevista, amigo? Ah, perfectamente. Negoció la comida. Tengo hambre. Son las 3 de la tarde con 15 minutos y yo como a la hora. No es cierto, amigo. Nosotros estamos aquí disfrutando. Nos gusta el básquetbol. ¿Jugamos básquetbol? No. A ver, y luego lo intentamos con el fútbol. Jugábamos, pero con el básquet. Pero desde chiquitos, desde chavitos andamos muy emocionados, metidos. Aquel equipo Sham, aquel equipo Lobos de Ayutla. Los Caníbales de Tamazulapan, equipos de abolengo y que por el momento
¿Sabías, Rubén Martínez, que nuevamente está en el escenario? Está Tilano. ¿Lo vas a entrevistar? A ver, mande. Ah, ya lo entrevistaron, perfectamente. A ver, ¿qué cuentas? Pues en efecto, ayer estuvimos haciendo la entrevista porque Atilano se fue por unos años, creo que 5 años más o menos se fue allá al norte, pero como decíamos, el asunto de este deporte, la convivencia, seguramente es eso lo que le ganó y por eso mismo pues el regreso aquí a la región, a su región y que bueno, pues entonces pues es un poco lo que comentaba y que bueno, pues entonces ahí está este asunto de varios jugadores, seguramente al ratito vamos a entrevistar personas, a público, que al ratito conoceremos quiénes están, cómo están, qué sienten, las emociones y bueno, pues también nos permitirá el micrófono inalámbrico subirnos a las gradas y ver de lo que está. Mientras tanto, parecerá que va a haber un tiros libres, en efecto, como decías, nos invitaron aquí unos taquitos, más al rato nos van a traer. Siempre agradecerle a la gente quien reconoce la labor de comunicación, la labor en este caso de nuestro trabajo, llegar a los hogares, llegar pues en este caso hasta donde llegue la señal. Entendemos que ahora pues ya hay radios portátiles, entendemos ahora que hay medios que ya bien podemos estar en el campo, bien podemos estar barbechando, no sé, ahorita los cultivos, vamos en la oficina algunos, otros en los talleres, otros en este caso transitando por las principales carreteras de la región y que bueno, pues eso nos da gusto que la gente, pues en este caso reconozca la labor de comunicación y que bueno, siempre Jumbo agradece pues el asunto mismo de la humildad, también del reconocimiento pues a este medio de comunicación, a las autoridades municipales, agrarias, tradicionales, quienes también en su momento pues nos han invitado. Humboldt tiene 21 años, desde el año 2007 pues empezamos a hacer las transmisiones, las coberturas, grandes anécdotas que hemos vivido en la Copa Benito Juárez, en esta Copa Regional Mije, también en algunas comunidades, en fin, mientras creo que haya el gusto, haya la pasión, bueno, pues nosotros con todo gusto llevamos los micrófonos, llevamos pues en este caso todo el equipo que tenga que llevarse para llevar a cabo pues estas transmisiones. Está suspendida el evento porque va a llevarse a cabo pues unos tiros y que bueno, pues si podamos encontrar algunas personas por allí, pues seguramente pues para finalmente hay que darle voz. Una de las filosofías de la radio es precisamente pues diversificar las voces, los pensamientos, las palabras. Vemos que se van acercando muchísimas personas también ya de otras comunidades, bueno, la comunidad vecina, ni se diga Tlahuitoltepec, que pues empieza a llegar mucha gente de la comunidad vecina de Ayutla y que seguramente en sus agencias pues están precisamente llegando a este escenario para vivir las grandes emociones del básquetbol y sobre todo si usted tiene la posibilidad, anda cerca, está escuchando la radio, pues sí, venga, acérquese y que bueno, para que en este caso también pues puedan estar vivenciando pues esta experiencia. Es una gran experiencia que es vivir las emociones del básquetbol. Por supuesto, en los partidos de eliminatoria, bueno, pues también se vivieron grandes emociones, ha llegado a la recta final, que es ya pues los partidos finales, y que bueno, entonces eso nos permite, sobre todo, pues para dar a conocer quiénes serán los campeones en las diferentes categorías. Ya son muchas y varias categorías, se está ingresando la categoría de clásicos de 60 años y más, hay categoría rama de veteranas sobre todo, también que en su momento no se sabía, y que bueno, desde la infantil empieza y bueno, pues en su momento mencionábamos también categoría chupones, sería entonces para los niños de preescolar, tendría que ser canchas especiales y seguramente porque la misma creatividad va generando estas posibilidades de cómo ir avanzando pues en este deporte. Hay nivel, por supuesto, conoceremos a algunas personas quienes tienen el análisis más puntual sobre pues la calidad deportiva, ya lo decía el presidente de Huichicobi, también ya el nivel, ¿por qué hablar un poco del NBA? Sí, cierto, en las ligas profesionales, pero pues a nosotros, finalmente nosotros reconocemos esta parte de que también ya hay toda una calidad, un profesionalismo en cuanto a las jugadas. Seguramente los equipos quienes llegaron a las finales tuvieron que pasar por este proceso y sobre todo pues tener pues la idea, la noción de la jugada del básquetbol. Adelante, Ranulfo, más comentarios porque vamos a ir comentando pues en este
en este Inter que se está llevando a cabo en estos precisos momentos. Claro que sí, Rubén, mucho que comentar. Platicábamos precisamente con el presidente de San Juan Guichicobi y decía que pues vamos hermanando las comunidades, la parte baja con la parte norte a través de la radio Jumbo. Eso me pareció excelente. Y parece ser que nos van a invitar a San Juan Guichicobi. Vamos, ¿no? Vamos a comer queso, ¿cómo le llaman ese queso panela? Queso, se me fue el nombre. Hay un queso amarillo, un queso envuelto en un papel celofán color amarillo. Se me fue el nombre ahorita. Totopos, ¿qué más podemos encontrar en la parte baja? Porque somos mijes, nación mije, así dicen aquí en Tamazulapan. Así es el discurso que se ha estado comentando, la nación mije. Y analizando prácticamente, pues se concentra la región mije en estos días, sábado, domingo y lunes. ¡Qué maravilla porque Tamazulapan se ha ganado ese derecho también de albergar, de organizarse. La logística debe estar de locos, porque cuánta gente, cuántos equipos no vienen. Tlahuitoltepec metió a muchos, y la gente que viaja 7 horas, 8 horas, que viene desde Santo Domingo, que diga San Juan Guichicobi, eso de alguna manera pues es meritorio. Y estamos conviviendo, y estamos de alguna manera pues conviviendo deportivamente, conociéndonos, viendo cómo se preparan, cómo los niños ya también son más grandes, ya están los conocimos en infantil, aquel equipo legendario de Ayutla, todavía me acuerdo, porque todos lloramos cuando ganaron, porque las mamás y los papás nos contagiaron su alegría, impresionante, papá y mamá llorando, se metió por aquí, por allá. Y obviamente nosotros pues también vivimos de la emoción, queremos transmitir emociones y debemos de ser sensibles, obviamente, cuando gana un equipo. Hace rato ganó Tlahui, impresionante ganó Tlahui en el último segundo. Son de esos que quedan en la mente, que dices, wow, esto sí está bonito. Y es el básquetbol, y las experiencias que hay son muchas, y las que siguen, mientras la gente nos aguante, mientras la gente nos escuche, aquí seguiremos. Ya cuando la garganta y la voz diga, ¿sabes qué? Pues ya párale, pues le pararemos, porque también vienen muchos. Créanme que aquí hay narradores de Tlahui, aquí hay narradores de Tlahui, ahorita están en sonido local, ha estado nuestro amigo Pedro igual, y eso es bueno. Hay medios de Tlahui aquí, coberturando el evento de Tamazulapan. Y aquí estamos, obviamente, la Radio Comunitaria Jumbo, como año tras año, siempre batallándole con quien nos da internet. Y ahorita creo que Pogonet sí está respondiendo, porque va bien, hasta donde sabemos que están allí. Ahorita vamos bueno, esto es para cuando juegue, ¿no? Perfecto. Qué bueno que la gente también se acerca a darnos notitas. Cuando vaya a jugar mi equipo, quiero que pases esto perfectamente. Siempre la gente vino y dijo que vamos a traerles tacos. Ya vienen las pizzas también más a rato en la noche. ¿Quién sabe? Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando. Estamos de fiesta, se detuvo todo, ya está todo preparado para las grandes finales. Lo quieren hacer en grande, y así hacen las cosas Tamazulapan. Va a estar en grande, esto créame, va a estar en grande las finales. Nosotros estaremos llevando hasta el último partido, ¿verdad? Hasta el último partido. En días anteriores hemos cortado a las 7, 8 de la noche, por obvias razones, pero hoy ya vamos hasta el último partido para que usted nos escuche. Esperemos que nos escuche. Ahí, aunque ya esté en camita, no se vaya a dormir. Usted escuche las emociones, quién va a ganar. Una vez una experiencia que tuvimos allá en la Sierra Norte, de repente dijimos, bueno, ya va a jugar un equipo zapoteco, yo creo que hasta ahí paramos. Error, porque la gente nos protestaba, ¿y quién ganó y por qué no transmitieron el último? Entonces aprendimos que hay que empezar de cero hasta que termine, y así lo vamos a hacer el día de hoy. También en la narración se va a incorporar nuestro compañero Nibardo, ya viene en camino, es profesor de secundaria. Por cierto, también saludos cordiales. Nosotros también trabajamos en el bachillerato, en el Cebeta Vicap de Tlahuitoltepec. Cordiales saludos. Por ahí le dijimos al director, danos chance, adelante, vamos, vayan ustedes, compartan lo bueno del deporte. También eso se agradece. Ahí en el bachillerato de Tlahuitoltepec, saludos cordiales a la gente del Cebeta 192 Vicap. Ahí con todo gusto también trabajamos. Y después en la radio, ahí estamos colaborando. Por todos lados andamos allí. En las redes sociales estamos activos, publicamos cosas por aquí y por allá, porque nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos. Y la pasión, si se contagia, perfectamente entendido entonces. ¿Qué más comentamos, Rubén?
no veo absolutamente nada, más que la gente ahí está, alguna entrevista que tú puedas tramitar. Adelante, amigo. Gracias, Ranulfo. Pues sobre todo platicar este evento del básquetbol que hoy nos congrega en estos, pues en estos momentos y bueno, pues siempre hemos dicho que el básquetbol está en diferentes ya regiones del mundo. No sé que, hasta el momento no sé que alguna comunidad, algún país prohíba este deporte, parece que no. En todas las escuelas, pues en este caso de México, tanto privadas, públicas, del estado, bueno, pues siempre hay una cancha de básquetbol, ahora que le llaman las canchas multifuncionales, donde ya también se puede jugar, en este caso, pues el fútbol, ya tiene la estructura misma de la portería, como también ya el asunto del voleibol, que pues en este caso ha sido como ya el tipo de infraestructura deportiva que se está armando en diferentes lugares, en centros educativos, como también en mismas poblaciones, y que bueno, yo creo que eso también permite, da la posibilidad de ir entrenando, de ir ocupando pues este tipo de servicios, y siempre lo hemos dicho de que el fomento del deporte, pues finalmente uno de los servicios básicos creo que es precisamente pues este asunto de las canchas deportivas. Es algo que siempre está presente en cuanto pues a las obras públicas que debe de tener, en este caso las comunidades, las autoridades, las poblaciones. Bien, entonces el deporte surgida ya en los Estados Unidos pues ha estado ya en gran parte pues sobre todo más bien en todas partes del mundo, es lo que queremos llegar a decir. En su momento también en la región Ayuk, en la región Mije, pues ha posibilitado también, porque en estos momentos, por ejemplo, ver ahorita en estos precisos momentos, ver a las muchachitas que en su momento, hace como 50, 60 años, pues era como raro según la misma cultura, según la misma creencia, pues que una mujer se pusiera un short. Quizás en su momento, bueno, pues jugaban con más bien con pants, era como este asunto de las mentalidades, ¿no? En su momento. Entonces, tuvimos que romper ese tipo de pensamientos. Tuvo que pasar como varios años para que, pues en este caso, la comunidad, las comunidades aceptaran, en este caso, pues el uso sobre todo de las prendas deportivas, ocupar el short, bueno, porque quizás la misma pena, en este caso de las mujeres indígenas, las mujeres mijes en su momento, bueno, pues les daba pena, o también era algo como criticado, por así decirlo. Entonces, como el deporte ha roto, ha inhibido, no ha desarrollado ese tipo de pensamientos. Es lo que estamos empezando a ver, de que pues ya en estos tiempos, pues ya jugar con ropa deportiva, porque también la misma norma, las mismas reglas del deporte, pues también lo va requiriendo. Ha sido como esa parte que también, bueno, pues en este caso hemos podido desarrollarnos en cuanto a las mentalidades. Creo que eso pues también ha hecho lo bonito del deporte. En efecto, si pudiéramos también en su momento, pues hay un personaje aquí en Tamazulapan quien tiene como los datos, en este caso del campeonato regional. El origen de esta Copa Regional Mije, pues es precisamente el campeonato regional. Seguramente muchos de personas que ahorita tendrán sus 50, sus 60 años, 70 años, vivieron pues este asunto de este evento deportivo, cultural en su momento, cívico de igual manera, porque había concursos de baile, había concursos de oratoria, habían concursos, pues en este caso de música, la misma creatividad, como el pueblo Ayuk se estuvo organizando para llevar a cabo pues este campeonato. Estamos hablando de los años 1960, donde empezaba más bien este campeonato regional. Entonces parte de los orígenes de esta Copa Regional Ayuk es la del campeonato regional. Seguramente hay personas que nos están escuchando, seguramente personas de diferentes comunidades, entre ellas parece el dato que ese campeonato terminó se suspendió más bien en San Juan Juquila Mijes, donde pues era una responsabilidad más que nada para
pues en este caso para las comunidades, para las autoridades municipales, las autoridades tradicionales que tenían que organizar pues todo este evento, y que en aquel entonces los equipos que representaban a la comunidad, que representaban pues en este caso a sus comunidades, cómo participaban los comuneros y comuneras para darle asistencia, para darle alimentación, pues en este caso a los jugadores. En aquel entonces el valor de los jugadores era bastante importante, porque de cierta manera pues era como hacer el tequio a través del deporte, como también hay personas que hacen tequio a través de la educación. Entonces creo que también permitía esa parte. Entonces algo de la semblanza que podemos ir manejando, repetimos que hay personas, seguramente hay personas quienes tienen más detalles al respecto, pero bueno, de lo que podemos saber tantito es precisamente esto, ¿no? De como un poco de una remembranza, esta parte del origen de esta Copa Regional Mije. Entonces, así un poco de historia, porque la región Mije tiene precisamente su historia, y más en este ámbito deportivo, de la historia del deporte en la región Ayuk. Bueno, pues prácticamente lo estamos dando a conocer, como también a nivel de infraestructura. Pues ahorita ya en estos tiempos en diferentes comunidades, en diferentes localidades ya tenemos canchas techadas. Esa es una realidad que en estos momentos ya existe. Ya no hay problemas de lluvia en su mayoría. Y estéticamente seguramente la población de Tamazulapan pues no ha incursionado esto. Tenemos la lona y creo que también bastante aceptable, porque pues por cuestiones seguramente estéticas del mismo espacio. Bueno, pues entonces pero hay comunidades en efecto que ya pues lo muy característico es el techado ahora sí del escenario deportivo, las canchas que en su mayoría son canchas del básquetbol. Entonces ya a nivel también deportiva, pero en infraestructura, pues ya tenemos este tipo de acondicionamientos en cuanto a pues en este caso el espacio deportivo. Tan es así como hace 7 años que se inaugurara allá en Guelatao, San Pablo Guelatao, para llevar a cabo en este caso los eventos deportivos. Pues está en este caso pues el polideportivo. El polideportivo para pues en este caso pues dar también ambiente y presencia a pues en este caso a este escenario. Ahí está en nuestra parte para dar también cómo le estamos dando espacio a los deportes, darle espacio a la juventud, darle espacio pues a la gente. Entonces yo creo que eso permite que estamos avanzando, y poco a poquito pues vamos también mejorando, por supuesto, tanto en infraestructura como también en nivel y calidad precisamente de los jugadores, sobre todo para la generación futuras generaciones, adolescentes, niños y jóvenes que hay. Pues en este caso hay escenarios, hay espacios como pues en este caso pues ir favoreciendo pues al deporte. Adelante, Ranulfo, parece que va a iniciar ya los tiros de 3 y que bueno, vamos a ir narrando poco a poquito en este tipo de espectáculos. Claro que sí, todo un espectáculo previo, por eso es que nada más la pasamos hablando. Pues ya nos trajeron comida, lo que vamos a comer. Ahorita ya hay comida, Toñito, mira, ya llegó, porque ya hace hambre. Aquí la gente se hace hambre. Ahorita al final, ¿qué les parece? Todos nos formamos para conocer a Toñito, también a Edgar. Pues ahí estamos, trabajando con ustedes. Estamos a punto pues de comenzar ya con estos tiros de 3, me parece, ya están los conos. Ahorita pues ahí están los organizadores, todo lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque ya están, y algunos partidos por jugar lo están jugando en las canchas alternativas. De hecho, infantil ya los veo por acá, ya están ahí los chiquitines haciendo sus primeros calentamientos. Esto también se va a ir no tan rápido, esto va a tardar. Las grandes finales siempre tardan, siempre hay emoción, preparación, y esto de alguna manera pues también dice mucho pues del nivel de juego que vamos a tener. Y este es lo mejor de lo mejor que hay para el 2022 en cuestiones de básquetbol. Todas las categorías, infantil, pasarela, cadetes, juvenil, libre,
máster, no, libre, veteranos, máster y clásicos. Si se me fue alguno, es que a veces la memoria me falla, pero ahí están esperando todo esto para que el público pues se vaya concentrando. Hoy es lunes, hoy comenzaron las clases, hoy todo el mundo estuvo allí a la expectativa, pero ustedes ya están ahorita en casita. Cordiales saludos, si están comiendo, buen provecho. Nosotros ya tenemos, aquí la gente también reconoce el trabajo de la Radio Jumbo y eso nos da muchísimo gusto. Se acerca la gente y nos dicen, a ver, yo les disparo la comida. Eso es tama, eso es apapachar a la gente y eso se agradece profundamente. En breve pues ya tenemos partido, mientras tanto estamos solamente observando pues ya pues la organización del evento. Veo tenis Nike, ahí en la mesa, fueron donadores, dicen que de Estados Unidos, la gente que donó para estos eventos, pero esos tenis están arriba de 2,000, de 3,000. No coman enfrente de los pobres, dice un dicho popular, Rubén. Yo me muero de hambre y tú allí pasando. ¿Qué son? Adelante, buen provecho, compañeros. Buen provecho, ahorita le damos. Mientras, pues seguimos a la espera. ¿Por qué no estamos narrando? Porque no hay nada ahorita que narrar. Estamos simplemente, pues también esperando. En un momento igual y ponemos música. Ahorita nuestro compañero en jefe, porque no le veo mucho caso, no hay mucho. Cuando ya empiece algo, pues ya empezamos. ¿Qué te parece, amigo Rubén? Nos organizamos, hacemos producción desde acá. En breve. ¿Qué dice la gente de cabina? Por cierto, saludos cordiales a la gente que está en cabina. Ahí también tenemos compañeros en la cabina central. Ahí están. Toda la noche también se tendrán que desvelar. Y ya cuando lleguemos, pues bueno, ahí estarán esperándonos para entregar equipo. Tal cual un medio de comunicación. El trabajo termina hasta que se guarda el último cable. Y así nuestro amigo Toñito tiene todo organizado. Nos ubicaron a nivel de cancha. Y con eso, pues ya estamos aquí viendo los partidos a nivel de cancha. En narración se dificulta un poquito, déjeme decirle. Porque de arriba se observa todo el panorama. De aquí a veces pierdo detalle. Hace rato se estaban cayendo muchos y de repente por seguir el ojo nada más en el jugador, el que tiene la pelota, pues a veces se pierden los detalles. Esa es como una observación. A nivel de canchas, bueno, ya va a empezar Orat. Ya va a empezar tiros de 3. Bueno, igual y metemos sonido local, pero en breve. Ya lo que nos diga nuestro compañero Rubén Martínez, ¿dónde se fue? Se escondió, ese búsquenlo. Anda muy solicitado Rubén, ¿eh? Ya por aquí, por allá lo quieren saludar, de repente se nos pierde, pero bueno, es parte de lo que ha trabajado. Decía Rubén desde 2000, pues no sé, unos 10 años de narración, por ahí un poquito más. Y como que ya se conocen a todos, igual por nombre no, igual de vista sí. Hay unos demasiado famosos que se conocen por todos lados, pero por su apodo. Esa es la gran verdad. Hay otro medio que viene de Oaxaca, me parece, o de dónde vienen, traen buen equipo. En buen equipo, también están coberturando. ¿Por qué? Porque es un evento regional, muchísima gente, miles de personas. Y si usted está participando con nosotros a través de la radio y usted vive las emociones del básquetbol en la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima, de Tamazulapan, es un éxito rotundo. Eso es lo que se quiere. Por eso Tamazulapan le apuesta a lo grande. Hay patrocinadores y ni se diga de los grupos musicales, ¿eh? Aquí sí estuvo. Hoy ya no creo que ya no va a haber grupo porque va a terminar tarde esto. Por eso, antier estuvieron los Tepos creo que así se llama, ¿no? Un grupo de pura cumbia, por ahí estaban ahí. Que hasta Tlaui se escuchaba, decían. Ahí los señores. Por cierto, hay que saludar a nuestros amigos también. Estamos ahí en la agencia de Mosca Metate, dando nuestro servicio, sí señor. Y ahí también estábamos escuchando la radio y la gente decía, ¿cómo va el marcador? ¿Cómo va el marcador? Por todos lados la gente pregunta, ¿cómo va el marcador? ¿Va perdiendo, va ganando? Obviamente Tlaui, ¿no? Porque es Tlaui. Y seguramente la misma historia se repite en todos los lugares. ¿Cómo va mi equipo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perfectamente entendido, estamos a punto, estamos esperando a que empiece algún evento, algo. De repente le pusieron pausa a esto. Se vino a tambor batiente. Son las 3:40, va a empezar como las 5, las 4. Grandes finales. Grandes finales nos esperan. Esperemos vivirlo a tope, a lo máximo, emocionarnos, vibrar. Eso es lo que se quiere, es lo que se espera. Pero en breve ya estaremos transmitiendo para ustedes las grandes finales
del básquetbol de esta Copa. 36º campeonato. Ingrid Rivera de Totontepec y Evelyn Santiago de San Juan Quichicobi son las 3 concursantes de la juvenil femenil. Para conocimiento del público y de los jugadores, van a hacer 2 tiros de 3 en cada estación, o sea, en cada cono harán 2 tiros y el que enceste más será quien se titule como campeón de tiros de 3 y se llevará estos grandiosos Kyrie Irving del número sale, se pasa a la cancha de una vez. Lluvia Reyes. Lluvia Reyes a la cancha de una vez. Sale, queda eliminada Lluvia Reyes. Nos vamos con la siguiente. Ingrid Rivera de Totontepec a la cancha. Tampoco está, queda eliminado. Evelyn de Quichicobi. Empezamos con varonil, nuevas indicaciones. No llegaron las concursantes y ahí los de Totón nos dicen que fueron a comer las jugadoras. Sale, del lado derecho nos vamos ahí. Ahora con, del lado izquierdo, perdón, con juvenil, varonil. Tienen que estar las 3 concursantes ahorita que vengan de comer. Ya va a realizarse el concurso de la juvenil femenil. Vámonos con juvenil varonil. Miguel Nolasco de Juquila. A la cancha, por favor. Miguel Nolasco de Juquila. Después se va preparando Irving Jaciel Martínez de Tamazulapam. Posteriormente Sergio Armando González José de Tamazulapam. Se van preparando ellos dos. Me imagino que los que se anotaron ya deben de estar conscientes de quiénes están para que estén al pendiente. Acá están las manzanas enchiladas, algodón de azúcar. Favor de traer balón del número 7, los jugadores que van a tirar en la línea de 3. Ya vamos a dar comienzo en la varonil juvenil, si no me equivoco, regidor, este es el premio. Estos serán los tenis que se llevará el campeón de la juvenil varonil, patrocinado por el amigo PERT. Todos lo conocemos como PERT. Si decimos su nombre completo, nadie lo entiende. Miguel Nolasco, ¿ya está en la cancha? Después, Irving Jaciel Martínez. Lo bueno que por eso soy narrador hoy. Sale, ya está, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede.
en el primer concurso de tiros de 3 en la categoría de juvenil varonil. Ahorita pues ya va a empezar la varonil. Ajá, ahorita que termine la varonil. Es que ya habíamos empezado esta y lo cancelamos. Si no hubieran perdido así. Sí, no hay pedo. Van a ser 2 tiros de cada estación. El que meta más será el ganador. Dile ahí a él. Cualquier cosa que quieran aclarar sobre el concurso, ahí está el coordinador Miguel Rubén y el regidor Gil Antonio Aguilar. Nosotros nomás estamos narrando lo que va a suceder. Sale, arrancamos con el primero y nada. Vamos a ver qué pasa con Miguel Nolasco, tampoco. Y los de Juquila se le quedan viendo. Si sigue así no creo que lo inviten a torneos visitantes. Tampoco. Préstenle un embudo ahí al jugador Miguel Nolasco. Diría un amigo, soy tirador, no canastero. El sexto intento, tampoco. Vamos a ver con el séptimo. El séptimo intento queda corto. El octavo, nada. A ver si de la honra Juquila tiene tirador en la juvenil. Claro que sí. Uno, pero es algo, ¿no? Aplausos, público presente. Miguel Nolasco, ojalá nadie rompa tu récord y te llevas los tenis. Un récord difícil de vencer. Ahí vemos a nuestro gallo de Tamazulapan, el junior del regidor. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Con 2 que enceste tenemos asegurado estos tenis. 1, 2 y... No, yo pensé que iba a caer en 3 y tampoco. Vamos a ver el tercero. El tercero adentro. El cuarto para adentro. Vamos a ver qué sucede en el quinto desde el centro. Nada. Nuevamente en el sexto. En el 45. Ángulo 45. Ustedes llevan el conteo. Nosotros simplemente estamos en el cotorreo. El noveno intento. Y para cerrar con broche de oro. Fallamos. 5 canastas, 5 encestes. Vamos a vencer. Ni modos, Miguel. Sergio Armando González. Aplausos para Miguel Nolasco, que le puso difícil la prueba a los jugadores. El segundo intento, nada. El tercero de Checo, nada. Vamos a ver qué pasa con el cuarto. Nada, a ver si el amigo Sammy le da unos consejos ahí de cómo debe de hacerle. Vamos a ver qué sucede con el quinto intento desde la línea central. Tampoco. El sexto y nada. El séptimo, vamos a ver qué nos tiene preparado. Tampoco, al menos rompe el récord de Miguel Nolasco. Y no, como que le gusta hacerle la competencia a los de Juquila. Miguel Nolasco feliz porque no rompen su récord. Al menos metí uno, dice Miguel aquí a cada rato. ¡Empatado, Miguel! Hasta el momento, segundo lugar, Miguel y Checo. Irving en primer lugar. Siguiente, Sergio Armando González. Kevin Gustavo Inocente. Kevin Gustavo Inocente. Después, William Ricardo, para que ya estén en fila. Kevin Gustavo Inocente, después William Ricardo. Y después... Palío, ven aquí antes. Soy yo, Brian Rafael, Luis Francisco, también entran, ¿no? Ellos entran. Brian Rafael, Luis Francisco, Eric Gerardo, para que se vayan preparando. Ahí vemos allí con la casaca de Curry, el número 30, que es Kevin Gustavo Inocente de Cotzocón, Kuzgom, presente en los tiros de 3.
Y facilito ahí, no sé cuántos lleve. Ay, ¿cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? 4. 4. Vamos a ver si empata con Irving. No. 3. Nosotros no estamos aquí tan al pendiente. Adelante William Ricardo Encarnación de Cotzocón. El primer intento, el segundo intento, simplemente se quedan en eso, en intentos. Vamos a ver qué pasa con el 95. Ahí también de Golden State Warriors, Juan Toscano. Vemos ahí a William Ricardo con el primero, con el nada. No, seguimos con una sola canasta. Nada tampoco ahí en el octavo intento. Queda descartado, no creo que le gane, al menos que le rompa, se vaya a segundo lugar y Miguel baje a tercero. El que sigue, Brian Rafael de Ayutla. Como si tuvieras ganas de ganarte los tenis. Después Luis Francisco y Eric Gerardo de Juquila y Ayutla. Ahí vemos a Brian Rafael de Ayutla, categoría cadetes. Nada, el cuarto intento tampoco. Le anda dando chamba ahí a los que andan recogiendo el balón. El quinto, el sexto tampoco. Vamos a ver qué tiene el séptimo. Pero el récord a vencer es de 5 canastas. Y lleva 1. No te sientas solo, Miguel Nolasco. Ya son 3. Nos vamos con Luis Francisco de Juquila. Enséñale cómo debe de tirar Miguel Nolasco. Y terminamos con Eric Gerardo. No tengo la de la femenil. Ahorita me lo pasan. El primer intento de Juquila queda corto. El segundo queda corto, queda largo, queda de lado. No sabe, dice Miguel. Así no es, dice. Lo hubieras hecho como yo, en donde metí 1. El cuarto intento tampoco. Miguel Nolasco cruza los dedos porque su compatriota no enceste ninguno y él sea el mejor tirador de la juvenil. Ahí vemos el sexto intento, tampoco. Miguel Nolasco festejando que lleva 0 su compañero. Otro, ahora empatan. Y queda corto. No puedo. Ahora vamos a ver qué sucede en el noveno intento. Menos. Y terminamos empatados. Eric Gerardo. Así déjalo, levántalo todo, así, levántalo así, con todo el papel, levántalo. Tíralo en el suelo, chingue su madre, No. No. Jesús del Ángel Galeana Nolasco Carrasco, el último. El primer intento, nada. El segundo intento, nada. Vamos a ver qué sucede. El récord es de 5 tiradores, de 5 canastas. Nada. Ya se desanimó. Tienes chance todavía. Tienes que meter esos 6 tiros. Y tampoco. Y tampoco. Ya con eso se queda eliminado. Y gana Irving Jaciel Martínez. Con 5 puntos. Nos vamos a la femenil. En la femenil ya habíamos mencionado a las 3 jugadoras.
Este es de la libre público. Las 3 jugadoras para que se vayan pasando ahí de una vez, se vayan integrando. Lluvia Reyes, Ingrid Rivera y Evelyn Santiago. De una vez comenzamos con Evelyn Santiago de Guichicovi. Después de este concurso empezamos con la infantil femenil y después nos venimos con el otro concurso de público. Y empezamos ahí, 1, 2, 3. Vamos a ver qué nos tiene preparado Guichicovi. Queda corto el primero. El segundo. 1 a favor de Guichicovi. Y nada, vamos a ver qué sucede en el tercero, el cuarto. El cuarto tampoco. Hasta el momento 1-0, 1-0. Y no. Evelyn Santiago de Guichicovi. Hasta el momento creo que lleva una canasta. Vamos a ver qué tiene en el séptimo intento. Nada. Nada, nada, nada. En el octavo. Tampoco. A ver si mínimo llega a 3 puntos, ya que vienen 2 rivales de Totontepec y parece que nos vamos a quedar con ¿cuántos puntos? Con 1. Hay que vencer ese 1. Ingrid Rivera de Totontepec. ¿Dónde está la porra de Totón? Siempre presentes, eso es lo que me encanta de esa comunidad. El primer intento casi, pero el casi no cuenta en el básquetbol. Vamos a ver qué sucede en el segundo, tampoco. Nos vamos al 45 con el tercero. El tercero, vamos a ver qué tiene preparado, menos. Y el cuarto de este lado izquierdo de la cancha, nada. El quinto intento, tampoco. El sexto, tampoco. El séptimo, tampoco. Después, la última, Lluvia Reyes, el equipo de Totón, de una vez se va preparando, porque hasta ahorita vamos con puros tampocos. Vamos a ver qué pasa en el penúltimo tiro de la línea de 3. Tampoco. Y el último, tampoco. Vamos a ver el último. Solamente es un punto lo que hay que vencer. Vamos, vamos, Lluvia Reyes, tú puedes, tú puedes. Vamos a poner emocionante este torneo de tiros de 3. Ya le calculaste, ya viste cuánto le falta. Aquí es más fácil, usa el tablero. Yo sé lo que te digo. ¡Ay! Empatamos, metiendo otra canasta. Gana el tenis, se puso candente, ahora sí. 1 nada más le pedimos ahí a Lluvia. Y nada. Vamos a ver qué sucede en el sexto. Ahora sí ya me desperté nuevamente. Nada, el séptimo. El séptimo. Nada. Y el octavo. No. Vamos a guardar silencio para que escuchemos su respiración nerviosa. El último. Chan, 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 chan. Empatados. ¿Quién se lleva el izquierdo y quién se lleva el derecho? Sale otra ronda de un solo tiro. Un solo tiro de cada estación. Sale a la cancha Evelyn Santiago. ¿Dónde está la porra que ayuda, que apoya a Guichicovi? ¿Cuántas horas de trayecto? 10 horas de trayecto para llegar a este torneo Copa Mije 2022. El segundo intento, vamos a ver, hasta el momento 0 canasta, nada. El tercer intento, solamente van a ser 5 para el desempate. Y nada. Nos vamos con el cuarto y de ahí.
Tampoco. Y la última. Con uno que meta Lluvia Reyes se lleva el tenis. Nada. Uno nada más, Lluvia, para empezar ya las finales, por favor. Como si fuera tan fácil, ¿no? Nada más uno. Dice. Vamos con el tercero. Ahí puedes, ahí puedes. Concéntrate y adentro. Se van ahí. La entrega lo va a hacer el regidor. Y nos vamos a la infantil femenil. Ahorita nos regresamos en los otros eventos, en la de categoría libre del público. Femenil libre y femenil varonil en público. Sale, ¿dónde están los dos ganadores? Para que pasen ahí. Sale. Ahí está la entrega de esos calzados y fuertes los aplausos, público presente, para el amigo Pert, que se encuentra en Wisconsin, si no me equivoco. Un saludo al amigo a la distancia del 28 y medio para la próxima, si se puede. A ver, amigos cronistas, los que les toque contender, narrar aquí cómo quedó el rol, a ver si nos lo comparten. A los amigos que les toque narrar las primeras emocionantes, infantil, femenil, quienes están en la final, ya nos habían dado la lista hace rato, parece que Tierra Blanca está en la... Llano Crucero, Ayutla, infantil, femenil. Ya se puso bueno. Aplausos a estas princesitas que dieron todo, que dieron su mayor esfuerzo para llegar a la cancha principal el día de hoy, lunes, y demostrarnos el por qué están en la gran final. De ahí nos vamos en la categoría infantil varonil. Totontepec, Tierra Blanca, Tamazulapa. Pasarela. No, ahorita te aviso, ahorita voy. Tu suéter. De ahí, Tamazulapa, Guichicobi, pasarela femenil. Guichicobi tiene un finalista. Cacalotepec, Cotzocón, pasarela varonil. Maguey, Tamazulapam, clásicos. Tepantlali, Tamazulapam, máster. Tamazulapam, Tlahuitoltepec, cadetes femenil. Tamazulapam, Ayutla, cadetes varonil. Tamazulapam, Totontepec, juvenil, femenil. 4 palos, Tamazulapam, este va a estar bueno. Veteranas, femenil. Tierra Blanca, Santa Cruz, Tlahui, juvenil, varonil. Tlahuitoltepec, Ayutla, libre, femenil. Tlahuitoltepec, Tepantlali, veteranos, varonil. Y Totontepec, Juquila, libre, varonil. Esos son los partidos que se vienen a continuación. Son las grandes finales que se van a estar contendiendo el día de hoy. Terminamos porque terminamos. A los comisionados de la iluminación, a ver si le bajan un poquito la intensidad porque nos está reflejando mucho. Por favor, prendan las luces, ya que el clima también ya nos está haciendo el favor de opacarnos la vista y la edad. Ya vemos ahí a la escuadra de Llano Crucero. Saludos al amigo Ivander. Hemos estado ahí en el básquet desde hace muchos años, igual conociéndonos.
Y del lado izquierdo vemos al equipo de Ayutla. Final de finales. ¿Qué onda, carnal? No, carnal, sácale copias el palillo. Están en el penúltimo ustedes, güey. Penúltimo. Se vienen grandes partidazos. Vamos a tratar de darle la mejor emoción, la mejor narración. Una disculpa antes de tiempo, luego se nos va una que otra palabra, pero también somos humanos y si estamos aquí en la crónica es porque nos gusta mucho el básquetbol. A veces nos dejamos llevar por el momento, pero todo lo intentamos hacer con el mejor respeto, con la mejor intención, con la finalidad nada más de que se diviertan y nos divirtamos y disfrutemos de uno de los mejores deportes mundiales, una de las mejores disciplinas. Regresamos, señoras y señores. Regresamos, señoras y señores. Ya estamos ahí. Ahí está. Yo tengo el 1, Rubén es el 2. Ahí está. Muy bien, señoras y señores. La gente que le gusta el básquetbol nos dio tiempo perfectamente para comer. Agradecemos a la gente que nos dio la comida. Ahorita mencionaremos su nombre seguramente. Ya estamos esperando la primera gran final. Ya están las niñas. Todo listo, todo preparado. Ustedes que están ahí en casita, escuchen, vivan las emociones del básquetbol. Es la Copa 36º Campeonato de Básquetbol. 36 años es lo que se va a celebrar el día de hoy. Así que vamos a estar viendo pues ya el avance, ya se viene, ya está el grito de batalla. Se va a la final Ayutla. Ayutla es infantil femenil. Y el siguiente equipo que también se va a presentar para jugar esta gran final de infantil femenil es Llano Crucero contra Ayutla infantil femenil. Llano Crucero contra... Como entrenador, los nervios son peor afuera que adentro. Los jugadores de esa edad se divierten. Nos vamos a salir un ratito del aire. Un ratitito y regresamos. Inmediatamente regresamos. Adelante, Memo. No pierdan esa esencia de que solamente es un juego. Hay que divertirse. El que gana, ganó y el que pierda.